sCOPe is a consumer live stream event that was developed to inform, educate, and support the public, the media, and all the consumers of safer nicotine products in Asia Pacific and beyond. Join us and participate. Meet the people who are doing battle for adults' right to make informed choices on their health. This is our response to being excluded from the policy discussion and decision-making around safer nicotine products. Exposure to nicotine from e-cigarette vapor does in fact cause lung cancer. Based on bad science and self-interest, philanthropists and the World Health Organization are making decisions and recommendations that directly impact our health. This is to show who we are, why we advocate for safer options for adults, and to show that we will not be silenced. Our health is not for sale. Hello and welcome to World Vape Day 23. We're glad you're with us. We're going to start the session off with a discussion on COP10 and the WHO. And joining me is Martin Cullip from the TPA. Hello, Martin. Hi, Nancy. Nice to see you. Good to be here. Nice to see you too. Interesting times. As you've noticed, we've been doing the Twitter campaigns and we've been trending in a few countries. I'm sure you're keeping track of that. So can you give us the lowdown on that? Yeah, I was pleasantly surprised to see earlier today that World Vape Day, hashtag World Vape Day was trending in the UK. And I've since found out it's been trending in Canada as well. And I think you said New Zealand too. So yeah, this morning. This is great. We're getting into the internet, but as we always say, the internet isn't real life. So we kind of need to get the messages out there in real life too, which I'm hoping we're going to be talking about here, really. Yeah, for sure. I mean, the thing that I'm seeing, because we're able to get it to trend on social media, if we take that same momentum and that same force and passion and actually translate that over to in real life, as you and I have discussed on multiple times, contact your local officials and get out there and write letters and things like that, because, this is tenuous. I don't think that people realize the full extent of the threat. Countries that were considered quote unquote safe, they are now getting hammered by the anti-crowd. And the only way to hold that back is to speak up. So I know that you're kind of the expert on that. So can you elucidate for everybody on that a little bit? Well, I think we went through the threats before. The valid threats which are in the COP or FCTC reports and reports from COP9 and the scientific evaluation TOB Reg 8 report, which mention how they'd like to ban open vaping systems. They'd like to ban flavors, ban nicotine salts, redefine smoke to include vapor and heated tobacco vapor, and a whole host of other things. I mean, they really won't be happy until they've medicalized vaping products. There have been TOB Reg reports from the WHO in the past that have acknowledged the fact that these things can help people to quit, but they just don't like them. There was a webinar that the WHO published that was live, I think, on Monday. Oh, no, it wasn't. It was on Saturday. Sorry, where it was a 20th anniversary of the FCTC celebration, and Dr. Tedros gave the opening remarks and the closing remarks. And in the opening remarks, I think he called vaping a trick. So that's they really think they're doing the Lord's work on this. They think they're utterly convinced that this is industry trying to hook kids on nicotine for profit only. They've said that they do it only for profit. They don't seem to recognise at all the harm reduction aspect of vaping and other products. And they had a number of speakers. It's generally their sort of little crowd,
And they all stood up and said what they're doing in their country. I was struck by the guy from Uruguay who spoke about Latin America, and he said how he was very proud that certain Latin American countries had banned vaping, and he couldn't understand why there were 14 countries in Latin America that hadn't. That's kind of the attitude. He literally said he didn't understand why they haven't yet banned vaping products, and they consider only these things as a threat. They see them as derailing their anti-smoking campaigns over the years, and they've spoke about how magnificently successful the FCTC treaty has been, which is debatable, but yeah, they only see it as a threat, and so they will be trying to table anyway an agenda which will attack vaping products and heated tobacco and others. We've seen in Europe there's also a big assault on nicotine pouches. Belgium has banned them with effect from the 1st of July. Netherlands is thinking of doing the same. And the Tobacco Excise Directive, which is incumbent on all member states, all 27 member states of the EU to implement if it is agreed and ratified, is going to include safer nicotine products for the first time. The proposals are out. And the hardest hit, would you believe, is nicotine pouches. They're going to increase the minimum tax threshold on nicotine pouches to something like 2/3 of the level of the minimum excise tax that they are suggesting for combustible cigarettes. So this is like a kind of a bandwagon, and we need to stop it somehow. And the only way to stop it, I mean, it's great that we've got World Vape Day trending on Twitter, but that's not in the real world, and we really need to make our voices heard. We've fought these things as consumers before and won, because I always say, one consumer is worth about 20 anti-vaping lobbyists, because we're the ones who vote and we represent, each of us who makes our voice known, a certain number of others who are thinking the same. So we really need to get out and get messages to elected representatives and to the WHO's focal point in each country to say that we are here. These things are beneficial to us. They could be beneficial to many more people, and that we are willing to stand up and say something about it. We won't get it just by talking to each other on Twitter. And I know I'm not denigrating anyone for the efforts they have on social media. There's some fantastic things going on, but we really need to get our voices out wider than just the circles of our followers on social media. Well, my thing is this, and this is the question, I guess, or that I have for you, is how do we, it's a twofold thing, but I'll start with the first one. How do we get people to actually realize how much of a threat this really is? I mean, because, as we've done this for a while, and there's always been threats, and then they've always been fought back. But it seems to me that a lot of people just seem disengaged. They figure, okay, I've made my effort. I've done my tweeting thing. I don't think they realized, a lot of people, not all, a lot of people realize that in order to get your voice heard, you've got to get out of that echo chamber. And the only way you're going to get out of that echo chamber is to engage with people outside of it. How do we motivate people to do that? Because, it's always the same people every time. It's the same voices. We need new voices. How do we do that, Martin? Well, just from experience from the campaigns that have been waged from consumers in my time, talking about harm reduction, I often say that the UK, everyone looks at the UK and thinks, isn't it great in the UK? Aren't you lucky in the UK? You've got what you've got. But you forget that the MHRA, which now regulates vaping products, in 2010 wanted to ban them within 21 days, 3 weeks. And the only thing that stopped them, it wasn't just people on social media saying we don't like this. They physically sent letters to the MHRA. There was about over 1,000 of them went into the MHRA, and they were forced to give that. And it was. It's not online anymore. I've tried to find it. I wrote about it at the time, but all I've got is because I copy and pasted what their 3 proposals were, and the 3 proposals were so heavily written in favor of banning the products. The first one said option A, which is our recommendation, is that these products should be banned within 21 days.
Option B is that we should hold back on a ban and then look for more evidence and think about this a bit more closely. And option C, in a consultation, was, would you like us to do absolutely nothing and let these totally unregulated products with no scientific evidence behind them run rife or something in the UK market? It was written that way. So it was consumers who stood up and said, no, we don't want you to do this. And it made the government have a rethink. And then again in 2012, I think it was when the TPD2 was being negotiated, the update of the original Tobacco Products Directive in the EU, it was consumers who actually physically went to Brussels, made a big noise in Place de Luxembourg, lots of black balloons, saying vaping saved lives and everything. That's the thing that attracted the attention of some MEPs who came out and spoke to consumers. And it was the emails and letters to the members of the European Parliament all over Europe, where they'd never had that level of engagement before. And that's what wins you campaigns. This is what helps you to fight off these threats. It's not just by going on social media, it's by physically messaging elected representatives and showing that there is a movement that they need to listen to. So that's what we have to do. That, you know, success doesn't just come because we're in the right, which we are. We know this. We're on the side of the angels. It comes because we make your voices known to the right people, and you do it, you know, right early and often. You know, just make sure they know you're there and put the points and tell your experiences to people who matter. Here's the thing. I agree with you, obviously. Something I've noticed, I'm sure you've noticed it as well, is that the attacks have gotten a bit more personal and a bit more nasty. And, you know, I know, for example, here in New Zealand, you know, everything's, oh, New Zealand's a safe place, you know, and we've got contention here. We've got issues. And, you know, for the longest time, we were relatively safe because we didn't have any, quote unquote, infiltration from outsiders into our policy. And there were holes in our legislation, and they found them. And here we are, you know, and now we've got issues where it's, because we have an election coming in October, it's become a political football. And the people that actually implemented these regulations are now second guessing themselves because of the political pressure. But the thing that really shocks me, I guess, is that, you know, they're going after our scientists, the people that are researchers and public health officials, people with absolutely no affiliation with any kind of external or industry connections. They're going after them. It's like no holds barred. It's almost as if the train is going down the track, and to hell with anybody that's on the track. We're just going to run you over because we need to get where we're getting. And that's a scary thing to me, because when we go back to like the World Health Assembly, which was the thing that was last Saturday, and, you know, health for all, and, oh, the FCTC, and, oh, this is great. You know, we had a political candidate here by the name of Winston Peters saying, and he issued a press release that said, you know, the WHO is coming for your sovereignty. And I was shocked to actually see that, because it was the first time somebody outside the bubble actually said, hey, listen, pay attention. You know, I don't think people, not just ourselves, but people outside of ourselves, realize the extent that these people are willing to go to institute what they think is best for us because we don't know. Because, you know, we're either the unwashed, uneducated masses, or B, we're all tobacco company shills. And a lot of the stuff that they're doing and a lot of the things they're accusing us of, I look at it like they're projecting. Because, you know, the way that they operate is they need tobacco excise to maintain their shtick. They need, you know, philanthropic funding to maintain their anti-shtick. So obviously, if they're doing it, we must be doing it as well. And I'm not entirely sure how we counter that. And I don't know if we can, or if alternatively, we shouldn't even counter it at all and just keep hammering them with our stories and the science and hope like hell that the science prevails. What's your take on that? Yeah, well, firstly, they're doing it because, you know, they're scared. They're doing it in countries that, you know, we've had an avalanche of misinformation and awful media stories in the UK since the start of the year. It's almost like a switch was flicked in January, and it's just been non-stop.
So the reason for that is obviously you've got COP10 coming up, and they know the UK is a bit of an example to the rest of the world on how vaping can be properly regulated and how harm reduction can help reduce smoking quite, calmly. Everyone before all this misinformation was fairly relaxed about it. So they want to sort of knock these countries over. New Zealand, I expect, is getting it because they are also similarly sympathetic to vaping and have decent policies. So they're going to attack these countries. They want to knock them over. I know there's a lot of the same stuff going in countries which have already banned vaping, but that's generally to protect their territory, if you like. So we kind of have to expect it because it's all politics. The whole thing's politics. I've always said this, and they're fighting their corner. So yeah, and I like what you said about, we're all been dismissed as shills when the vast majority of people who comment on this are not being paid. They're doing this in their spare time. It's important to realize that our opponents are all of them paid, every single one of them. And yeah, you're right, it's projection because they think, well, I wouldn't do this for nothing. I remember in a few years ago, maybe about 10 years ago, an anti-alcohol charity was defunded by the British government. The guy who ran it literally resigned the next day, and he turned up at another charity a week later. He's not going to do that for nothing. He's going to do it because he's paid. And so you've got to realize all of our opponents, every single one of them, are being paid by someone. So they're protecting their livelihoods. They're protecting their Mercedes. They're protecting their mortgage, and they're protecting their wife's conservatory. Protecting their wife's conservatory that they bought on the income that they were expecting from this going on forever. So there's lots of different motivations going on. Our incentive is that we know these products work. We know they're good for public health. We are on the side of the angels. All the science is on our side, and increasingly so. And we've just got to make those points to people, people who represent us, to make sure that they make the right decisions. And if they only hear from the other side, if you only hear from the people who are paid to be anti-vaping and anti-harm reduction, then that's the way they're going to go. So when we hear these things, firstly, be encouraged that they consider vaping a threat to their livelihoods and to everything else. And secondly, just try and be encouraged by it and say, right, well, we're going to make our voice even louder. We just, don't just sit back and just let them walk all over us. Let's just make your voice louder than it was before, thinking, well, they must be scared. Let's keep doing what we're doing because obviously we're harming them. Yeah, I mean, I have thought for years that they've seen us all as a threat because, like I said, the majority of the funding that a lot of these people are getting is external funding, and they've got to keep those people happy. Years of working in academia. But I think when we drill down, okay, and we get beyond that, and we get beyond the money issue, which of course they keep bringing up, science. Here's a big thing, and this is another thing that we need to, I think, get out to everybody that isn't even related to vaping is how do we trust our public health experts and our scientists if they can be bought? Well, and yeah, exactly, okay. Yeah. So I'll let you go on that one because I know you've got some thoughts on that. And media as well. I cancelled the subscription to a newspaper, and they wouldn't let you just press a button to cancel your subscription. They obviously want you to ring them because they want to make you an offer so you don't leave. So I said to them when they said, what's the reason? And I said, well, I've read so much garbage in the last few weeks about a subject that I'm quite knowledgeable about. I wonder why I should read your newspaper, because if I can't trust you on this subject, which I know about how can I trust you on any other subject? So it's media, it's our politicians, public health. Exactly, we should be saying that. If you can't tell the truth about this, if you can't be objective, if you have to try and twist everything, and you have to come out with clever little misdirection and cherry picking of evidence, then why should we trust you on anything else? And I think the WHO especially is going through a terrible time at the moment. It's already being savaged for its COVID-19 response, which was pretty dire. Whether I'm not an anti-vaxxer or anything like that, but it's kind of inspired a movement of anti-vaxxers because of the way they handled it. It's almost like no one trusts them. And you may have seen the other day,
Dr. Tedros met up with the Russian deputy prime minister or something, was it? Yeah, about maternal and child health in Russia. In Yes. Russia, they're bombing maternity hospitals in Ukraine, and he's going to meet them and shaking their hand and saying what they're doing for the rights of of parents and women in maternity. I mean, you can't make this nonsense up. But again, that should encourage us, because someone there, I mean, what an amateurish thing to do for an organization which should be deeply political, because by its very nature it covers 193 member countries. It should be keenly aware of the politics in any situations it gets involved in, and yet they go and do that. And not only did they do that, they put it on social media and boasted about it. And you just think, what is wrong with these people? So it's tone deaf. Exactly right. That's a perfect way of. So we have to try and just try and highlight our case. So all we can do is highlight a case. The other thing I'd say is they're always talking about youth, and this is something that is not restricted to just vaping and harm reduction. This is something that any state prohibitionists have been doing well ever since I first started getting interested in this stuff. They always point to youth. They're always within the first 5 seconds they start mentioning kids. So we need, as adults, to point out the stories that we have and the benefits that we found as adults. And we're more at harm, or adult smokers are more at risk of harm than youngsters using vaping products, which is mostly experimental and transitory, maybe just a fad. We need to be making the case that adult smokers are deeply at risk, and people who've switched to vaping like us have found that it's very beneficial, and our health is much better as a result. That's what they should be focusing on. And if we're not telling them that, then they won't know. We have to just keep writing to them and making the point. Well, I have said on numerous occasions, if we're going to talk about the children, let's talk about, I mean, it's a wider social issue too, but just to drill it down, if we're going to talk about the children, let's talk about the impact of children living in houses with people who are unwell, or not having engagement with their elders because they've gotten sick and died. We're talking about children. Children aren't just, one-dimensional beings or two-dimensional beings. There's a lot of different things that impact children, especially within the family unit. Okay. And I know that, Lindsay, and I think it was Lindsay and Skip, were talking about, when they were talking in terms of this youth vaping epidemic. Well, okay, let's talk about, why are kids seeking out, what are they using it for? And, it was interesting because I think in one of those studies, one of those surveys, it was not about the flavors at all. And it was about, nicotine, the way that we all use nicotine to either focus or to calm us down, or it's a behavioral thing. And as adults, that's why it's so important. I mean, it's just so important to tell your story and to humanize this, because really, like you said, the kids aren't really going to be the problem. Now that we've got countries like Malaysia and New Zealand where they've got these generation end games where, smoking is going to be, banned for them. Good luck with that. Let's focus on the adults, okay? Because, and I've said this to many people before, I've got 4 kids that I helped raise, okay? And the 2 oldest ones, they saw me smoke and they became smokers. And the 2 youngest ones, they mainly saw me vape, and they neither smoke nor vape. But as vapors, we need to educate our kids as to why we're doing this. And we need to educate our families as to why we're doing this, so that that information gets out, because we can't depend on governments to do that. Anytime a government comes in and says something, people have to remember, it's not that they're lazy, but it's that they're lazy. They'll take the path of least resistance. This is why we have these bans. Okay. So, I mean, a lot of the responsibility for this actually does rest on our shoulders. And I know it can get weighty, and I know it can be heavy, but you know what? We're the adults. Okay. And if my kid came to me, and they were 15 and they were vaping, what the hell are you doing? Have the conversation, engage. People will use children because it does something intrinsically. It's that
I can't think of the word right now, but it triggers something inside: outrage, morality, concern. In some cases with parents, it's shame. Oh my God, I don't want anybody to know my kid's doing that, But you know what? We have to address the fact that all of us have been impacted by the pandemic and the lockdowns and everything else. Okay. And we have to address that, it's up to us, again, as the adults, to get the message out there, not only to our kids, but to government officials and to family members and things like that. Because I'm sitting here and I'm looking. There's a page, everybody, that Martin knows about. I don't know if anybody else knows about it. It's called Vape Free Kids New Zealand. Okay. And this thing just started up like about a month ago. And it's just full of just absolute effluent from overseas. Okay. CTFK could probably be credited with being the authoring of the information that's there. And what's happening is people are going in there to try to give them the correct information and try to engage with them and have a discussion. And they're either getting Facebook bans or they're getting locked out of the group. They don't want to hear it. This is what we're up against. We're up against people that don't want to hear it. But here's the thing, okay? If you're dealing with an elected official, a public elected official, they work for you. They don't work for these other people. They work for you. Yeah. So this is the basis of that whole we vape, we vote thing in the United States, okay? They work for you. So they are required to engage with you and talk to you and address you. Now, the next thing that comes up, and this has happened in New Zealand, and I'm sure it's happening in other countries, okay, is 5.3. Mm-hmm. The interpretation of 5.3, which is set up obviously as a way to protect, people in government tobacco control from undue influence from tobacco companies. Okay. There are governments now that are using that to not talk to their constituents. That's a human rights violation. Okay. That is not, it's not good. Now, Jeff said something earlier in the chat that I will also want to bring up. Where was it? Jeff, you were talking, I wish I could just bring you in here. Talking about, it wasn't in this chat. It was in another chat. It was on Global Chat about how there is now going to be a pandemic treaty. Did you see that, Martin? Yeah, I've heard about this, and there's quite a lot of resistance in mainstream politics about it. I've read a few articles in the UK saying this is just basically relinquishing our decision making over pandemic responses. This was mentioned on the 20th anniversary thing on Saturday as well with the WHO. Yeah, they were nodding saying this is going to be our second global treaty, on basically saying the WHO can demand, pass a resolution that demands that all the countries which are under the membership or who would sign the treaty and ratify it would be obliged to, say, implement a lockdown because the WHO says so. So, yeah, okay. And again, all this is going to do is going to create more mistrust of the WHO. It's going to be an uproar from not just the people who are anti-vaccines at the moment, but from other people. They're going to say, how dare you tell us what to do? Our government should decide what reaction it is to any particular threat. But it's seriously worrying that this is the power that they think they can wield over member organizations and sovereign national governments. Exactly. I mean, I'm going to read to you what Jeff wrote in this group. Okay, Jeff, I hope you don't mind. I think that the pandemic treaty being based on the FCTC is the most significant opportunity we are going to have this year to put a light on the human rights violations, censorship, cancellation, coercion, and the stigmatization of people just because they think differently than the WHO agenda. Not because the public care about smoking or harm reduction, but because we all care about pandemics. And we have it really present in our heads as we just lived one. So it's not just a matter of 1.3 billion people. It's something relevant to every single person on the planet, which ties into what I was saying earlier. Okay. Now, I don't know how it went down in England or in the UK, I should say, when the pandemic came and there were lockdowns. New Zealand was at the beginning, they were very, okay, yeah, we'll do this. But towards the end, I mean, we had that big protest on the lawn of Parliament and people were just like up in arms. It was like, the WHO, people need to understand something. The WHO cannot issue dictates. They can only issue guidance, okay? And countries who are signatories
or members of WHO have the choice to not accept that guidance or to not implement that guidance. The problem is because they've got so many other things going on, and I think that they're using COVID for a lot of this shit stuff, is people like, oh, somebody's thinking for us. Okay, yep, that's cool. You know what? We'll just go ahead because they know what they're doing and they're the experts. That's what we need to. No, they're not the experts. Look at what they've done look what they did with COVID. Look at what they did with Ebola. There was another one too that I can't think of right now. Okay. Nobody is an island. Okay. And science it's not the end all and be all, because science ultimately changes and we learn things, and it's the search for discovery. So they're very power hungry. And why are they power hungry? Because of money. That's why they project it back on us. Oh, you guys are really, you're a threat. You must be getting money. You must be from the tobacco companies. Yeah, exactly. You know? I mean, the thing with the proposed pandemic treaty, global pandemic treaty, or whatever it's called, is everyone knows that WHO completely messed up their COVID-19 response. So I think you get a lot of political pushback from that. But if they were to, to get a treaty across the line, and there was a lot of talk on Saturday as well about how they had all sorts of problems getting the original FCTC treaty signed in the first place and adopted. I think they'll have a lot of problems with that. So they're thinking, well, if we have a treaty, then there's a legal obligation on these countries to do what we want to do. And like you said, countries can just say, you know what, we're not doing that. But as we say with the FCTC treaty, that's fine. If everything went badly at COP10 and they passed all these things and, they had recommendations and decisions on all the things that we're fearing, then the UK could quite, happily stand up and say, we're not going to do that. But the political pressure would be immense, it would give so much power to our opponents, because they would just be banging the drum every single day saying, you signed and ratified this treaty, you agreed to follow the decisions of the Conference of the Parties. The Conference of Parties has made these decisions. You were there, you agree with the consensus. How can you possibly not do this? And that pressure is what would lead to the threats that I was mentioning earlier. So, this is why they want that treaty. I'm not sure how far they'll get with that treaty. I think they'll get lots of blockages, but they already have the SCTC treaty, and this meeting is happening in November. And if we want to influence, we have to be speaking now, because May the 8th was the opening of the registration process for delegations, and that finishes in October. So they're still thinking about who's going to be on the delegation, what their position's going to be. By the time we get to the end of summer, everything will be decided, and it's too late. So we, as consumers, we need to be speaking now. We've got this consumer panel at GFN for anyone who's going. I do urge you all to come along. Nancy, you're going to be there, aren't you? And that's, when you're talking about what, the 19th to the 25th of June or whatever the GFN dates are, when you're talking about late June, you're getting close to the period then when there's nothing left that you can do. So we need to be doing things now. We've got just over a month left. I think it's the end of June that we're expecting the latest scientific evaluation of these products, the TOB9 report. That's supposedly, I think, coming out at the end of June. And TOB Reg 8 was bad enough. TOB Reg 9 is probably going to be tailored towards what they want to do at COP10. I've spoken to a lot of people, and I'm struck by someone who knows a lot about the COP process, who said to me, and I hope this isn't too alarming for people, but this is someone who's been following COP for over a decade, said, if we get away with just flavors banned all over the world, I'd be happy. I mean, that's basically what the threat is. That, he is saying, is a best case scenario. So you imagine what the worst case scenario is: a ban on vaping system, open vaping systems, a ban on nicotine salts, redefinition of smoke to bring vaping into the remit of the FCTC treaty, bans on flavors, all of the stuff that the campaigns that the NNA has done and AGUS and SoVape have done in France and AMPVU in Italy. All of those threats
are on the table. And this is a quiet period right now in the COP process. There's not a great deal happening, but there is a meeting, I think, in June where they're going to be talking about these things. You won't be invited. They won't publicize it, of course, as the WHO does. And that's when everything's going to start ramping up from now. So this is why now is such an important time, because we haven't got much time left. The TOB-REG9 report will come out. They'll start drawing up reports for COP10. The FCTC Bureau has been very, very quiet. They've had 2 meetings, one in November, one in, I think, the end of March. No minutes, no publicly published information whatsoever. And they're the ones writing the agenda. You have Australia is on the FCTC Bureau, and they're very prominent and very vocal on the FCTC Bureau. You have Uruguay, which, like I said, the Uruguayan guy was talking about how he doesn't understand how Latin American countries haven't banned vaping yet. They've got one Uruguayan person on the six-person FCTC Bureau, so he's one of the ones writing the agenda. Sri Lanka has banned vaping products. Oman has banned vaping products. They're on the Bureau as well. And Netherlands, which of course has now reduced flavors under the TPD they have, which kind of separates vaping products from tobacco products. So they can't do everything. But what they've done is basically completely cripple vaping in the Netherlands by proposing that flavors can only be made with 16 ingredients, which they can't even make a tobacco flavor out of. So these are the people writing the agenda, and these threats are real, and we have to take them seriously, because they could just get worse. When we see what comes out in TOB-REG9, it could be even worse than we've got now. So now Question. None of us have gotten a real update on what is going on in Australia, because TPD was the first main treaty or legislation around vaping. What exactly is going on now with the TPD, and when is that next version of it due? Well, the EU takes an age to get through things. So they've had a consultation which finished on May the 16th on evaluation of the tobacco control framework, which is basically another way of saying a review of the Tobacco Products Directive, which they weren't very happy with when it finally went into action in 2016, because they had all these battles. Consumers fought, and they were left with kind of a compromise. And so we had the 20ml nicotine cap, and we had the 10ml bottles, and the restricted to 2 milligram tanks, and all the other things. But the one thing that did make that a pretty good piece of legislation, or a saving grace for the legislation, was it split combustible tobacco products from reduced risk products, vaping products, for example. So therefore, we can't have the situation in Europe at the moment where vaping products can be classed as tobacco products, like it's happened in the USA and other countries, where they say no, and what the FCTC Secretariat and Bureau are trying to do at the moment is to railroad parties at the conference in November to define vapor as smoke, because the treaty as written is only meant to tackle the effects of tobacco smoke. So if they can get to a situation where they can class vaping products and heated tobacco and other products as tobacco products, then they can then say, well, it's part of the FCTC treaty, so therefore we can apply everything to vaping that we already do to combustible tobacco, plain packaging, tobacco display bans on advertising, bans on flavors, everything. So that's the position they want to get to. And the EU, like I said, it's trying to fight the same battle as it was in 2011. And it's very, very sneaky about it. The consultation consisted of a questionnaire, which was almost impossible to answer in a way that you oppose their proposals. You read it, and the best thing you can say is don't know. Really, there was nothing really in there. They were saying, how harmful are these products? Are they very harmful? Are they not? Are they very, very harmful? Are they very harmful, or do you not know? I mean, it was kind of that. There was lots of discussion about it, and I think a lot of people have reported it. And I think some of the responses I've seen have basically uploaded a document saying, look,
this was inadequate. This is no way that you should be handling a public consultation. But it's a deliberate thing they're doing. They don't want to hear from others. But there were some like 18,000 responses. But the problem is how effective those responses are going to be. A lot of them, I'd say a vast majority of them, are going to come from consumers. But that questionnaire made it virtually impossible to make your views properly known unless you added a document to go with it. So they're trying to correct what they see as something that happened which they didn't like with TPD2, and of course when they do all this, they're going to be drawing on what comes from COP10 as well, and any other COPs. But I think it's the process would take ages. It might not be even at a stage where they can put some proposals on the table, maybe until about 2025. But it's coming in the EU, and that's kind of the next battle. But you can help fend off the EU's proposals for TPD3 by fighting against COP10. Because if you get a lot of these threats warded off in COP10, then they haven't got as much material they can throw in. And they can say, oh, well, the WHO has decided this, so therefore WHO decided we're going to ban flavors. Well, we're going to have to ban flavors then. So the WHO could do a lot of heavy lifting for the EU beforehand with decisions at this COP and any other COPs. So it's important to fight the WHO first and foremost, and then think about what to do about the EU after it. Yeah, I mean, the thing is, when we talk about consultations, I submitted for a couple of those European ones that I was able to do. And the questions were I was like, if you were in university and you submitted this as like a study, it would get bounced back at you. I mean, the leading questions and the obvious bias and everything else. And they're getting away with it. Yeah, and it was questions like, do you think this proposal, say, the last TPD2, was it adequate in assessing the threats of vapor products and everything else? And it didn't give you a way to say, well, no, it went too far. It just said, are they adequate? So basically, if you're opposing it, all you could say is, yeah, they're adequate. That's about all you could do, which is kind of, the starting point was, these are already adequate, but should we go further? And there was nothing to say, well, actually, the 10 ml bottles were pointless. The restrictions on tanks is pointless, and they're causing all sorts of problems. You couldn't say that. You couldn't say you need to sort of like relax a few things to make the thing more beneficial to public health. It was only, this is what we've got at the moment, and we want to go further. How much further should we go? So, as they always say, the ratchet only goes one way. They've got that position. They've dug their line in the sand, and they're not going to retreat from it. I mean, I think about going on the other side of the world. I think about that whole Australian consultation. And everybody made all these submissions, and it was already a foregone conclusion. I mean, and we kind of knew that going in, but we still, went to try. And I think maybe a lot of people are just like, oh my God, it's a foregone conclusion. We're up against it for sure. But, it's one of these things I seem to remember, and I've said this a million times, I'm going to say it again, you can't, complain about the government if you don't bother to vote. You've got to get in there and, have your say, even if they don't listen to you, because ultimately, like you said, we're on the side of the angels. And I'm looking at, the attacks. I mean, I know why New Zealand's kind of in flux right now. It's because of Australia. Okay. And I'm not going to get into that rant because you and I have had that rant not multiple times. But, what happens in one country negatively or positively can influence another country. And if you're not out there and you're not, yelling and screaming and standing up for, well, not yelling and screaming, but, if you're not out there standing up for what you want, well, then when it all comes crashing down on you, who are you going to blame, really? I'm not saying it's easy. And you and I both know this, Mark. We've been doing this far too long. It's not easy. And sometimes you get burnt out. And sometimes you get like, oh, why am I even bothering? But you have to keep going because, unless somebody comes in to step up and take over for you, who else is going to do it? It's exactly that. But again, I always say that it's consumers have the power here. We've got more power than any of the people who are heavily paid to go against us. And just brush off the
the sure accusations and things like that, because we know we're doing the right thing. We know we're doing this because we believe it. The other side are all being paid, and they'll just say whatever they're funded to say. That might sound controversial, but that's the truth. They'll just say what they're paid to say. We're saying what we believe. I've been doing this for 15 years. I think the first thing I wrote about vaping was in 2008, I think. And I wouldn't be doing this if I didn't believe it. I was doing this when I was running a transport company, employing 160 people in my spare time in the evenings. And there was people watching this who have got jobs, and they do their jobs all day long, and then in the evenings they advocate. So we're the ones who are, like you said, on the side of the angels. We're the ones who have the evidence behind us. And you also got to think, on the other side, tobacco control. We haven't got the entirety of tobacco control against us. We've just got half of it. All the ones who are interested in public health, people who are truly interested in public health and who've been doing tobacco control for years because they care about saving lives and they care about people quitting smoking. They're on our side. The ones that they've got against us are the ones that aren't honestly looking at the evidence. They are dismissing evidence they don't like. They're cherry picking evidence they do like. They are misdirecting the public. They're creating doubt and sowing confusion. Exactly what the tobacco industry did in the 60s and 70s and 80s, which they say was abhorrent and disgusting. But they're doing exactly that now. They are. Clive Bates often says that he thinks they are worse. They're doing worse than tobacco industry did in the 60s and 70s, because people would just say, well, the tobacco industry would say that. But these people are claiming to be medical types. They're claiming to be, scientists and people who are trying to help people quit, and they are lying. And this, it's if nothing can tell you that we're on the right side, it's because they can't speak on us. You mentioned Article 5.3. I haven't heard of consumers being refused to speak to Article 5.3, which is appalling. But I have heard of in the UK, there's a lot of talk about disposables and how they're harming the environment. So I understand the UK vaping trade people decided to do something about it, and they wanted to have a meeting with ETHRA, which is the Department of Environment, Farming and Rural Affairs, who handle environmental problems. They said, can we have a meeting about you? Because we're just as concerned about this as you are. We'd like to help people recycle these products. And ETHRA refused to speak to them and cited Article 5.3. So stop complaining about environmental harm if you won't meet the trade industry and trying to do something about it. But here's something that we have to consider, okay? I got to keep my face up because I go under my name like this. Here's something we have to consider, okay? Let's go back to COVID for a minute. You must take your test. You must wear a mask. You must do gloves. Nobody addressed all of that, biohazard, okay? But we're going to talk about disposable vapes, and we're going to talk about, cigarette butts, and we're going to talk about all these other things, but we're not going to talk about, the refuse or rubbish or garbage, depending on where you live, of this reaction or this, the way we address COVID. Now, I said something that didn't go over very well, but that's normal for me. I said something along the lines of, well, let's talk about this recycling and in any way, shape, or form. I don't know if you've ever been to Southeast Asia, but if you go to certain countries in Southeast Asia, there's rubbish all along the sides of and garbage all along the sides of the road. There are countries, these LMIC countries, okay, a lot of them don't even have what we would consider, standard, like rubbish removal or tips or dumps or it doesn't even enter into their reality that this is something that can be done. There's more harm from that than from a disposable vape. But we're not going to talk about that. Now, if the WHO is really concerned about the environment, okay, and this gets really, if the WHO is really concerned about the environment, one of the things they should probably focus on is sanitation and recycling. But we're not seeing that happen, are we? What, you mean real public health? Yeah, real public health. Why would the WHO be interested in real public health? I mean, I'm such an idealist and such an idiot. But yeah, what about real public health?
Yeah. Well, like in 2014 when Ebola was running rife in Africa, and Margaret Chan, who was head of the WHO, didn't go over to Africa to try and sort out what's happening with Ebola. She went and had tea with Putin in Moscow and talked about how they can ban vaping products. I mean, this is the thing, they don't want to do proper public health. They're too interested in grandstanding and doing these campaigns against them they just don't like. Yeah, it's mad. I mean, but yeah, the environmental thing, it's like with any product, there will be teething issues. I mean, every single product when they first come out, that's why we have regulators there to regulate them sensibly. You know, you think back, and I now think often that imagine if the car was invented now, I don't think it would get off the ground because we have this ridiculous precautionary principle that's get rolled out all the time against things that they don't like. Of course, with the vaccines, and I'm not saying it's wrong at all, the vaccines, they were thinking, yeah, it's not perfect, but we'll release it because it can save people's lives. You know, we've since known that some people have died from the vaccine, so it has caused harm. But you don't hear them screaming the rooftops about that and saying we should stop giving people vaccines until they've been studied for 30 years. We just don't have that. You know, it's generally a balance of what's good overall for public health, and we're not seeing that with vaping products, which we should be. So it's just it is baffling and it's annoying, but again, we're the consumers, we're the ones with the power, and we're the ones who should be making that power known, and we can only do that by getting out of social media and writing to people and writing to our elected representatives. Because remember, who makes the decision at COP10? Who makes the decision? It's not the FCT secretary, it's not the FCTC bureau, and it's not the WHO. It's the parties to the convention, the national governments that make the decisions, and we have to talk to them. So they go to the conference in Panama in November and make the right decisions, not the wrong ones. And we have very little time left to do it. I know I keep saying that. I'm sorry if I'm terrorizing people, but get out there and encourage as many people to write, tell your story, and get your point out there. One last question for you. There is going to be a consumer meeting for those people that are going to be attending the Global Forum on Nicotine in Warsaw in June. Is there going to be a recording of that? And what is the basic plan of what's going to be discussed? Because I know there's going to be a lot of people that won't be able to attend, but are we going to be able to share whatever that discussion is with the world? I don't know. I've only heard sketchy details to start with. I know I'll be sort of presenting on COP10. I'm getting rather boring now, aren't I? No. I'll be talking about COP10. And then we're getting all the regions, aren't we, in to talk about those subjects as well, because it is important. It's a COP year. The thing that I like about this year is because, you know, I've been to every GFN from the start. I don't think there are many others who have, but every year when there's a COP year, we talk about what we should be doing about it. And every year Clive Bates says we should have been doing it months ago. And to be honest, this is the best we've had so far. We have had a few campaigns, but we need more. We need more countries to do campaigns, more consumers in their country. Even if it's just writing, if there's just one or two of you, just write to your focal point, write to your elected representatives and do what you can. But if you have an organization, do a campaign. Please do a campaign, and hopefully we'll have more by the time we get to GFN. But yeah, that's what we've been talking about. And it's great. We have a few things that we're proactive on it. We're keeping an eye on it for the first time. But this is quite a big one. It's bigger than all the ones that have gone before it. So we need to get on it this time because we need to head off these threats and then get prepared. The moment COP10 finishes, get prepared for COP11, because that's what we have to do. I know it can get tedious, but learn about it, learn about the process, learn about what you can do about it. It's surprisingly easy. Just write letters, emails, contact your elected representatives, contact the focal point, and make our voices heard, just like we did with the TPD2 in 2012, and managed to sway the process there. And just like the UK did, UK vapers did back in 2010, when we could have gone the same way as Brazil and Argentina, because they banned vaping right at the start. We were on the block in the UK exactly the same as those countries, but consumers stood up and headed it off. But it's not going to happen if you just sit on your hands and don't do anything. Valid. Okay.
brief summary of what the main threats are at the COP, just to reiterate to people what it is that is at stake. Well, what we know is that what they've spoken about, and which is in all their documents, they would like to ban open vaping systems. And the reason they want to ban them is because they would like to regulate vaping on what they call nicotine flux. Now, flux is the emission, the amount of nicotine you can get in a period of time from a vaping product. So I know it sounds complicated, but basically it says you should only be allowed to get this much nicotine in a certain amount of time from your vape. So the reason they want to ban open systems is because we can put what liquids we like in it. We can put stronger liquid in. We can turn up the wattage to get a bigger kick. They don't want that to happen. So they say we don't want to regulate on the level of nicotine in the liquids. We don't want to regulate on the devices and what power they have, because at the end of the day, they're the ways that consumers can get around our regulations. If we can get a regulation that regulates on emissions only, and it says it doesn't matter what power your battery is and what liquid you put in, at the end of the day, what comes out of it must only be a certain amount of nicotine per period of time. And if that means, in fact, I think in one of the documents they mentioned that their ideal thing would be a pod system with a restriction on how often that you can puff on it. So, and you know that they're going to set that level very low. It would be very low. One of the things in the EU Commission's Tobacco Excise Directive proposals, for example, is to tax nicotine liquids lower if they're less than 15 milligrams, and a lot more, 3 times more if they're over 15 milligrams. So they're just going to try and reduce the level of these things to so they're almost the original thing in the TPD in 2012 was that they wanted to restrict nicotine delivery to just 2 milligrams. That's the kind of level, that's the kind of thing they're aiming at. So you've got that, you've got ban on flavors. They hate flavors. They want to ban flavors. They want to ban nicotine salts. And the main one, obviously, is to somehow make a decision that treats vapor exactly the same as smoke from a combustible cigarette, because then they can unleash the entire power of the FCTC treaty on vaping and do everything they've done to vaping that they've done to cigarettes. It's madness. I mean, it's absolute madness. I mean, and the thing that they don't realize is that, you know, vaping was around before they came around, and vaping will always be around. I'm one of the originals that, you know, we used to make our own coils and shit. So, yeah, you know, the thing, and I've explained that crazy group in New Zealand, you know, one of the, you know, without regulation, this is the point. The benefit of a regulation is that it actually protects public health. If you don't have a regulation, you create a black market. You have no control over anything or anyone using the product. Is that what you really want? Well, of course, they get around that by denying that black markets are caused by regulations, and that this is just a tobacco industry talking point. I know, but they actually say that. It's incredible. I mean, they completely deny economics 101 and say, no, we do these things. It won't cause a black market. And anyone says so is a tobacco industry shill. Well, I mean, look, Martin, look at what happened in New Zealand. You know, they're calling people, you know, like I was telling you before, you know, Robert Beaglehole and Ruth Benita and Chris Bullen and Natalie Walker and George Laking, all these guys who are scientists, oncologists, doctors, experts. I mean, hell, Benita and Beaglehole were the ones that were helping to develop the FCTC, and they're calling them that they don't know what they're talking about. I mean, it's like a monster. It's a monster of ego, and just again, like I said, the freight train just going to run through and. I did laugh at that. I saw that comment. They called them the old school pro vaping brigade, and they talk about Ben Newden, Ash New Zealand, and Robert Beaglehole, who used to be a director of WHO, and they're apparently old school. These are just a bunch of just average parents and shouting into the void about vaping, but they call Robert Beaglehole old school pro vaping brigade. Yeah. Okay. I mean, and 6-year-olds are vaping. Yeah. But anyway, Martin, I want to thank you for taking the time. People, coming up next, we're going to have Alex Clark from CASAA. He's going to hand it over to him, and I may join him and I may not. But Martin, thank you as always. Thank you very much. Everyone, write letters, start campaigns, and we'll see you in GFN. Well, I'm probably just going to say the same thing again.
Excellent. All right. Thank you. Thank you again. Bye. Bye. Hi, everyone. Back again. I am now going to introduce Alex Clark from CASAA. Alex, darling. Hi. How's it going? It's going good. Are you ready to rock and roll this thing? I'm going to leave it all in your capable hands, and I'll be in the background. Sound good? Ready to rock and roll. All right, here we go. There you are. See ya. All right. Well, thanks everybody for sticking around. Thanks for joining, and happy to be here again for World Vape Day. Thank you, Nancy, for coordinating all of this. Hopefully I'm sort of continuing a bit of the conversation with Nancy and Martin from the first hour here. I will begin by re-upping a commitment to get a campaign going for getting U.S. vapors in contact with our elected officials to hopefully support some of the stuff that's going on with Canada, the UK, and I feel like New Zealand was in that list of countries pushing back on some of the FCTC recommendations or efforts to redefine tobacco to include vaping. So hopefully we'll get something out here soon. I've got a lot of stuff that has sort of cleared out over the past 2 months. So I've got some headspace I can devote to getting a campaign going. And also, hopefully, there really is not much hope for me to offer other than I think what has been said, that we are on the side of angels. We are on the right side of history here. And I think a lot of us already get it. And if you're new to this live stream to World Vape Day and don't know anything about this vaping stuff, I'll go ahead and throw in a promo for our organization, CASAA, the Consumer Advocates for Smoke-Free Alternatives Association. Visit us at CASAA.org. We've got a lot of actually useful information about smoke-free alternatives to cigarettes, which includes vaping, snus, smokeless tobacco, nicotine pouches. We have information, science, more digestible stuff for you to refer to on all of these products, or perhaps you have a friend who's looking for alternatives to quit smoking. So we've got a lot of that information there at CASAA.org. And I guess, we in America are yesterday was our Memorial Day, where we honor and celebrate people who have given the ultimate sacrifice in service of this country. I know opinions about that around the world vary as far as what the U.S. military is involved in, but it is have larger than, and I guess sort of in that spirit, I want to share some of the testimonials that we've gathered on our site. And I guess I'm not starting off with anything rosy. Don't want to pull any punches here. So why don't we just start with the worst thing that any of us can hear or does hear? And this comes from a person named Braxton. This is from December of last year. And Braxton writes, also, just keep in mind, you guys is not talking about CASAA. This is directed at policymakers. So thanks to you guys banning vapes, my mom went back full on smoking cigarettes. It wasn't her choice. She was way healthier vaping, but you guys said, oh, adults don't vape cheesecake flavors or strawberry watermelon. Literally watched the life sucked out of her as she smoked a pack a day. It wasn't her trying to keep up with the nicotine she was getting vaping. It was the tobacco company killing her. She smoked a pack a day for 2 years prior to switching to vaping and feeling better than she ever had. Safe to say, she's no longer with us. Doctors ruled smoking as a major cause of her death. COPD, asthma, you name it. Thanks a lot for killing my mom, you sorry sacks of expletive deleted. And this is a theme that we've seen as a result of policies in the United States, and I'm not totally up to date on research
in other parts of the world, showing some of the outcomes that we've seen here. But recently, I think today, actually, if I can get this, here we go. I know the Independent Women's Forum here in the United States published an article written by Lindsay Stroud, who most of you should know, looking at the outcomes of New York State, where I live, banning flavors in 2020. We are 3 years past the implementation of that flavor ban, almost 3 years. I think it was June or July when it took effect. For a little bit of background, this was a flavor ban that was passed literally under the cover of darkness at the beginning of the pandemic. New York State had been 100% shut down. If you were a non-essential worker, you were told to stay home. And lawmakers who had any opposition to the state's budget bill on April 1st had to get in their car and drive to the Capitol in a situation where many people were not sure of what was going on with the virus. Folks, were in fear of risking their lives to go do their job as a lawmaker, to voice opposition to things that were in our budget. And under that very high pressure situation, at about 2 o'clock in the morning, the portion of the budget that contained the vapor flavor ban was passed and became law in New York State. And since then, as pointed out by the Independent Women's Forum, and this is information gathered from our Centers for Disease Control. This is part of the Youth Risk Behavior Survey for New York. 5% in 2021, 5% of New York high school students reported currently smoking combustible cigarettes, and that ticked up to 6% in 2022. Forgive me if I'm misreading this. I just went over, or that was up. It's up from 2019 to 2021. Smoking prevalence among young people went up in New York State. And so it's, maybe we're looking at this as one point. Maybe it's not a trend, who knows? But the immediate effect of these bans is the people that are targeted, that this, in terms of these policies protecting people, it's actually having the opposite effect. And we've seen this time and again. We saw this in Massachusetts, where people just went to neighboring states and bought cigarettes, menthol cigarettes. We saw among one particular group, I believe Black women, smoking went up. And I think overall smoking prevalence in Massachusetts may have gone up. I think Reason or R Street has an article out about this, worth checking out. And I know that my view here is U.S. centric, but as was mentioned, I believe the reference was effluent from the United States earlier. Good job, Nancy. We have a tendency to export some of the worst policies around the world. So if you're seeing things happening in the United States, you can have some measure of confidence that people are going to try to copy paste that into your own legislatures, because that's just wonderful. Yes, Nancy. Okay, I'm back. Sorry to interrupt. It has been said, and I don't know how true this is or not, it has been said that Australia is basically getting the majority of their guidance on how they want to do things that like belittle America. So in light of that, and I can see it as, somebody who used to live in America, I know that the FCTC was not fully ratified by the United States. How much influence does the WHO have on what goes on in the United States, even though they're not fully ratified the treaty? In legislative hearings that we've seen, it doesn't seem like people reference the WHO that much. We're more content to reference our own CDC. And one of the reasons I think why the US hasn't ratified the FCTC is we've already implemented a lot of the regulations. Our Tobacco Control Act hands authority to regulate tobacco products to the FDA. And we've seen what's been going on with that. That's just wonderful. At the state and municipal level as well, most states in the U.S. have some sort of workplace or otherwise indoor smoking ban.
and a lot of states have updated that statute to include vaping. I live in Clinton County, New York, where the county has actually banned possession of any tobacco product on county property. So when I go to vote at the county building downtown, even if I walk into the building with a tin of snus in my pocket, I can be fined $500. So I think the thinking I have on this issue is that the U.S. has already done a lot of the things that FCTC is encouraging other countries to do, and so it's sort of, we do have that sort of, we're America, rah rah, independence. We're going to make up our own mind, but at the end of the day, we've already kind of, we've either set the agenda for WHO's anti-tobacco work, or we're just sort of already, we're already most of the way there. Now, I don't know how many people are aware of this. I am. You are, obviously. The United States is set up in such a way that you have the federal level, then you have the state level, then you have the county level. Municipal, don't yeah. You wish Mario? Don't you? I don't know how I think. The first thing that popped into my head was Mario Cuomo. What would he do? But we're going to let that go. The influence for a lot of the stuff that's happening in the states is still coming from those same people, Campaign for Tobacco-Free Kids, and the infiltration of the CDC and the FDA. I mean, I remember distinctly during COVID that over there on that side, state side, they were talking about, oh, vaping is going to make it so much worse, blah, 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 blah. And then obviously it didn't. And you've got I hate to say this, I do have a U.S. passport, so I can say it. Is in America, it seems that we'll get it out there and get it as sensationalized as much as humanly possible, even if it's not true, because we can do that. And then, of course, the retraction is done very quietly, such as what is going on with the CDC. Now, in America, because you have all these layers of government and all these layers of control and regulation, how do I guess you're the federal level, and then there's the different state organizations. What is being done there in order to elucidate or enlighten people as to what actually is really going on? Is everybody cohesively on the same page and singing from the same hymn sheet? Or is it different? They do things completely different in Florida than say they do in Michigan. How does that work in terms of advocacy? Well, politically, we get divided up into blue states and red states, blue being liberal Democrat, red being conservative Republican. And so it tends to be, the Republican side of the aisle leans more in favor of small business, less government, unless you're a Republican governor and then you want to treat your state like it's, your little kingdom. Which is one of those ironies that I've never quite figured out. So the states are not on this. It's like trying to deal with 50 different countries. And then when you get down to the municipal and county level, you're talking about more than 39,000 governments. One of the things that comes up when we talk about local government is, these are areas where they can function as incubators, policy incubators. And I remember bringing this. I was talking to somebody at eSig Summit a couple of weeks ago about this, and their response was like, "Yeah, but like nobody goes and reviews the outcomes of the policies that are happening at the local level." And so what we've seen is New Jersey is an excellent example of corruption in government. I think it's always been that way, though. Come on, Alex, former New Yorker here. It's New Jersey, but go on. About the Garden State, yeah. But the indoor vaping ban that happened in New Jersey started at the local level. It actually started in Suffolk County, New York, and then it hopped across the rivers. And now, in 2009, I think Paramus, New Jersey, passed their ban. It's in northern Jersey, and then other counties jumped in. And by the time, I think it was 11 counties had adopted this amendment banning vaping, just like smoking. And then they took it to the state legislature and said, we need a state law. And so rather than taking time with this policy and actually using, some sort of local jurisdiction as the incubator, they just steamrolled it across the entire state. They create chaos, and then they go to the state legislatures and they say, well, we need to fix the problem that we created. And then you'll see that again at the state level, having a patchwork of certain regulations, and then the activists go to Congress and say, we need some sort of uniform policy across the country.
So I think that did I get to, or That answers the question. Yeah, which also begs another question, because this is something that's going on here on this side of the world. Is tobacco is still readily available in the United States, isn't it? oh I yeah. mean, you can still walk into a 7-Eleven or a Circle K or whatever and get a pack. I mean, they're ridiculously expensive, but you can still get it. But meanwhile, vape is not. I will say, I think, since I quit smoking, the only reason I have to go to a gas station is to put gas in my car. I don't regularly go into convenience stores to buy things, but the other night I did have to go pick something up inside, and I noticed that the power wall behind the cash registers now has an entire section. It's like a third of the wall is all smoke-free products. Most of it was nicotine pouches, but I think we can still buy tobacco flavored Juul here. And this is a convenience store that never sold vapor products until maybe it was last year they started carrying the Juul. Okay. But yeah, I just wanted to note that, because one of the things that I think because I've been talking about, CASAA has been talking about, is that this is an opportunity for tobacco companies to make good on their word. If Altria and Reynolds are really embracing this smoke-free future, then they have these contracts with retailers, and they can mandate through that contract that an impressive portion of that wall is devoted to smoke-free alternatives. So yes, you can buy cigarettes anywhere in the United States. Federal law is 21 and up. I think Alaska may be one of the last remaining states that hasn't updated their state laws to tobacco 21. And of course, at the end of the day, buying cigarettes is way easier than buying the safer products. Of course it is. I mean, I remember we used to go out to the reservation. This was the previous millennium, folks. Yes, it was illegal and I was underage. And you've got them up there because you're upstate. You go to the Mohawk Reservation. But, it's interesting to me that no matter how different we all are, the other side seems to be a very well-organized, well-functioning machine that is creating chaos globally. And I'm not sure how we all can, in your country, in the United States, it's going to be difficult because, like you said, you've got all those different layers. But, we've got to focus down, I think, on one main message and one way of going about it. Obviously, it has to be tailored to the different, a blue or a red. But how do we do that? I mean, the United States, for us, for people outside of the United States is kind of still the example. I mean, if you look at the UK, you got the UK was first, then the United States, obviously, Revolutionary War. We're not getting into that. And now we're sitting in this place where you've got the United States is sitting on this side, and then you've got the UK sitting on this side, but the same crap's happening in both countries. So what's the main theme? You know what I'm saying? Theme in terms of advocacy that we need to get out there. The foundation of CASAA is it was people who use the products. It was consumers from the very beginning, and a couple of shop owners, I think, were on that first board. And we have a shop owner on our board of directors. And I would say, in the interest of full disclosure, you guys were talking about people getting paid for doing this work. I do get paid, and CASAA does accept donations from the tobacco and vapor industry, but there are no strings attached to that, and I don't actually. I don't decide what my salary is, and I can definitely assure you I am not getting rich off of this. But it's so anyway. I sorry I lost my train of thought there, but this everything about this started as a consumer movement, and one of the things I've said a lot recently is, first of all, to public health, I think the most frightening thing that anybody in public health would hear from, the public is, we're going to go ahead and do this without you. The FDA, our health officials, and the tobacco industry have all sort of failed us.
by not introducing products that we found enjoyable that helped us transition away from smoking. And so that's how all of this started. And so all of that to say, it's always been our stories that are the most important thing for us to get across. And it's the easiest thing to tell people to share. I don't have to give you a long, complicated list of talking points. It's just, what was your experience? How long did you smoke? When did you switch? What product did it for you? Was it flavors that made a difference in you switching? All of these are, otherwise data points. And we've been dismissed from the very beginning as just anecdotes. And I'm sure others have pointed out, and I'm sure some people, watching and listening will note that, when we quit smoking by switching to a smoke-free product, we're an anecdote. But, if your 10th grader starts vaping something, that's a bona fide data point that we should all be frightened of. And so it's been very imbalanced. And I think, for the average person who's vaping and really, out of your day, you've got your job, you've got your family, you've got your hobbies, you've got to go enjoy your life. Maybe you've got 30 minutes or an hour to pay attention to this nonsense. Your story is very important, and it should be very easy for you to type or tell or something like that. But we are moving into an era where, things are a lot more nuanced and complicated. And that's when, articles like what I pointed out, what Lindsay Stroud has written. And by the way, if you haven't checked out the 50 state, oh God, it's got a name and I'm screwing it up, but it's on the analysis. I'll see if I can find it and link it. Lindsay does an excellent job of breaking down these sort of youth risk behavior survey data dumps that we get, all this other, third-party government funded survey data that's coming out. And I've referenced it for every state where we submit testimony. I don't know if it's specific to taxes or flavor bans. It's kind of both. But, I can reference her work and say, this is what the actual data says, that these policies that you're being pressured to implement are not working. In fact, they're driving things in the wrong direction. And so we are getting into that very, kind of murky, number crunchy kind of world where you do kind of have to show up with evidence. But the supplement to that, the very useful and helpful supplement to that, is your story. And for a lot of people, I mean, one of the reoccurring themes we see in our testimonials project is this is like a miracle. After several quit attempts, after, decades of smoking, I just switched to vaping and it was effortless. And so all of that stuff is important. And I know others have said this before, the actual human experience does a lot more to, change a lawmaker's mind than the propaganda that we see from Campaign and Truth and all the other both those. Yep. I know you're trying to hold it in. Yeah. Control that inner New Yorker, Alex. If I can do it, you can. I'm a New Yorker by way of Pennsylvania and New Jersey, so I'm not, All right, so you're not not as violent as I am. Okay. But yeah. It just astounds me. Depending on how old you are, I was talking to someone the other day and I said, this whole thing is so dystopian, H says Soylent Green. I say more like Brave New World, but the lunatics are running the asylum. And, and like I was saying with Martin, people get burnt. I mean, I get burnt. I know you probably get burnt. I do see, although in light of all this darkness, right, I do actually see some positive stuff. I do. And like Martin was saying as well, they're afraid of us. We are a threat. Because if we weren't a threat, they wouldn't acknowledge us. They wouldn't be calling us, it's like being in elementary school, they would throw sand at us in the playground. But, like you said, too, our stories are very, very important. And it's interesting when you look through the testimonials and the sites and you hear what people are saying. It's all so very similar. I wonder, though, if these people that are in public health that are so adamant against smoking, I wonder if they're not that much dissimilar to us. I wonder if they must have lost people to this. And, they've decided to, like the what do they call it? The militant anti-ex-smoker, right? We've all encountered one of those. I quit cold turkey, great. But, if somebody tries to light up in front of one of them, they flip out. I kind of view them as that.
So I think that, we also somehow have to find that common ground. And that's what's really, really difficult, because they don't want to hear it, because they feel so threatened. They're in a corner. But the things that are coming out of the United States, the thing that impressed me was that information from Lindsay about the smoking rates and the youth vaping rates. And, what happened in San Francisco when they banned it, they banned smoking and vaping, and then the smoking went up, and this whole racial issue with, menthol and it's divide and conquer. I think it's divide and conquer. What do you think about that? I don't know. I feel like it's a bit sloppier than that, but I mean, I think that's an apt description. They have spent a tremendous amount of effort in discrediting all of the genuine voices on this side of the debate. We have been called tobacco shills since before we made the decision in 2016 to accept donations from certain companies, and it's I've got a lot of thoughts about this and trying to organize just them all. Slowly. I'm sorry. I'm sorry, just one at a time. You're good. Yeah. I mean, the one thing that I wanted to note, I may have told you about this in a different call, but my local newspaper, the Press Republican up here in the North Country, it was a couple weeks ago, there was a release from CDC showing that youth smoking was still really low, under 2% youth smoking, and this is a tremendous victory, honestly. To put it bluntly, smoking among youth is no longer an epidemic, and it hasn't been for a few years. It's below that 5% threshold that some of the organizations say that's below epidemic levels. And instead of celebrating that, my local paper took to writing some really just dehumanizing, stigmatizing screed, and basically calling people who smoke, a bunch of morons who don't know how to take care of themselves. On one hand, the op-ed is saying that, or the editorial is saying, people were tricked into smoking by evil tobacco companies, and on the other hand, calling us a bunch of idiots. And it's really frustrating. It angers the living daylights out of me to see that people who smoke are sort of the last group where it's acceptable to discriminate against us and stigmatize us, and it's this weird. It's like people are just holding on to this concept of tough love, and it's not. There's really no love at all in here. It's just all stick, and I think I don't know if we as a species or as societies need that kind of 2 minutes hate, just to get it out of our system, and so we're in this era of rampant inclusion. It's like we still need someone small to pick on, and unfortunately it's falling on now anybody who uses a nicotine product that isn't a therapy. We're all lumped together. We're treated like degenerates. We're called idiots, and I don't know how much of it is financially motivated or professionally motivated. Remember, people who go against the grain in public health tend to find themselves working somewhere else. And so, we saw this several years ago. There was a group of young tobacco researchers who were writing about, I think, a lot of the friction that they were facing in actually wanting to study tobacco harm reduction, but sort of, backing away from it for fear of losing their careers. So there's a lot of stuff going on, I think, keeping people trapped in that mindset. Well, I mean, you always have to, over here they call it tall poppy syndrome in a way, because if it's the opposite though, don't stick your head out above the crowd. Don't make, any attention onto yourself, because you make the rest of us look bad. And when it comes to smokers, you kind of people who smoke, sorry, Skip, people who smoke, you just flip it around. I'm getting there. You flip it around, and it's always got to be somebody who's the whipping boy, somebody who has to get, somebody has to be bullied, right? Because, people that bully other people, abuse people, bully people. But there always has to be somebody lower
You know, this idea of equity and equality, yeah, it's great, it looks good, but really in reality, human nature, you always have to have somebody below you, Yeah. right? And just to sort of back up one of the things I said about, discrimination actually being allowed for against people who smoke. There are states that allow employers to deny Yeah, someone employment based on their yeah, smoking status. yes. So that's those are state laws. I know, I remember And, that. and you can't Yeah. you couldn't do that for anything else. They do And it here too. In okay. certain industries, they do the same thing. You know, if you smoke, you need not apply. I mean, I can understand that for certain jobs where it's sort of an extreme level of sanitation perhaps is involved. Mhm. But the only fair thing that I've heard that's kind of on the edge of discriminatory is in terms of paying for your health insurance. And Yeah. and really, what employers are allowed to do is give a discount to people who don't smoke or yeah, the insurance companies will discount your premium, but you can't charge more just because someone smokes. But you can get a discount if you quit. See, over here, if you vape or you're a former smoker, you still get charged at a rate of a smoker. Mm, yeah, that doesn't make any sense. That's what they do. I'm not saying I agree with it. I'm just saying that's what they do. So, you know, we are sitting in a very strange place right now. What's your take in terms of how, I know you've said already that, you know, the United States is far ahead of what they're trying to do with the COP, but what is your take looking at it kind of from the outside, because what they do doesn't really impact you that much? What is your take on what's going to happen? Well, to just be that living example, I honestly I don't know the FCTC chapter and verse. I have really learned a lot just from Martin, and trying to get our own campaign going on that. When it comes to if I remember correctly, one of the things that they want to get done is redefining tobacco to include vapor products. And this is something that we've seen. I guess I'm sort of just jaded at this point. I mean, that's how New Jersey passed its indoor smoking ban. I was like, oh, well, we'll just call it smoke. And Mhm. there's no science there. And this was in 2009, 2010, and there was no real evidence showing that bystanders would be harmed by somebody vaping near them. And CASAA funded a study to look at OSHA, Occupational Safety Hazard Association Yeah. agency, whatever it is, looking at acceptable limits for exposure to certain chemicals that are found in e-liquids or found after you vaporize them, and it was nowhere near those levels. And these are workplace standards, so people would have to be, even if you were confined in an indoor space for 8 hours or more and had somebody just chain vaping next to you, you're still not really being exposed to anything all that harmful, and it's definitely not cigarette smoke. So yeah, it's weird to hear lawmakers, especially on the blue aisle, which are blue, uh, you know hang on and on about data driven policy and science and all of this. But when it comes to something they don't like, they're more than willing to just, with a magic wand, be like, yep, it may not actually involve combustion, but it's still smoking. Um, Yeah. so, that whole thing is, um, I think, I don't think my take is unique. And I saw somebody had commented in chat earlier about they're getting to the point where they don't even trust doctors. I don't want to fan those flames, but honestly, I don't have to. The public health professionals are doing this on their own, and I think what the WHO is doing with just that one effort is eroding any credibility that they have left, if they have any credibility when it comes to tobacco. Um, it's the same thing we've seen here, and just more and more. I think people are fed up with it, and there is a profound lack of trust.
that's ultimately, that's bad for public health. How are doctors over there? I know the medical system's completely different. I've got national health care over here. Thank you, Jesus. But how are doctors over there? How do they view vaping when you go in there and say, yeah, I vape? Well, my doctor was actually really encouraging, and he sounded excited about the fact that I had quit by switching to vaping, and his response was, about 89-90% of his patients, if they could just quit smoking, most of their health issues would clear up. And this is obviously, doctors have been recommending nicotine replacement therapy and other stop smoking strategies for years, and seeing mediocre to minimal results. And so anything really that helps their patients quit smoking, some of them are excited about. The flip side of that is that even among healthcare professionals, there's an alarming percentage of people who think that nicotine is a cause of cancer. And I always have 40% in my head, but I think that's jumped up. We're more than half of clinicians surveyed, I think, believe that nicotine causes cancer, which means that they're not even recommending nicotine replacement therapy, or they're doing it with very, strict kind of instructions that are not, modern advice. FDA even allows nicotine gum manufacturers to state on their box, you don't have to quit smoking in order to start using this product. Just start using the nicotine gum. Replace your first cigarette of the day and go from there. And NRT has been authorized for long-term use. So Yeah. it takes a while for things to update, but as far as the medical profession goes, they're actually behind the FDA on this one. Yeah, which is crazy because, one of the things I've noticed, I have an Instagram account. Yes, I know I shouldn't. I'm old. But one of the things I've noticed on the ads is I keep getting ads for like flavored Nicorette inhalers and flavored Nicorette gum. And I sit there and I'm just like, because, these are the things that they're saying. Oh, I haven't seen any kids really, going and buying any of that and using that. And mind you, over here, I don't know about over there, but over here, it's right there on the shelf. Eye level for a kid. Well, really? Here, I think I don't know that so I'm trying to, again, I don't go to the store to shop for tobacco products anymore. So but, in the supermarket, I'm talking in the supermarket, hon. I'm not even talking like 7-Eleven. I'm talking in the supermarket. Yeah, well, I do remember one of the supermarkets I went to in New Jersey. They had sort of a pharmacy inside. Some supermarkets have pharmacies. I know the Targets usually have a CVS inside of them, and so they will have nicotine replacement therapy somewhere in their shelves. I think it might be out on the floor. Usually, it's behind the counter though, and there is age verification. And, NRT is boring. So, I mean, it barely works for people who smoke. So it's hard to imagine a young person being like, oh, yeah, I'm going to go score some fruit chill nicotine gum and have a party. It just doesn't work like that. Yeah. I know, but it just, the hypocrisy of the whole thing just kind of, sometimes I just like, is it my mind? Have I completely lost my mind, or is this actually happening? I mean, I think we all are going through that right now because there's just no consistency and there's no logic to any of this. None. Yeah. And I mean, I think when people bring up this, obvious sort of disconnect between flavored therapeutic products and flavored regular nicotine products, what I think gets kind of thrown back at us is that, research was done. The pharmaceutical company that makes that gum, did research showing that, kids aren't going to go buy the cherry flavored nicotine gum. The marketing, I think, plays a big role in this too, in that it's almost exclusively sold in pharmacies. Whatever that, somebody did the research. And so that sort of level of research is expected from, companies in the United States going through PMTA.
And as far as I know, several companies have submitted the requisite research. It's just FDA is somewhat arbitrarily decided they're not going to authorize flavored products, which it brings me to something else. Greg Conley tweeted out earlier today or yesterday some research showing that this is FDA funded or HHS funded research showing that if we do ban the sale of menthol cigarettes on a national level, most people will want to try a menthol flavored vape, which is not a product that FDA has authorized. And this sort of goes back to the 2017 guidance that FDA put out, changing the effective date of PMTA enforcement, giving the industry more time, and also saying that if FDA does ban menthol, then we want to make sure there's a place for people to go rather than purchasing on the illicit market, which, again, gets into, where do people think that those illicit markets are going to be? And who are the people who are going to be over-policed in this effort to enforce that? It's going to be already over-policed in marginalized communities. And so just forcing people to take on more risk is not a good public health strategy. But all of that to say, the research is coming. It's already there for companies who have submitted applications. I'm confident there are applications there with research showing the value of their flavored products and how people who smoke need something more exciting than the taste of a cigarette in order to stay off of cigarettes. It's just, a lot of that's going to be proprietary information. You can't even do a Freedom of Information Act request to get, if you do get an application, it's going to be so heavily redacted, you don't know what's in it. We don't really get a good look at these things until somebody goes for an MRTP, which is modified risk tobacco product application. So yeah, I'm sorry. I think I wandered a lot there, but that's okay. No, it's your hour. You can do whatever you want. One question for you, my dear. This whole thing about menthol in the United States, maybe I'm getting the timing wrong. It could be. But it seems like they went after menthol and then they started really going hard out about flavors. What's the problem with menthol? What is the justification? Is it because of the perception that menthol is primarily smoked in African American communities? What is up with that? So, well, first I'll reference our own comment about the proposed menthol ban rule, which is, the only reason for the existence of menthol in a cigarette is to increase sales of cigarettes. That it's not naturally occurring in the tobacco plant. It's not this avoidable flavor. It was put there specifically to sell more cigarettes. But you're right. The driving justification for this is it's an equity issue in that menthol was heavily marketed to black people who smoke, and I always have to take a pause when we start talking about health disparities because the activists sort of stop there and they say, well, black people smoke at disproportionately higher rates than white people or any other race, and that is why we have this disparity when it comes to lung health and other issues, other diseases that can be attributed to smoking. But that's not entirely honest. The reality is that black people in America historically have been all of the things: exploited, marginalized, over-policed, stigmatized, and just all of the evil things that you can do to a person. America has done that to black people. And the result is, a lack of opportunity, just the lack of economic mobility. People are living in neighborhoods that have been, redlined. You look at you lived in New York City. You know how the BQE was built. They bulldozed black neighborhoods to build a freeway, and they've done this all over the country. And it's not just that you're tearing down houses. First of all, you're destroying generational wealth. You're cutting off black neighborhoods from the rest of the city. There are people living in marginalized neighborhoods in big cities in America that are also called like food deserts. They don't have access to a nice grocery store. They're getting their stuff from a bodega, which charges a much higher price. They don't have access to fresh fruits and vegetables and other, products that they can use to improve their health. All of these things. So
it's sort of a fundamentally dishonest argument that they're putting forward with why we have to ban menthol when all of the other policies are very slow to update, and we still live in this sort of car-centric world in the United States. Anybody who thinks that Tesla is going to save the world, think again. There's still a lot that goes into maintaining that automobile infrastructure. So anyway, I'm going off on another. No, it's fine. Definitely, it's called redlining. It's called redlining. I grew up in Suffolk County, out on eastern Suffolk County. And I remember, and this is kind of relevant and kind of not, but while we're going there, we might as well. I remember that the neighborhoods were built. I remember when neighborhoods were built and certain people were only shown to live properties to buy in certain neighborhoods. This was legal. This was in the 70s and the 80s, right? This was legal. So you'd had a bunch of people that were trying to leave the city, mainly Hispanic or ethnic communities trying to leave the city because the city was being overtaken. New York City was going bankrupt in the 70s, blah, blah, blah. But what would happen is they would only show Hispanic people this neighborhood, or they would only show African-American people this neighborhood, or Italians would go in this neighborhood. I mean, people have a hard time understanding that the United States has been like this. It never really went away, the whole racism thing. And I just find it really interesting that, we're using this to justify policies that are actually going to continue to cause harm in those communities. And nobody's calling them out on it. Well, there's a few people, I can't say I know all of the words that Reverend Al Sharpton has said on this issue, but his National Action Network, which does receive a significant donation from Reynolds. I'm not going to gloss over that. But he is very passionate about this issue, and certainly, treatment of the Black community. And it's at least somebody in the community is standing up and saying that this is wrong. You are, and the other thing to consider here is in more than 2/3 of the states, we have laws prohibiting purchase, use, and possession of tobacco products by a minor. And so think about young Black kids who, whatever they're doing, the cops are looking at them a lot harder. They are going to be more likely to be stopped by law enforcement as a young person, which then contributes to, we know this is a matter of research. Those early interactions with law enforcement do contribute to a young person either going on to committing crimes later in life or using drugs. That's, that can be. And in the case of people who are not white, that interaction with law enforcement can actually be traumatizing. And for, not just like, hi, I'm Officer, John, and I'm here to give you a ticket. No, it can turn into a violent exchange in which a person is actually harmed, and carrying that through your youth. And it has an impact on your health later in life. But, I think, speaking to, I think broadly, the Black community speaking up against this stuff, I know that I recommend an excellent podcast. Ethan Nadelman, who was the founder of the Drug Policy Alliance and was there for many, many years. Ethan Nadelman, who's been instrumental in legalizing cannabis in the United States, had an interview. I think it's one of the first, it's in the first 5 podcasts. It's the, oh my God, now I'm forgetting the name of it. Just look up Ethan Psychoactive? Nadelman. Psychoactive. Thank you. And on, I believe this, so on. And, one of the things that he noted was in the early days of dealing with the drug use crisis in America, Black communities actually kind of gravitated to these laws that, urging the police to come in and spend more time in their communities. And I think the idea was, maybe if you see a lot of cops around, it will discourage use, but it kind of went the other direction. And these are communities now that were, the over policed and harmed by that. And so I think there's a little bit of that thread continuing to run through not just the Black community, but all of society. And that, we can treat this smoking thing like it's a law enforcement issue. And it's been sort of, the FDA is
loves to say how, oh, we're only going to enforce against manufacturers and retailers. But, the fact of the matter is that every state has some sort of law, dealing with taxes. And so if you're selling or purchasing an untaxed tobacco product, no matter who you are, you're on the hook. You've already broken some law, and there is some enforcement action that can be taken against you as a consumer. And that is unfortunately likely to be disproportionately carried out in Black communities and other marginalized communities. It's not good. But here we are. Everybody, the Psychoactive podcast is sitting up there just so you can have it. I think you should probably check it out. He talks not only about cannabis and things like that and drugs and MDMA, but he does talk a lot about the racial inequities. So I've listened to it a few times. Don't let the name turn you off. It's actually really good. Ethan's a cool guy. And he interviewed Matt Cully, one of our directors, for one of his. So cool. That's a good one to check out as well. Yeah, no, I remember when I first met him, this is totally off topic. I first met him at a GFN, and I looked at him, and the two of us are sitting there looking at each other like, I know you, and realized that we'd actually met in the 80s in New York. I was very young and pretty and thin then. There's some mutual friends, but yeah, he's been around for a while. I mean, and he's also very approachable. And I think people need to know that too, because you can contact him and ask him a question and he will actually respond, which is, shocking. Clive's like that too, to a certain extent. But, we have to build those bridges when it comes to harm reduction. It's not just about us. We're following in the footsteps of people that have gone before. Drug harm reduction, HIV, and you've heard this before. But we need to, utilize that resource, because that's actually it's a invaluable resource on people who've been fighting the battle on harm reduction for so many years, because it's not just us. And we need to set it up for the people that are going to come behind us, because this is not going to end anytime soon. Yeah. They're always going to find something, right? And I'm not going to do this forever. Yeah, none of us. I mean, we all are eventually going to, wind up, popping our clogs, and somebody has to take over. And that's the scary thing, thinking about when you were talking about those health researchers that, they wanted to do the right thing and they couldn't because of the system. That's something that, we have to keep that in mind as well, because I know a few people as well that wanted to, in public health, and that was their thing. And they wanted to get into it because of family members, cancer, and family members, some of it was, tobacco related, some of it was drug related. And you get into that, it's a system, and the system dictates what you can and cannot do. So I think we need to also keep in mind that the people that are against us, some of them, okay, they're functioning in a very dysfunctional system as well. And there are also a lot of people that are on the fence. And the way we conduct ourselves and the things that we do, we might be able to bring them along with us, because there's a lot more people that are actually on our side. But as Martin said, they can't say anything. Mm-hmm. Yeah. Okay. And I think, I'm not going to say anything prematurely, but I did mention at e-cigarette summit as part of my 5 minutes that I hope to someday soon refer to Annie Kleekamp and Danielle Jones, not just as friends, but as co-authors. And, one of the things that we've really wanted to focus on for the past couple of years is, it's great. And what we were, our mission has been to influence lawmakers to see the truth. But I think the more, as you said, connections that we can make and take advantage of the resources that those people bring, we want to be able to influence the system. We want more researchers, more scientists to pay attention to the need here, which is for, credible, replicatable science. Just objectively talking about the risks and benefits here. And so hopefully we'll have an article published. Not quite sure, I don't have any updates, but, speaking to at least the very, looking at us as human beings more than just, percentages and data points on a spreadsheet. Right. And that I think is a good starting point
And I know, and yes, the changing our language about this, let's take the stigmatizing language out of how we talk about tobacco products and how we talk about people who use tobacco and nicotine. And again, we're putting people first in all other fields of research and health, and there's no reason why the institutions can't pick up and do the same for tobacco. And I think also we all have to remember too, on our side, we're still dealing with people as well. And it's very easy for people on, I hate to say the sides. I mean, it bothers me that, I'm saying our side, their side. Anyone that we're dealing with in the space, and I hate that term too, but I'm going to use it. Anyone we're dealing with in this space, we have to treat them the way we want to be treated. And, if they decide to take the low road, remain on the high road, because everything that I do, everything that you do, everything that anybody out there does in this field or in this area, I mean, we're all representing each other. And you might not think that it matters, but it does, and yeah. Yeah. And I would say, one of the lines I'm quietly proud about is, in one of our written testimonies that I submit is that, just as nearly all of us know someone, a loved one or friend, or loved one of a friend who has died early from a smoking attributable disease, or has, spent years in agony because of smoking. We also more and more know people who are quitting smoking by switching to vaping or some other smoke-free product. And so the reason I like that is because it does, in a way, acknowledge what all the opponents, the baggage and experience that they're carrying into this debate of having lost loved ones. And it's one of the most popular things that we hear from any committee member or activist out there is, my mother, my grandfather. And so I just, this person, Braxton, who I read at the top of the hour, we all have family members who have passed away. And I think that, that's a very deep feeling that a lot of people bring to this. And in those moments of losing someone early in a way that we find unjust, we're looking for targets. We're looking for someone to lash out at and get vengeance, for our lost loved ones. And I think, that's a pretty good starting point, is that we're all hurt by this. And a lot of us are very angry at the companies who got away with this for generations, misinforming the public, obfuscating research in order to mislead people, and mislead policymakers. But we've done, as a society, we've done tremendous amounts to stop that. In the United States, we have a law, like a lot of other countries. We have a Tobacco Control Act that makes that behavior illegal. Tobacco companies can't get away with that stuff anymore. And so it seems like the campaigns are just sort of, they're constantly trying to reignite that anger at tobacco companies. And I would say, for the lawmakers and the average citizen out there who's angry about tobacco killing their loved ones, I want everybody to understand they're being manipulated too. And this is something I think you and Martin had talked about in the previous hour. It's that, these so-called public health activist organizations are now committing kind of the same crimes that tobacco companies in the 50s and 60s were getting away with. They're doing the exact same thing, and they don't even realize they're doing it. I kind of think they do realize they're doing it. They know. It was so effective, right? It worked. Yeah, exactly. So I mean, they are following a playbook. And, even talking to Danielle about marketing stuff, this is something tobacco companies essentially created lifestyle marketing. Now every other industry uses it. And so all of this is out of Big Tobacco's playbook. And so it's impossible to me. I think it's impossible that they don't understand what they're doing. But all of that to say, at least in that instance, I think we all have some common ground there in that, we just want to make sure that our friends and our family are living as healthy a life as possible. And having access to safer nicotine products is I think, a really great way to ensure that they'll live as long as they need to. Yeah, agreed. Absolutely. Hey, Alex,
Yeah. Thank you for spending this time with me this morning or this Thank- afternoon. Actually, you get to Thank go you eat for dinner helping now. me out. Sorry about that. I was like, oh, poor Alex. I felt so bad. No, it's good. And for those who don't know, originally Allison Bugner was going to be part of this, but she woke up this morning and was unable to speak. So thank you, Nancy, for jumping in here and saving me, because otherwise it probably would have been just me reading a bunch of testimonials and talking about state legislation. I think we've had a good chat. We need to do this more often. But yeah, hey, Alex, thank you very much. Likewise. Much obliged. And you go off and enjoy the rest of your evening. Yeah. And thanks again for putting all this together, and happy Vape Day, everybody in the world. Yep. No, thank you. Okay, everyone. Coming up next is going to be ARDT IberoAmerica, and it's going to be a pre-record, and that's the reason I just kind of bounced in here to tell you this. It's going to be in English and Spanish, but mainly Spanish, because obviously ARDT IberoAmerica is Spanish. So I have to set this thing up for you. Now, there is another, hold on. There is another administrator in here. His name is Mauro, and he will be the one that will be taking over for me, although I will be in and out. Because it's a pre-record, there may not be fast responses to comments and questions, but please do still continue to do that. Okay, so I'm going to do this, and hopefully I will not screw this up. Here we go. Hola, soy Rodrigo. Hace 25 años que fumaba, bien, y me fumaba más o menos alrededor de una cajetilla y media. Bueno, dejé de fumar porque una amiga me inscribió a un concurso a través de redes sociales, bien, que era cambiar los cigarros por vapeo. Más que nada, y funcionó muy bien. Yo intenté dejar de fumar muchas veces, bien, lo cual nunca pude por temas de que no me funcionó nada en sí. Bueno, el vapeo lo conocí por una amiga, por la misma amiga que me inscribió en el concurso, y fue una experiencia súper buena, muy buena. E incluso mi adicción al cigarro pasó de 30 cigarros, 35 cigarros a nada, a cero. El vapeo sí ha mejorado mi vida en temas de netamente los sabores de los alimentos son mucho más ricos. Por ejemplo, yo nunca pensé vapear fruta, sabor a fruta, porque me daban asco al principio, y ahora estoy a pura fruta. Es como, no, te cambia totalmente la vida, desde el color del ojo, desde la piel, desde todo. Yo a los fumadores les diría, por ejemplo, que si tienen la posibilidad lo hagan 100%, porque van a sentir cambio desde lo que es un punto de vista de salud, o sea, de caminar en una escalera, hasta, por ejemplo, encontrarle sabor, no sé, por un tomate. Realmente es genial, o sea, es lo mejor que pude haber hecho. Yo a los políticos chilenos les diría que tendrían que regularlo, porque de verdad esto empezaría a salvar vidas, ¿bien? Que se ahorrarían N dinero, tanto las personas que fuman a los políticos se ahorrarían N lucas, porque resulta que igual cambia el estilo de vida. O sea, yo por ejemplo, antes roncaba mucho, por ejemplo, y ahora ya estoy dejando de roncar. Es un tema de que realmente cambia la vida, el vapeo cambia la vida. Mi nombre es Juan, tengo 31 años y fumé desde los 18. Fumaba cigarro y fumaba tabaco. Cigarro fumé como 20 y tabaco fumaba de 10 a 15 al día. Hace rato que quería dejar de fumar. Lo había intentado, ¿cachai? Como que llevaba varios procesos de 8 meses, un año que duraba. Y vi el concurso y dije, ya, como que igual tengo posibilidades de ganar. No sé, fue como una corazonada, por decirlo de alguna forma. Mira, no intenté con muchas cosas. No conocía el vapo. Que bueno, ahora que lo conozco, sé que es la forma como más efectiva, o la que yo creo que es la más efectiva. Entonces intenté con los métodos como rudimentarios, pues, ¿cachai? Por ejemplo,
dejar de fumar así de golpe y reemplazarlo por dulces, ¿cachai? O chicles. Entonces, ningún método me funcionó, ¿cachai? O sea, nunca utilicé ningún método, sino que siempre traté de dejarlo de golpe. Y no fue efectivo nunca. Mira, el vapeo lo conocí porque un amigo vapeaba. No tenía idea que era el vapeo. Después, cuando vi el concurso de vapear no fumar, claro, ahí lo conocí, me metí en internet y todo el tema. Sumado a que yo gané el concurso, me ayudó 1 kilo. Y ahí conocí el vapor. O sea, obviamente busqué información en internet, porque igual la información está súper dispersa, tenía información como de un lado, de otro, entonces a través de la página de Vapear No Fumar pude como filtrar que era como información cierta, información que no y todo esto. Mira, el vapeo cambió mi vida, sé que suena súper cliché y la cambió en varios aspectos. Fue algo progresivo, eso, o sea, no fue de la noche a la mañana, fue difícil también. Recuerdo que las primeras veces que comencé a vapear, vapeaba durante el día. Y yo creo que no me di ni cuenta cuando comencé a dejar y más o menos yo creo que en 2 meses ya estaba sin fumar. Nada, como que en un momento me lo propuse y dije, estoy puro leseando con el cigarro, mejor lo dejo y pruebo con el vapeo. Y la verdad es que no tuve ningún proceso como de rechazo, que el cuerpo me pidiese nicotina. Entonces fue fácil, entre comillas, o sea, no fue un proceso difícil gracias al vapeo. Y la vida la cambió en varios aspectos, por ejemplo, en el aspecto de pareja. Recuerdo que cuando estábamos recién saliendo con mi pareja, con la Evelyn, entonces, no sé, pues salíamos y como yo fumaba tabaco, tenía que meterme, no sé, pues chicle en la boca después de fumar tabaco. Ahora no. La parte de alrededor, no sé si el sarro se borra en realidad, pero sí he notado que el sarro se ha ido saliendo, excepto en las partes más complejas, que son los dientes de adelante, pero en general se ha salido un buen poco el sarro. He sentido nuevos sabores, me llamó la atención que el jengibre lo sentí muy fuerte, la primera vez que lo sentí. Fue como ¿por qué? Me canso menos. El tabaco, la combustión genera como una irritación súper constante y claro, noto mejorías físicas, o sea, en actividades que puedo hacer se nota, o sea, ya no me canso al subir escaleras, no me canso al hacer ciertos ejercicios, entonces, sobre todo de resistencia, cuando te pide así pulmón, noto que estoy mucho mejor en el aspecto físico. Cuando la persona que deje de fumar lo intente, yo creo que va a mirar hacia atrás y de a poco se va a dar cuenta de los cambios físicos porque igual tenéis que pensarlo un poco. O sea, el tema de los sabores, el tema de los olores, por ejemplo, el tema de tu calidad de vida, el tema de no llegar a la casa con esos tiritones así como de querer fumar, son cambios significativos, pero que te vais dando cuenta con el tiempo. Mira, yo creo que el mensaje que le daría a la clase política sería que, bueno, como dice el eslogan, vapear no es fumar, es súper diferente. Pero en realidad las personas que lo hacemos no lo hacemos porque queramos, sino que lo hacemos porque no pudimos dejar de fumar. Y a través de este método lo pudimos lograr. Entonces es importante que tenga una regulación, tal vez es una decisión personal, puede ayudar a salvar muchas vidas. Yo creo que la calidad de vida en Chile junto con el sedentarismo y todas las cosas no permite que una persona fume, porque fumáis y yo creo que estáis mucho más cerca de morirte que una que no. Entonces debería regularse de forma diferente. Yo creo que deberían pensarlo como una posibilidad para la gente que no puede dejar de fumar, para que realmente lo haga como lo hice yo. Hola, saludos, mi nombre es Aldrin Frías y comencé a fumar a los 15 años. Voy a cumplir 53 años. Y dejé de fumar desde que conocí esto. Pero por mis hijos, especial por mi hija, una de mis hijas, María Paula. Ella es alérgica al humo, no le gusta el humo del cigarrillo.
Y tenía que cuando iba a fumar salir de la casa, estar afuera, tenía que perderme para fumar. Una de las cosas que me hizo participar en esto y cambiar la historia es que yo perdí, me afectó mucho la dentadura, el tema del cigarrillo. Tanto que perdí una pieza dental, es decir, estar durmiendo y despertarse y que te falte una pieza dental gracias al cigarrillo no es fácil. Yo tuve la suerte también, Dios es grande, y conseguí la posibilidad de la ayuda de unas personas que me ayudaron con la parte del tratamiento dental. Hola, saludos, mi nombre es Aldrin Frías y comencé a fumar a los 15 años. Voy a cumplir 53 años. Y dejé de fumar desde que conocí esto. Pero por mis hijos, especial por mi hija, una de mis hijas, María Paula. Ella es alérgica al humo, no le gusta el humo del cigarrillo. Y tenía que cuando iba a fumar salir de la casa, estar afuera, tenía que perderme para fumar. Una de las cosas que me hizo participar en esto y cambiar la historia es que yo perdí, me afectó mucho la dentadura, el tema del cigarrillo. Tanto que perdí una pieza dental, es decir, estar durmiendo y despertarse y que te falte una pieza dental gracias al cigarrillo no es fácil. Yo tuve la suerte también, Dios es grande, y conseguí la posibilidad de la ayuda de unas personas que me ayudaron con la parte del tratamiento dental. Una de las cosas que me pidieron es que no podía fumar, es decir, ya yo tenía que haber parado con el tema del cigarrillo porque si no se iba a perder el tratamiento de la boca. Intentos, mucho intento. Cuando el chicle, no sé si se llama un Nicorette, intenté, pero no fallido, intento fallido. Luego intenté con otro dispositivo y no, tampoco se pudo. Estábamos caminando por las calles de aquí, de Valparaíso, y vimos la publicidad de unos carteles que decían vapear, no fumar. Y yo le pregunto a mi hija mayor, María Paula, ¿y qué será eso? Me llama la atención. Y ella me dice, no sé, vamos a buscar a ver qué es. Ahí es donde conocemos vapear, no fumar, y comienza la historia y hace que participemos. Y gracias a Dios logramos ser parte de los ganadores de este concurso. En la parte física sí, mucho. Es decir, se respira mejor. La otra cosa es la económica. Es decir, gastas mucho dinero cuando fuma. Los sabores. Se empiezan a descubrir sabores que hace mucho no sentías. Porque el cigarrillo como que neutraliza algunos sabores en las comidas, en las cosas. Y sí, se empiezan a descubrir sabores nuevos. Y otro es el cansancio. Cuando subes una escalera, cuando tienes que ir más rápido, ya no es el ahogo de antes, ya te sientes más tranquilo. Yo les podría decir que la mejor decisión que he tomado ha sido esto, de cambiar el vapeo. De que pueden escuchar 1000 versiones, hay muchas versiones acerca de que esto es tan dañino como el cigarrillo. Y no creo, yo creo que hay una campaña en contra del vapeo. Mi consejo a todos aquellos que quieren dejar, primero hay que tener las ganas de dejar de fumar, cambiarse al vapeo, es la mejor opción. Creo que es de las opciones más inteligentes que pueden haber hoy día. ¿Y qué le diría yo a esos políticos que piensen que es mucho más saludable vapear que el cigarrillo? Básicamente por salud. Y que piensen que todos, en algún momento, alguien de esos políticos tiene un familiar que fuma y que fuma muchísimo y que puede alargarle la vida o mejorarle la vida a través del vapeo.
Bienvenidos todos a este programa especial. Este programa especial está siendo transmitido por los canales de Vapear No Fumar y también a través de la red internacional de sCOPe. Nos encontramos reunidos en este primer programa, van a haber varios programas seguidos, ya los han conocido por las redes sociales, pero ya vamos a ir introduciendo sus programas. En este primer programa tenemos a la directiva de ARDT. Para quienes no saben, hay un pequeño cambio en la directiva de ARDT. El presidente actual de ARDT es Jeffrey Zamora, que ustedes ya lo conocen muy bien de este canal. ¿Cómo estás tú, Jeffrey? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo están ustedes? De hecho, viajando anda Jeffrey, trabajando en el documental. Correcto, gracias a Dios. ¿Te puede decir? Porque la última vez no me dejaste. No, y todavía no te voy a dejar, weón. Ah. Hay un programa donde no está Jeff hoy día, en ese les cuento. No, está bien. Pero por ahí anda viajando, trabajando en Safer, un nuevo capítulo de Safer. Quienes no lo han visto, vayan a verlo. Está el capítulo de Argentina y un pequeño micro documental de Safer en Colombia. Y eso. Está con nosotros también Francisco, quien era el presidente de ARDT, pero actual vicepresidente de ARDT. Está con muchas cosas, así que por tiempo y otros proyectos también relacionados al vapeo, está con nosotros. Ustedes están con harto trabajo, además, en Colombia, Francisco. Sí. Bueno, primero un saludo a todos aquí, a mis amigos de ARDT y a todas las personas que nos están viendo. Sí, estos meses han estado bastante movidos, tenemos varios proyectos de ley. La semana pasada ahí dimos una pelea y logramos ahí unos buenos resultados gracias al apoyo de algunos congresistas. Estamos en ese proceso, realmente la cosa está caliente aquí en Colombia, pero pues más adelante les iremos contando un poco más a profundidad de todo esto. Bueno, de hecho, aparte de los temas legales, que como dice Francisco, han andado bien últimamente en el Cono Sur, vamos a tener también un segundo programa donde vamos a hablar de los scholarships, los fondos concursables de CASAA para Latinoamérica. Es un tema al que debiesen poner mucha atención porque ahí hay buenos recursos que se pueden usar para avanzar en el vapeo. Y también vamos a hablar sobre la academia que está preparando Francisco en Colombia, pero ¿es abierta o es solo para la gente en Colombia, Francisco? Bueno, ya en el siguiente programa les contaremos un poco más, pero la idea es que es parte del programa del Scholarship de CASAA, que eso se desarrolló el año pasado, que es una academia en línea precisamente para activistas y pues para todas las personas que quieran aprender e informarse sobre derechos humanos, reducción de riesgos y daños del tabaquismo, entre otros temas, que ya está en línea y pues la idea es invitarlos también a participar de ella. Gracias, Francisco. Y estamos también con Jorge, el representante de ASOE Perú, tesorero de ARDT, peleó mucho por ese puesto. Y en Perú también han habido buenas noticias últimamente. Sí, muchas gracias. Hola a todos. Como dice Ignacio, en Perú la cosa estuvo bastante difícil, pero gracias a Dios se ha estado ganando unas batallas bastante importantes. Prácticamente lo mismo que ha pasado a Francisco, hemos estado pensando acá en Perú, y por el apoyo de unos congresistas que realmente hicieron un trabajo maravilloso, se logró detener un proyecto de ley terrible y se está trabajando para que ese mismo proyecto incluso pase a ser un proyecto pro vapeo y bastante importante para nuestro país. Perdona porque es imposible que me acuerde de todos los nombres de los políticos que tienen que ver en cada uno de los países. Quiero que haga una mención especial a la diputada es ella, bueno, ustedes tienen congresistas, no tienen diputados. Sí, nosotros tenemos congresistas, pero de hecho por pedido de ellos mismos y por un tema de seguridad nuestro incluso,
preferimos evitar nombrarlos. Ellos tratan de no aparecer más de lo necesario. Un agradecimiento para ellos es más que suficiente, y evitar un poquito sus nombres siempre me lo piden, así que lamentablemente no te los puedo decir. Bueno, ella, que en todo caso está en el video público para el que lo quiera buscar, mis felicitaciones directas, porque en realidad se pasó increíble como defendió, y con argumentos extremadamente sólidos logró dar vuelta a una posición bien compleja que se está viviendo en Perú. En Chile también han habido muy buenas noticias. Vamos avanzando ya hacia el tercer proceso legislativo, que esperamos que comience la próxima semana o la que sigue. Reconocimiento especial a Ana María Gasmuri, Celis, doctora Ana Luisa Cordero, Lila Yu, Carol Cariola, quienes han sido los diputados que más nos han apoyado en este proceso, y realmente han avanzado lograron avanzar en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y el proyecto de ley de vapeo se votó a favor por unanimidad. Es decir, los 140 y tantos parlamentarios de los 150 que estaban ese día en la sesión votaron a favor, así que todo va avanzando en Chile. Esperamos que siga así y las cosas sigan estando bastante bien. Bueno, y tenemos a Claudio también, a Claudio Teixeira de Brasil, director de ARDT también. Temas complejos en Brasil. El único que llegó con malas noticias hoy día. No sé por qué te invitamos. Bueno, hola a todos y hola mis queridos amigos. Pues no, Brasil el tema es complejo, pero es sencillo a la vez, porque la prohibición que se instauró en 2009, hubo un proceso de revisión de esa regulación que empezó en 2019, finalizó el año pasado con la intención de mantener la prohibición. Entonces, en estos momentos se está dibujando, continuará prohibiendo todo. O sea, el mercado ilegal está muy contento, la cosa va por ahí. Pero bueno, estamos aquí en más un día de celebración, ¿no? Entonces no vamos a hablar de tantas cosas malas, pero tenemos cosas que hablar. Algo pasa con tu audio, Claudio, no sé qué es, pero sube y baja, se escucha como un ruido. ¿Soy yo, Mauro, o es Claudio? No lo sé. Creo que puede ser el aire de Jeff, ojo, que está interfiriendo y está tapando el micrófono. Es el mío. Parece. Creo que el aire acondicionado que tienes está tapando ¿Puedes el silenciarte micrófono. tú, Jeff, cuando no estés hablando, para ver si es que eso es lo que está afectando a Claudio? Claro, regálame un segundito. No, sigue. ¿No? Era Jeff. ¿Era Jeff? Era Jeff quien te estaba boicoteando. Los demás no tienen por qué. Francisco, Jorge, pueden desilenciarse. Era Jeff el del ruido. Jeff, cuando vaya a hablar, te desmutea y después te muteas, porque el aire del hotel casi digo el nombre del país. Está molestando. Bueno, y seguimos. hoy día en este primer programa la idea era conversar un poco de lo que se viene, de los riesgos, de las amenazas, y la principal amenaza a nivel global hoy día es la COP10. Claudio, creo que tú eres el indicado para partir hablando un poco de, o si alguien, porque después Claudio se va a enfocar en el tema de las amenazas. No sé, Francisco, Jeffrey, ¿quieren explicar qué es la COP10 y hacer una pequeña introducción para que la gente entienda por qué es tan importante y por qué es tan riesgosa la COP? Dale, Jeff. Bueno, yo creo que todo el mundo debe tener un poquito de idea de qué es la COP, la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Control de Tabaco. Es una conferencia que se hace bianual para lo que es definir las misiones, estrategias y demás que tienen los firmantes. Actualmente, si no me equivoco, estamos en 187 firmantes, creo, o por ahí, 180 países que son firmantes en este momento.
los cuales se comprometen a luchar para que la prevalencia del fumado decaiga. Hay ciertas recomendaciones que gira la OMS que no son obligatorias, son unas fuertes recomendaciones por parte de la OMS para disminuir la prevalencia, que son las medidas Empower. Las medidas Empower lo que buscan es monitorear el uso del tabaco combustible, tratar de que no interfiera dentro de las políticas públicas. Eso es más que el todo el 5.3. También las medidas Empower tal vez habla mucho de la publicidad, de la mercadotecnia, de dónde pueden ser consumidos, de, en teoría, la educación que se tiene que dar acerca de estos productos para que las personas sepan su nocividad y las afectaciones que pueden generar a la salud. El convenio marco de control de tabaco actualmente, lastimosamente, es cerrado. Todas las organizaciones que buscan tener participación como oyentes, porque las partes son los países, obviamente, pueden ser, hay organizaciones que buscan ser oyentes, observadores. Lastimosamente, la gran mayoría de estas comparten un financiamiento y un modo de visión prácticamente que delimita la participación de las organizaciones de los consumidores de estos productos de reducción de daños. Entonces, activamente estamos tratando de que se nos incluya a través de organizaciones a nivel nacional, como la de nuestros países, y además a nivel internacional como Cominco, la cual fue acreditada en el 2018 para participar de las High Level Meetings o HLMs, que son las reuniones de las Naciones Unidas. Actualmente la única organización que ha sido acreditada para participar en la COP, lastimosamente debido a una votación bastante, ¿cómo se puede llamar eso? Bastante turbia, turbulenta. Sí. Se expulsó a INCO en la COP 8. Las partes interesadas, bueno, los signatarios, lo que son los firmantes del convenio marco, ellos votan si al principio de cada COP, si quieren que sea privada y restringido todo acceso, o si quieren que sea abierta. Generalmente votan que sea completamente privada y cerrada, por su eterno temor a que alguien les cambie al parecer o de opinión a lo que ellos tienen marcado como una pauta a seguir. Actualmente ya sabemos desde el... Se quedó pegado, Jeff. ¿Me escuchan? Ahí estás volviendo. Mientras tanto vuelve Jeff, yo solo iba a hacer dos comentarios con respecto a eso. Primero, las recomendaciones de la OMS que no son obligatorias son las que se hacen durante la COP. Ya lo vamos a ver más adelante, pero el grave riesgo es que todo lo que sea aprobado como parte del convenio marco es obligatorio para los países firmantes. Es decir, si el convenio marco define una regulación nueva para el convenio marco, eso es aplicable a todos los países. Y lo otro, solamente para explicitar lo que Jeff hace de manera muy velada, cuando habla de que comparten los mismos fondos y los mismos intereses, estamos hablando de agrupaciones financiadas por Bloomberg y que llevan el discurso bloombergiano a la COP. Hablamos de Bloomberg como principal persona a través de Tobacco for Kids, pero son finalmente filántropos colonialistas que imponen a través de sus fondos sus intereses, y son solamente estas agrupaciones las que dejan entrar como ejemplo loquitos como los de Red Papás de Colombia. Un saludo para ellos, señores. Esperemos que sigan ganando mucho dinero como lo están haciendo hasta ahora. Qué vergüenza para ustedes, Red Papás. Como siempre, un bu para ustedes. Dale nomás, Jeff. Bueno, que sabemos que hay bastantes, desde el 2021, con la salida del Top Reg 8, es el informe que trae varias posibles recomendaciones y que habla en realidad de lo que vamos a experimentar en esta COP10, Claudio nos va a explicar acerca de todas esas cosas, pero desde ese entonces, 2021, porque vienen pateando la bola desde la
COP8, la COP9 y ahora la COP10 porque no han querido hacer decisiones acerca de los productos de vapeo de nicotina y productos de reducción de daños en general, el snus, nicotine pouches y el tabaco calentado. No han querido tomar decisiones. Hasta esta COP10 se espera que se tomen decisiones acerca de esto. Sin embargo, como estábamos diciendo, ya sabemos desde el 2021 cuáles son las amenazas que plantea esta COP a todos los consumidores de estos productos altamente eficaces para dejar de fumar y que reducen bastante el nocivo efecto del consumo de cigarros combustibles. Entonces, es muy importante que en este momento creo que las personas se dirijan y se acerquen a las organizaciones de consumidores y a una posición más activa, porque la COP10 atenta altamente contra nuestros derechos de consumo. De hecho, quieren restringir fuertemente parte de las características que hacen de estos productos tan altamente efectivos para dejar de fumar, como es el poder tomar control del tipo de producto y hacerlo tailor o customizarlo a lo que nosotros encontremos agradable para poder dejar de fumar y según nuestras preferencias. Así es, Claudio, y para la audiencia vamos a tratar de hacer los programas cortos hoy día para que no se aburran. Seguramente van a sentir que de pronto no hablamos de todo, pero queremos tratar de tomar la mayor cantidad de temas posible. La idea es que los programas sean cortos hoy día. Y Fran va a estar en otros programas, así que si en esta vuelta no le tocó, en los otros le va a tocar hablar bastante. Tenemos en unos minutos más el programa del Scholarship, que va a ser continuado a este, y también va a estar presente en el programa con el Mono, con Julio Roades, que nos va a estar contando sobre los temas en España. Entonces, Claudio, cuéntanos, ¿cuáles son las principales amenazas que representa la COP para los vaperos? Vale, pero antes de todo creo que tenemos que pensar lo siguiente, que este año el gobierno marco cumple 20 años, ¿no? Entonces, para ellos va a ser una COP muy especial. Se puede sí esperar una conferencia muy probablemente bastante con orientación prohibicionista hacia el vapeo y los productos de reducción de daños más restrictivo que hubo hasta entonces. Pero lo que yo quería resaltar es que la mayor carga de mortalidad y morbilidad asociada al tabaco está en los países de ingresos bajos y medianos, ¿no? Y en estos países, en las clases menos favorecidas, los grupos marginalizados, o sea, la gente más vulnerable que va a sufrir sobre todo con esto. O sea, justamente en estos países donde la prohibición o la regulación excesiva es más evidente actualmente y factible de imponerse. Entonces, yo quería resaltar esta cuestión porque... No solo un comentario, Claudio, con respecto a eso, que sea más factible de imponerse. Tengo mis dudas. La mejor demostración es Argentina y Brasil, donde la imposición simplemente lo que logra es hacer crecer el mercado negro, lo que termina llevando a problemas de salud en las personas, no necesariamente ahora, pero puede exponerlos a problemas ya que no saben qué es lo que están recibiendo. No, lo que hace en Europa, cuando hay una prohibición, la prohibición se cumple. Lo que digo factible es que para ellos es más fácil imponer sus restricciones, ¿entiendes? De que imponer en otros países. O sea, los países más dominados por la OMS, o por la mentalidad Bloomberg, Bill Gates y cosas así. En fin. Entonces, en este sentido, ¿no? Porque en estos países, en nuestros países, ¿no? Y sobre todo los países del sur global, si lo miras, las autoridades, después de 20 años, continúan, todavía se inscriben en fomentar el pánico moral, los fantasmas todos que rondan el vapeo,
las falsas amenazas al bienestar social que podría representar el vapeo y tal, lo que sabemos que no tiene ninguna relación con la realidad, ¿no? O sea, esta gente sigue en un negacionismo científico, que sí, eso sí, ahí estoy, o sea, puedo enlazar con tu comentario, Ignacio, que sí es una amenaza a la salud pública, ¿no? Porque esto promueve y mantiene el mercado ilegal, o sea, en fin. Yo hice unos apuntes de las principales amenazas que tenemos, y no son pocas, y son bastante profundas, creo, ¿no? Solo para informar, la 10ª sección de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS va a ocurrir entre el 20 y 25 de noviembre este año en Panamá. Bueno, el primer punto que el informe de ellos, el informe previo de la reunión del TOBE-REG, hizo hincapié que los reguladores no deberían dejar que la gente controle todas las cosas en sus dispositivos, por así decirlo. O sea, recomiendan la prohibición de estos productos personalizables, o sea, los sistemas abiertos de toda la vida, porque piensan que la gente podría poner cosas raras y prohibidas en ellos. Entonces, lo que tenemos un poco en el horizonte es, a lo mejor, la prohibición de este tipo de dispositivo y tener solamente dispositivos de sistemas cerrados. No sé si queréis hacer algún comentario acerca de ello. Eso también incluye el wattaje variable. O sea, que usted no le pueda regular cuántos voltios o watts le meta al producto que está utilizando. Sí. Otra restricción es el flujo de nicotina. También. Que esos pequeños detalles, y es no solamente el prohibirle a los usuarios poder personalizar sus productos, encajan exactamente para los dispositivos de las grandes tabacaleras en el mundo. Es exactamente el modelo de negocio de las tabacaleras. ¿Por qué comento esto? No necesariamente por atacar a las tabacaleras, sino que lo divertido es que el convenio marco se supone que uno de sus objetivos es regular para que las tabacaleras no puedan seguir teniendo el control total sobre los productos, que no tengan una forma de hacer un gran negocio. Sin embargo, este tipo de regulaciones a los únicos que beneficia directamente, o sea, ni siquiera es indirecta, directamente, eran las tabacaleras que son los que manejan el mercado a través de dispositivos de sistema cerrado, sin variación de voltaje, etcétera. Es un poco lo también, que vemos mucho. Y también a los dispositivos de un solo uso, ¿no? O sea, eso Claro, también le abre las puertas. Exacto. Claro, le dan toda la ventaja y no dejan la entrada a nuevos productos. Sí, eso es muy malo. Son los productos que realmente le pueden competir a las tabacaleras hoy día. El tema del sistema abierto es la competencia directa a esos otros sistemas, y que para muchos usuarios es mucho más cómodo, es más barato, o sea, al mismo tiempo se encarece el costo del uso. No estoy diciendo que los otros dispositivos sean malos, estoy simplemente diciendo que hay dos formas de consumo, y quieren eliminar exactamente la que le podría hacer el peso a algo que en teoría va en contra del convenio marco. Claro, esto afecta mucho a los pequeños fabricantes, los productores, ¿no? O sea, es un problema muy grave, sí, muy grave. Y bueno, voy a seguir para la siguiente amenaza, ya que Jeff ha recordado, quieren hacer una restricción del flujo de la nicotina. O sea, quieren poner reglas sobre cómo funciona la nicotina en los cigarrillos electrónicos. Además de limitar el tamaño de la batería, la cantidad de nicotina y cómo se puede usar, quieren que todos los productos sean iguales y tal vez pongan límites en cuánto tiempo se puede evaporar de una vez. O sea, poner restricción en la duración de la calada. Y esto se enlaza mucho con lo que hemos hablado de la primera amenaza aquí, ¿no?
es como una extensión de la prohibición de los sistemas abiertos. A mí me recuerda mucho una frase de Roberto Sussman, no sé si es propia, pero él la repite mucho, que es que a los bloombergianos, pareciera molestarle que la gente disfrute dejando de fumar. O te mueres o sufres, pero esa versión intermedia de déjalo sin sufrir, sin tener que pagarle a la farmacia, sin tener que ir al doctor, es como algo que les molestara, pero en supremacía. Esto no puede ser sin dolor, no puede ser sin sufrimiento, y tratan de poner todas las barreras posibles, no solamente para afectar de manera positiva a las tabacaleras, sino que además hacer cada vez menos agradable para el usuario el proceso de transición, que ya es complejo. Cualquier método Eso para es dejar como, de fumar que sea fácil de usar es malo para ellos, en resumen. eso es como si limitaran cuando uno va a un bar a tomarse solamente 2 tragos. Es exactamente lo mismo. O sea, es un grado de coerción a tal punto que quieren medir prácticamente qué caminamos, qué respiramos, y eso realmente vulnera los derechos de las personas, por lo menos aquí en Colombia, a la libertad, al desarrollo, a la libre personalidad, al consumo, y muy seguramente en otros países va a pasar lo mismo. O sea, eso me parece que eso ya es entrar, digamos, en un terreno donde se violan derechos fundamentales de las personas en muchos países. Y dentro de esos derechos fundamentales hay uno que no es menor, que nosotros nunca lo tocamos porque nosotros somos representantes de los usuarios, pero aparte de los derechos que ya dice Francisco, que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de las personas, optar, hacer lo que queramos. A nosotros a veces se nos olvida algo puntual y básico. Somos todos mayores de 18 años. ¿Por qué el Estado va a venir a decirnos lo que podemos y no podemos hacer? Pero además, y es un argumento que no es menor, porque va en contra de tratados internacionales y también los afecta, es la libertad de comercio, la libertad de hacer tu propio negocio. Se está coartando la libertad de empresarios, de industrias, que también se están viendo afectadas sin un motivo real para que ellos no puedan desarrollar su industria. Lo he dicho un montón de veces, es un sinsentido, a pesar de que yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones, es un sinsentido tratar de prohibir el cigarro electrónico o los nicotine pouches o el snus y permitir que se siga vendiendo tabaco. O sea, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista en que se mire. Y menos sentido en nuestros países, porque los países de Latinoamérica. ¿Me escuchan? Ahora sí, pero... Que los países, en Latinoamérica tenemos una problemática que es el comercio ilícito tras de eso. En el momento, nosotros generalmente en toda Latinoamérica tenemos fronteras muy porosas y que tenemos un trasiego de mercancías ilegales muy alto. En el momento en que usted le pone demasiadas restricciones al producto regulado, este va a caer, demasiadas restricciones o prohibiciones, termina cayendo en las garras de lo que es el comercio ilícito y las personas que lucran de ese comercio ilícito. Entonces, el producto más peligroso es el producto que no está regulado. O sea, no hay cabida ni siquiera en este momento para prohibir el cigarro, y menos aún a una alternativa o alternativas que son bastante menos nocivas. O sea, no tiene mucho sentido. Y en general, si uno quisiera profundizar en ese asunto, por ejemplo, en varios de los países de América Latina, ese contrabando, aparte de caer en manos de contrabandistas, cae en manos, por ejemplo, de narcotraficantes, de otros grupos delictivos, que sirve, en primer lugar, para hacer un lavado de activos, que es una cosa sobre la cual supuestamente Latinoamérica ha venido luchando durante mucho tiempo. Hablo del caso específico de Colombia, y eso va a permitir precisamente a esas bandas criminales, a esos narcotraficantes, poder ingresar esos productos de dudosa calidad, porque no sabemos la calidad de esos productos, controlar el mercado y lavar activos. Y por ende, que es uno de los argumentos que siempre hemos dado aquí con la alta imposición de impuestos, es que finalmente, que supuestamente su misión es de que estos productos no terminen en manos de menores de edad, al contrabandista no le importa a quién le vende al que quiera, cuando quiera. Lo importante es recibir el dinero. Si está lavando dinero, lavar más dinero. Entonces es un sinsentido realmente todo ese tipo de restricciones.
Solo un detalle a agregar, cuando Jeff habla de las fronteras permeables en Latinoamérica, eso es algo que ya estamos viendo y suena anecdótico y ridículo, pero demuestra la incapacidad de las autoridades de poder detener nada en las fronteras de Latinoamérica. Argentina, Brasil y Uruguay son los países que aún tienen prohibición de cigarrillos electrónicos en el cono sur. Argentina y Uruguay reciben el contrabando directamente desde Paraguay, sin límite. No es lo único que se contrabandea con Paraguay. En Brasil, en todo caso, esa es una frontera prácticamente abierta y pasa de todo. Pero lo divertido es que Uruguay no recibe el contrabando desde Paraguay. Uruguay recibe el contrabando desde Argentina y desde Brasil. Es decir, logra pasar por todo un país con prohibición para terminar en otro país con prohibición, por lo que estas restricciones o los casos que se están viviendo en Latinoamérica simplemente demuestran a ciencia cierta que ninguna de estas medidas sirve. Lo único que logran es que el usuario no tenga idea de qué es lo que está recibiendo. Sigue nomás, Claudio, con el... Yo quería decir que históricamente las prohibiciones no han servido en absolutamente nada. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo, en ningún producto han servido absolutamente nada. O sea, estamos viendo, ya sabemos lo que pasó en los años 20 con el licor, ya sabemos de las terribles consecuencias para América Latina de las guerras contra las drogas de Estados Unidos, y ya sabemos un montón de cosas que han pasado. Vean lo que está pasando en Australia, por ejemplo. Entonces, ya sabemos y tenemos evidencia y récord histórico de que dichas prohibiciones no sirven. Pero continúa, Claudio, perdón por meter la cuchara. No. Siguiendo el tema, quieren restringir los sales de nicotina. Y ahí es muy curioso porque en un informe de la Secretaría del Convenio Marco, deja ver que saben que las sales de nicotina ayudan a los fumadores a dejar de fumar. O sea, a pasarse a formas más seguras, ahí ya no les gusta mucho, pero creen que no pueden hacer, ellos piensan que los sales de nicotina pueden hacer que los no fumadores se enganchen. Entonces, por ello quieren hacer restricciones, o sea, quieren limitar cómo los fabricantes pueden cambiar la cantidad y la forma de la nicotina. Utilizar menos nicotina todavía, cuando sabemos que, o sea, cuanto más nicotina y menos vaporar puede ser mejor para los fumadores, ¿no? Para el cambio. Entonces, de los líquidos son esas tres restricciones que he elegido aquí para traer a ustedes. Y hay una cuarta, sabores. Sabores. Ahí es otro tema muy duro. Ellos recomiendan la prohibición total de los sabores en todos los productos de nicotina y tabaco también. Y como medida para frenar el consumo por parte de los más jóvenes, ¿no? Ellos saben que los sabores hacen los productos más atractivos para los fumadores adultos, pero quieren prohibir de todos modos todos los sabores en los productos de tabaco y nicotina para que los niños no lo usen tanto. Un detalle, y esto puede sonar menor, pero no lo es. No hay prohibición en ninguna parte del mundo, ni sagrado de prohibición en ninguna parte del mundo por los sabores en las bebidas energéticas, con altas dosis de cafeína, taurina y todo lo demás. Incluso en el licor, Ignacio. El alcohol también. Pero mira para dónde voy. Yo también alcohol, y lo hemos conversado muchas veces, que nadie habla que el alcohol pretenden hacer a los niños alcohólicos, ni que los condones con sabor son para pedófilos, o sea, una estupidez. Partimos de esa base que estamos hablando de una estupidez. Pero jamás se ha conversado, yo nunca he escuchado un comentario que diga hay que restringir los sabores en las bebidas energéticas. Salió un estudio hace poco, y como lo hemos repetido hasta el cansancio, en 14 o 15 años que lleva el cigarrillo electrónico en el mercado mundial, no ha muerto ni una sola persona por usar productos de nicotina. Sin embargo, hay muchas más muertes, esta parte le va a doler a Colombia, hay muertes registradas, y no son menores, de muertes por cafeína.
Ya hay niños muriendo en el mundo por el consumo de bebidas energéticas y nadie dice nada. Nadie dice nada. Es nuevamente un argumento que se utiliza de manera falsa, protejamos a los niños. Mejor ejemplo del proyecto de ley en Chile. El proyecto de ley lleva como título, o llevaba como título, prohibición para los menores. No se hizo ninguna modificación. No se pusieron mayores penas para quienes le vendieran a menores, a pesar de que nosotros lo pedimos. El proyecto no va por allá. Aquí todo va en la línea del prohibicionismo y de tratar de hacer más difícil el cambio a productos menos dañinos. Sí. Bueno, estas fueron las restricciones a nivel de producto, pero hay algunas que me parecen todavía más preocupantes, que son cambios conceptuales. Por ejemplo, un absurdo, la redefinición de lo que se considera humo. La Secretaría del Convenio Marco ha estado hablando de cambiar el concepto, o sea, la definición de lo que es humo, justamente o solamente para tratar el vapeo como si fuera tabaco. Y quiere decir que los aerosoles que salen de los productos químicos calentados son humo, aunque no haya combustión, aunque no haya tabaco y tal. Eso es muy preocupante. ¿Qué piensas? También sé que también hay una discusión en torno a desconocer la reducción de riesgos y daños. Es lo que he escuchado, que también creo que sería sumamente preocupante porque pues eso también no solamente desconocería, digamos, del lado de la reducción de daños del tabaquismo, sino también pondría en tela de juicio la reducción de daños de otras sustancias que son incluso mucho más duras y psicoactivas que son mucho más duras, que es una guerra que han venido dando muchos activistas en torno a estas sustancias hace muchos años, y es con tal de pasar por encima de cualquiera que son esos activistas que llevan también muchos años en esto, para poder, en esa guerra absurda y ciega que tienen contra la industria tabacalera, de llevarse por delante, por ejemplo, la capacidad de generar políticas públicas que beneficien a las poblaciones en todo el mundo. Y es interesante porque en la reunión 57 de la Asamblea de las Naciones Unidas, en el programa de drogas, por primera vez salió una resolución que habla de la reducción de... porque antes solo teníamos las directrices que habían sido publicadas por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas sobre Drogas, pero ya hay una resolución que habla acerca de la necesidad de políticas de reducción de daños para el uso de sustancias ilícitas. Entonces, ahorita en este momento estamos viendo lo que hablan muchísimas personas de como un intento orwelliano de cambiar lo que es bueno por malo para poder prohibirlo. Entonces, claro, es un intento que va más allá de la razón y tiene muy poco, o sea, sustento científico o hasta razonal de cómo podemos afectar a un producto solo porque nos da la gana, porque estamos ideológicamente opuestos. Sí, la negación de la... Perdona, Claudio, solo voy a hacer un comentario. Lamentablemente, tenemos tiempos cortos hoy día para la programación. Vamos a tener que ir cerrando esta conversación. Sabemos que nosotros nos podríamos quedar hablando de la COP días y años, y es probable que hagamos un programa especial más adelante en los canales de Vapearnos Fumar para poder seguir adelante. Creo que la mayoría de las ideas fuertes o las ideas más importantes las hemos podido plantear, pero te pido por favor que vayamos cerrando porque todavía tenemos que seguir con el resto de las programaciones y de hecho eres tú el que se tiene que ir, entonces todavía nos queda hablar de los scholarships contigo. Algo que se me olvidó decir al principio de este programa y espero que la gente no haya sufrido en el chat haciendo comentarios y esperando a que los leyéramos. Este programa es grabado hoy para ser transmitido mañana por temas de horario de Jeffrey, porque está haciendo el documental, no íbamos a poder grabar mañana y mañana es el Día Internacional del Vapeo. Dale nomás, Claudio, cierra, vamos cerrando. Okay. Solo antes de encerrar, voy a decir la última restricción entonces. El convenio marco quiere incluir todos los productos de nicotina de bajo riesgo en el ámbito del convenio marco.
Hoy día el convenio marco se enfoca en controlar el tabaco y el humo del tabaco, no la nicotina. Y esto es un cambio también muy importante que quiere hacer. Muchas gracias a todos. Entonces, Solo como detalle, señores, gente del convenio marco, la gente no muere por la nicotina, la gente fuma por la nicotina, pero muere por la combustión. No hay muertos por consumir nicotina, ni en nicotine pouches, ni en snus, ni en cigarrillos electrónicos. Esto se está transformando en una guerra sin sentido, donde hay un filántropo o un par de filántropos que pretenden definir qué es lo que podemos o no podemos hacer los adultos en el mundo. Y como lo hemos dicho muchas veces, nos toca más directo a quienes somos parte de Latinoamérica, porque ellos parecen sentir que o creer que nosotros somos incapaces de tomar nuestras propias decisiones, pero los europeos sí. Una vergüenza, señores del convenio marco. Esperamos que este año no actúen de la manera que han actuado en el pasado. Esperamos que la plata de Bloomberg no compre sus posiciones como lo ha hecho en el pasado. Y esperemos que la OMS deje de hacer el ridículo y empiece a preocuparse por la salud de las personas y no por cuánta plata les cae en los bolsillos o cómo siguen manteniendo esa institución tan nefasta y que ha cometido tantos errores. La pandemia claramente mostró que para la OMS lo principal no es la salud de las personas, sino que mantenerse y seguir profitando y seguir controlando o seguir recibiendo las platas de la industria farmacéutica y de los filántropos colonialistas que pretenden regir al resto del mundo. No sé si alguien más quiere agregar algo. Y si hay muchas personas que creen que tal vez esto no les incumbe a otras personas, además del 1.3 mil millones de personas que actualmente fuman, actualmente se está discutiendo la redacción del tratado pandémico de la Organización Mundial de la Salud y se dice que va a ser basado en el convenio marco de control de tabaco, lo cual es realmente preocupante porque la censura y el oscurantismo y la privación de derechos de las personas podrían traspasarse también a cuando sea situaciones de pandemia mundial, lo cual le quitaría, bueno, ya sabemos el problema que estamos pasando con el convenio marco de control de tabaco y a pesar de que en 20 años prácticamente no ha dado resultados, ahora quieren basar algo que también va a impactar a todas las personas del mundo en este convenio marco, el cual obviamente no está sirviendo para su propósito y tiene que ser reformado. Señores del convenio marco, después de lo que dijo Jeffrey, algo muy importante, solo les queremos recordar que el único país que ha logrado avanzar en contra del tabaquismo y se va a declarar libre de humo próximamente es Suecia. Y eso gracias a los productos de reducción de daño, principalmente el snus y los nicotine pouches, quienes ustedes no permiten ni siquiera que se conozcan en Latinoamérica. Nosotros hemos hecho todo lo posible por darlos a conocer, esperamos que en algún momento estén disponibles. Es aún menos dañino que el vapeo, son extremadamente efectivos y eso. Creo que tenemos que despedir el programa. Si alguien quiere, obviamente todos pueden. Si quieren decir algunas palabras al cierre, Jorge, no lo sé. Bueno, lo mismo que se les ha pedido todos los años es presten atención, no se dejen tapar. Ya lo acaba de decir Jeff, esto no es algo que solo le interesa a los vaperos, ni a los exfumadores o gente que está intentando dejar de hacerlo, sino que nos importa a todos, porque una prohibición pasa por aquí y comienzan a crecer y ya está pasando. Jeff lo acaba de mencionar, es bastante grave y va mucho más allá de solo un producto. No, pues yo también me sumo a la invitación de Jorge y sobre todo de acompañar a las organizaciones, a las asociaciones de usuarios que hay en cada uno de sus países, a que los acompañen. En este momento estamos en un proceso en muchos países solicitándole a los que van a ser los delegados ante la COP de que seamos escuchados, que escuchen nuestros argumentos, que nos permitan mostrar la evidencia científica que existe en torno a esto, para que existan unas voces contrarias a todo este discurso filantrópico. El trabajo se hace desde ahora, bueno, se viene diciendo desde hace bastante días atrás, pero yo creo que hay que seguir, acompañar a las asociaciones en sus campañas,
en sus recolecciones de firmas, en todo lo que las asociaciones estén haciendo, precisamente para evitar que este tipo de incoherencias se sigan llevando a cabo y que por lo menos tengamos una voz, así sea dentro de nuestros países, pero que ojalá se pueda llevar precisamente a la sala del convenio marco en noviembre de este año. Solo dos cosas, por favor. Primero, os invito a leer The Vaping Today. Leer es la mejor forma de protegerse para que no te engañen. Y que en el cumpleaños, en el año que el convenio marco cumple 20 años, el tabaco va a seguir matando como a cada 4 segundos una persona en el mundo. Si no me equivoco, a cada 4 segundos va a morir una persona por tabaquismo en el mundo. Entonces, es eso. Bueno, ese fue el primer programa del día de hoy. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con el próximo programa, en que vamos a estar algunos de los que ya estamos aquí conversando sobre los fondos concursables del scholarship de CASAA. Francisco nos va a comentar sobre el proyecto que sale de ahí y se está aplicando en Colombia. Y Jeffrey y Claudio también nos van a comentar algunas cosas importantes, pero lo más importante, tú, el que está viendo esto, sea quien está viendo esto, tú tienes la opción de optar por estos recursos y poder trabajar en pro del vapeo y contar con el dinero necesario para poder llevar a cabo estudios, campañas. Ya les vamos a contar un poco más de esto y esperamos que Latinoamérica realmente se motiven en participar, porque de verdad ese tipo de cosas pueden hacer la gran diferencia. Un saludo y nos vemos dentro de unos minutos. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos dándole aguante, pero tengo una mala noticia. Hoy moriremos todos los vapeadores, si es que no se regula como corresponde. Nos quieren pasar la ley del vapeo a la ley del tabaco, lo que no ayudaría a la gente que quiere salir del tabaquismo. El vapeo salva vidas. Ayúdennos, Comisión de Salud, por favor, voten con información fidedigna. Vapear no es fumar. Hola, soy vapeador hace más de 10 años. El vaporizador me ha cambiado la vida, así que estoy absolutamente agradecido de los grupos de vapeo que están defendiendo esta causa. Hoy día es muy importante que nos unamos como grupo para poder hacer un cambio en nuestro país por una alternativa mucho más innovadora, mucho más moderna. El cigarro electrónico ha salvado vidas. Hay gente que es fumadora y hoy en día es víctima, así que estamos tremendamente agradecidos. Esto es un tremendo logro y sigamos el hashtag vapear no es fumar. Gracias. Hola, también soy vapero hace 5 años promedio. El vapeo me cambió la vida, ya que he podido ejercitarme mejor, recuperé la actividad física. Lo que dicen las noticias a veces es falso, así que no crean todo lo que ven. Y a promover el vapeo con el hashtag vapear no es fumar y vamos que vamos a ganar. Estamos acá para defender el vapeo, sin duda es la mejor alternativa para dejar de fumar. Ni los parches de nicotina, ni los chicles con nicotina, nada de eso funciona, ni con hipnosis, nada. La única solución para salvar a todos los chilenos, a todos los vaperos, es los dispositivos. Ya es la única alternativa para dejar de fumar. Más nada, no existe más nada, solo eso. Estoy acá porque yo trabajo en una tienda de vapeo hace ya 5 años. Gracias a eso dejé de fumar, fumaba cajetilla diaria o más. Y nada, o sea, encuentro que es una locura prohibir o legislar mal acerca del vapeo. Yo soy francesa, allá hace años que ya está todo claro, que todo funciona bien, las tiendas pueden trabajar tranquilas, hay productos de buena calidad.
Y aquí, lamentablemente, al legislar mal, van a forzar a la persona a irse hacia el mercado negro, y sabemos que son de líquidos de pésima calidad, todo lo que es chino y todo, que, bueno, nosotros que sabemos de vapeo sabemos que todos estos productos son de pésima calidad y nos quieren poner todo en un mismo saco, y no. Y recuerden que vapear no es fumar. Bueno, yo era fumadora antes, fumaba más de una cajetilla diaria, y a veces con el estrés que tenemos todos, fumaba un poco más con el tema del estudio y todo lo demás. Hace como 5 o 6 años que dejé de fumar gracias al descubrimiento del cigarro electrónico. Soy bióloga, entonces entiendo un poco el tema, sé que la base está en buscar productos de calidad, y fumar, vapear no es fumar como estamos repitiendo acá, y creo que es súper importante darle la opción a la gente que no quiere envenenarse con el alquitrán y todo lo que trae el cigarrillo, darle la opción de poder vapear y escoger realmente un producto bueno. Estamos de vuelta en este 30 de mayo, Día Internacional del Vapeo, donde celebramos de alguna manera haber podido dejar de fumar, y donde esperamos poder celebrar que muchos fumadores sigan cambiando su vida, a salvar su vida, modificando el hábito. Y lo que vamos a hablar ahora, algo bastante importante y muy, muy importante, especialmente para Latinoamérica, son estos fondos concursables llamados Scholarship de CASAA, que es una fundación internacional que entrega ciertos dineros para llevar a cabo proyectos, diferentes tipos de proyectos que ayuden a incentivar la reducción de daños por tabaquismo en los diferentes países del mundo. Estos fondos concursables existen hace mucho tiempo, se entregan de manera anual. Yo voy a hacer una pequeña introducción para que la gente que nos está viendo entienda. Después a ti, Jeffrey, te voy a pedir que expliques un poco más sobre el tema. Después nos vamos a ir directamente con Claudio, que se tiene que ir pronto, para que él nos pueda contar cuál ha sido su experiencia en el Scholarship, y después volvemos contigo y con Francisco para que ustedes cuenten su experiencia y cómo ha funcionado este proceso. El Scholarship tiene 3 niveles, existen 3 niveles de Scholarship. El nivel 1 entrega a cada persona un fondo de $28,000. Eso, ¿qué dije mal? 25. El primero son 12,000, el segundo son 20. Perdón, toda la razón. 12,000 el primer nivel, mira que soy pavo. $12,000 el primer nivel, estamos hablando en plata chilena, 10, 12 millones de pesos. El segundo nivel del Scholarship, que también es por un año, son $28,000, es decir, 25, 28 millones de pesos, dependiendo a cuánto está el dólar. Y el tercer nivel es un proyecto a 2 años, y ese ya es un monto, bueno, los otros también son importantes, pero el tercer nivel ya suena wow, que son $75,000 para ser utilizado en un proceso de 2 años. Cuéntanos tú, Jeffrey, un poco quiénes pueden optar y qué tipos de proyectos se pueden presentar a este... Voy a hacer un solo comentario. Esta institución es una institución con sede en Inglaterra, por lo tanto, por lo menos debes poder escribir o más o menos entender el inglés. No se preocupen aquellos que tengan problemas con el idioma. Espero que Claudio vuelva y eso no haya sido que se fue. Ahí volvió. Porque dentro de Latinoamérica hay gente que los puede ayudar a llevar a cabo sus proyectos. Yo, de hecho, quien esté interesado, por favor, contáctese conmigo. Se puede contactar a través de sCOPe, a través de Vapearnos Fumar. La idea es que este año la mayor cantidad de países posibles y personas posibles de Latinoamérica accedan a estos proyectos
y accedan a estos fondos para poder llevar a cabo estos proyectos. Así que Jeffrey, por favor, cuéntanos una pequeña introducción, después vamos con Claudio para que él cuente cuál ha sido su experiencia y después volvemos y si quieres vamos en más detalle sobre los tipos de proyectos y de qué manera las personas pueden acceder a ellos. Bueno, los proyectos de KAC, Knowledge, Action and Change, como estaba diciendo Ignacio, que es una organización radicada en Reino Unido, también con oficina en Polonia. Es una organización que de hecho ha sido la encargada de realizar por 10 años el Foro Global sobre la Nicotina. Es una organización que vela mucho por el desarrollo comunicacional acerca de estos productos de reducción de daños y es encabezada por Gary Stimson y Patty Costel. En el caso de Gary Stimson, con más de 40 años de estar peleando por la reducción de daños, no solo por tabaquismo, sino en otras sustancias, al igual Paddy Coastal, y antes Kevin Malloy era el encargado o el director de lo que eran las scholarships, de las becas. Lastimosamente, Kevin Malloy falleció hace 2 años, dejando un hueco bastante fuerte, que era una persona que era importantísima dentro de la organización, además de que él luchó activamente por la reducción de daños en otras sustancias, habiendo estado en la cárcel primeramente y después siendo, bueno, un estandarte de lo que era la reducción de daños en drogas, pasó también a lo que era la reducción de daños por tabaquismo, lo cual lo hizo extremadamente importante. Actualmente hay otras personas desempeñando la labor de Kevin Malloy, como es el caso de John Derricott, de Chem, y de otras personas que están involucradas dentro del scholarship. También Jessica Harding, la cual está muy encargada también de lo que es el Foro Global sobre la Nicotina. Estamos hablando de personas que están súper empapadas de lo que es la reducción de daños, no solo en tabaquismo, sino también en otras sustancias, y por cual andan tratando de llevar hacia adelante la conversación para que se discuta estos productos y el beneficio para la salud pública que pueden tener. El Foro Global sobre la Nicotina es un foro donde se reúnen investigadores, se reúnen profesionales médicos, se reúnen activistas, dándole un espacio muy importante a los activistas que no tenemos en muchísimos foros. Generalmente los foros están muy segmentados a lo que es investigación médica y profesionales de la salud, y se habla, a veces carecen un poco de la presencia de activistas, pese a que nosotros somos el enlace entre lo que son los médicos y los reguladores. Nosotros somos el enlace que unimos a esas dos esferas, que es muy importante porque la investigación médica y la investigación científica tiene que llegar a los reguladores y no llega mágicamente, y no llega muchas veces porque los reguladores quieran accesar esa información, sino es porque alguien se los pone enfrente, que es donde los activistas y los que defendemos estas causas tenemos vital importancia. Hacia mismo KAC pone a la disposición de las personas que estén dentro de la reducción de daños, que quieran hacer un impacto profundo en lo que es la salud pública a través de estas medidas que no solo son efectivas para el tabaquismo, sino la reducción de daños ha tenido un éxito gigantesco en lo que son HIV, SIDA, salud sexual, uso de drogas ilícitas, entre otras cosas. Entonces, KAC pone estas becas que están dedicadas a personas que quieran hacer este impacto a través de proyectos de comunicación, proyectos de investigación e incluso la formación de organizaciones que puedan ayudar a lo que es la reducción de daños a nivel mundial. Entonces, puedes hacer desde producciones audiovisuales hasta investigaciones clínicas, si está dentro de tus habilidades o dentro de tus límites, para que puedan llevar hacia adelante lo que es la reducción de daños. Eso es muy importante lo que dice Jeff. Echen a volar su mente. No hay ningún proyecto que no pueda aplicar a estos fondos concursables. Como dice Jeff, se han hecho producciones audiovisuales, documentales, se han hecho libros, se han hecho estudios, se han hecho encuestas. No necesariamente tiene que ser un estudio médico, pueden ser estudios de data, si tú eres un profesional que trabaja en estadísticas o trabaja en encuestas, también puedes enfocar tus capacidades en algo que pueda servir en la reducción de daño. En Latinoamérica tenemos muy poca data,
así que serían muy bienvenidos proyectos que tengan que ver con recopilación de data. Pensarán ustedes cuál es la que le parece a ustedes relevante e importante poder llevar a cabo, algún proyecto audiovisual, alguna campaña, algo como lo que nos va a comentar Francisco, que es un scholarship, es como una academia para nuevos usuarios. Echen su mente a volar, a presentar el proyecto que quieran. No les podemos asegurar que ese proyecto vaya a ser aceptado, pero sí que ese proyecto presente una metodología. No puede ser simplemente yo quiero hacer una campaña y punto, sino que eso tiene que venir bien estructurado y presentado en un proyecto. Vamos a pasar con Claudio, quien lamentablemente nos tiene que dejar por un tema de tiempo, pero que ha estado en el scholarship, ha participado en el scholarship. De hecho, Claudio en este momento ya está trabajando en su tercer nivel de scholarship. ¿Es tu tercer consecutivo o no, Claudio? Sí, sí. Con, bueno, digamos el primer 2018, luego 21, creo. Pandemia me dejó con problemas de calendario. Sí, 21 y ahora 23, sí, es tercero. Ah, importante. No se puede optar al tercer nivel de una sola vez. O sea, hay que pasar por el primer nivel para optar al segundo, y del segundo uno puede optar al tercero. Y recuerden que esto es con proyectos de todas partes del mundo. Llegan proyectos de África, llegan proyectos de Europa, llegan proyectos de Estados Unidos, llegan proyectos de Australia, llegan proyectos de Latinoamérica, pero las posibilidades de Latinoamérica yo me atrevería a decir que son un poco más altas este año porque hay un interés en levantar a la región. No ha habido una gran participación desde Latinoamérica y insisto, aquellas personas que estén interesadas en participar de estos fondos concursables, pónganse en contacto conmigo, pónganse en contacto con Jeffrey, pónganse en contacto con Claudio o con Francisco, quienes me lo van a enviar igual a mí, van a terminar hablando igual conmigo, pero los invitamos a participar y a trabajar en sus ideas. Cuéntanos, Claudio, ¿cómo fue tu experiencia desde un principio? Pues creo que ustedes han explicado muy bien lo que es el scholarship. De pronto, lo primero que puedo decir es que este fantástico programa promovido por CASAA es una oportunidad increíble y única para el aprendizaje, para el desarrollo personal y también, como habías dicho, cualquiera puede presentar, o sea, la integración de conocimientos con el campo de la reducción de daños es infinita, o sea, no es solamente para profesionales de la salud, investigadores profesionales o cosas así. Como muchos aquí, creo que todos nosotros, yo, por ejemplo, luché muchos años por dejar de fumar hasta que descubrí el vapeo, que resultó ser la herramienta sorprendente y placentera que es para dejar los cigarrillos, ¿no? Pero fue realmente a partir de mi participación en las becas de CAC que el paradigma de la reducción de daños por tabaquismo se ha convertido en una parte crucial de mi vida, tanto a nivel personal como profesional. Como testimonio, puedo decir que este programa de becas fue fundamental, no solamente al proporcionar conocimientos necesarios para promover la reducción de daños a través del periodismo, por ejemplo, sino para ayudarme efectivamente a encontrar mi vocación, o sea, mi camino en el amplio abanico que es el campo del activismo. Con ello quiero decir que las becas brindan una valiosa oportunidad, no solo para que investigadores o defensores de la salud y profesionales de esas áreas afines de cualquier parte del mundo se sumerjan en el estudio y puedan desarrollar sus proyectos, sino que sobre todo es una valiosa oportunidad para que los propios consumidores o cualquier persona de cualquier área
que quiera adentrarse y profundizar ese campo. Quiero decir que puedan acercarse, educarse y desarrollar proyectos específicos, ¿no? Con respecto a eso y lo que dice Claudio, algo que hemos estado mencionando, que es el GFN, que es uno de los foros más importantes a nivel mundial con respecto a la reducción de daños por nicotina. A mi parecer el segundo más importante o el tercero, después del Summit de Inglaterra, probablemente el Summit de Estados Unidos. Yo creo que vendría el GFN luego de eso. En el GFN, como bien explicaban, hay mucha ciencia, van los científicos más importantes del mundo, pero también es un lugar de reunión de gente de muchos países. Han participado gente de 70 países, 300, 500 personas, dependiendo del año. Y las personas que logran ganar un fondo concursable, uno de los beneficios que tienen es que son invitados al GFN, con todo pagado. O sea, aparte de los fondos que van a recibir para poder llevar a cabo sus proyectos en sus países, además reciben esta invitación con viaje incluido, con todas las costas que tengan que existir, con apoyo para conseguir las visas a los países que necesitan visas para venir a Polonia. Y eso también es una oportunidad como persona que te hace crecer muchísimo. Además de eso, todas las personas que están que toman uno de estos fondos concursables, participan de una academia donde reciben información, donde reciben importante información, donde todos pueden aprender. Jeff podrá comentarlo, todos me han escuchado decirlo 1.000.000 de veces. No hay nadie que sepa más que Jeff de vapeo en el mundo. En el mundo. Así de corto. O sea, solo Google, quizás. ¿Ah? Solamente Google, quizás. Quizás. Y Google a veces se equivoca porque hay mucha información bloombergiana. Jeff no. O sea, el único que podría competirle a Jeff vendría a ser Clickbait, creo yo, pero ese es el nivel de Jeff. Y Jeff ha dicho que en la academia él aprendió. O sea, si Jeff aprendió, tú vas a aprender un montón. No hay forma de... ¿Se quiere silenciar? No, al revés. Le voy a decir que la academia es algo muy bonito. Es te da una formación muy interesante porque hay muchas personas que llegan tal vez dudosas de la reducción de daños o que tienen conceptos que todavía no han digerido completamente, y la academia te da un acompañamiento, enseña exactamente lo que es valores siempre importantes dentro de la reducción de daños y definiciones que en realidad marcan una gran diferencia el conocerlos. Asimismo, estás en constantes conferencias que ellos preparan solo para los estudiantes de la academia o los que están llevando las becas, que son súper interesantes. Estamos hablando de charlas directas, por ejemplo, con Ethan Nademan, que es el hombre responsable de la regulación de la marihuana en Estados Unidos, según la revista Rolling Stones, y personas de altísimo nivel que solo hablar con ellos, despierta un montón de cosas en uno, que uno aprende tanto de toda la experiencia que han tenido. Asimismo, cuando uno está desarrollando el proyecto, tienes una mentoría de una persona que te está acompañando en el desarrollo de ese proyecto para ayudarte a través de la experiencia de ellos o de las capacidades y habilidades que tenga esa persona, lo cual es súper importante para poder llegar a hacer un proyecto exitoso y llegar todavía a comprender muchísimo más de lo que es la reducción de daños. Bueno, lo que dice Jeff es importante. Otro de los beneficios, que es esto del mentoring, que te ponen un mentor, un maestro que camina contigo el proceso de tu proyecto, y ese mentor es alguien realmente de nivel, son las personas más importantes del mundo en este campo, en diferentes áreas del campo, y es otro de los grandes beneficios que la gente que accede a estos scholarships va a tener. Por lo tanto, y resumiendo, quien gane este proyecto, primero recibe los fondos para poder llevar a cabo su proyecto, tiene la opción de seguir avanzando en este proceso al segundo y al tercer nivel, y además de eso, viaja al GFN, todo pagado,
Además, yo que vivo en Polonia, les puedo decir, vale la pena ya solo venir a Polonia, vale la pena. Ustedes han estado en Polonia, han estado en el GFN, saben que no exagero en decir que realmente vale la pena y es algo que cambia la vida. Algo importante, el GFN es, como decía, un seminario muy importante. Hoy día en esta programación, al final de la programación, vamos a transmitir una entrevista o dos hechas el año pasado. Una de ellas es a Gary Stimson, que es la persona que comentaba Jeff, y otra va a ser un importante científico. La entrevista está en inglés, está subtitulada. Pido perdón por adelantado por mi inglés, hago lo que puedo para poder transmitirles la información, pero eso también les va a dar una idea de qué es el GFN, cómo funciona y qué tan importante es. No sé si tienes algo más que agregar, Claudio, con respecto a esto para poder liberarte. Pues no, yo quería decir que es muy importante que más personas de América Latina, sobre todo, participen en este programa, ¿no? Que este programa de becas no solamente va a entregar para ti la capacidad de desarrollar un proyecto, sino que además vas a recibir una base de conocimiento, te va a permitir tener conocimiento del contexto necesario para que tú conviertas en un defensor de la reducción de daños y vas a poder tener la oportunidad de establecer conexiones con otros profesionales y defensores de reducción de daños de todo el mundo. O sea, esta beca es un catalizador de crecimiento personal y profesional en este campo, y que la próxima ventana abre el 1 de septiembre, Ignacio, ¿verdad? ¿No? 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, creo. ¿Cierto? No estoy 100% seguro que habla el 1 de septiembre, porque el 1 de septiembre parten los scholarships de este año, así que asumo que no parte en septiembre, ahí parte Y los movieron, tenés razón, movieron los scholarships, fueron movidos, entonces yo creo que en noviembre más bien empieza la recepción de requests, de peticiones. Bueno, Sí. entonces dejamos esto en abierto y que la gente busque la creo información. creo que es desde noviembre a enero. Sí, pero la como recepción de estamos en proyectos. como estamos en el CREO, por favor que la gente busque la información. El sitio web es thrsp.org. .net. 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 .net, ok, perdón. Entonces, solamente es que la gente se apunte, escriba y submeta proyectos. En todo caso, no solamente a través de la página web, les insistimos, se pueden poner en contacto. Nosotros no somos gente que esté oculta, que esté difícil de contactar. Insisto, pueden contactar a través del canal de Vapear No Fumar, a través de las asociaciones. Pidan mi información para poder comunicarse conmigo, yo se las voy a entregar. Otra cosa importante de estos scholarships es que se entiende que su tiempo también tiene un valor. Por lo tanto, parte de ese scholarship sí puede estar de alguna manera utilizado en su tiempo. Es decir, un pago a ustedes por su trabajo. Esto no es que vayan a recibir los $12,000 y que los $12,000 tienen que ocuparse todos de manera material en el proyecto. Se entiende que la gente de algo tiene que vivir y esas son horas de trabajo que ustedes van a aplicar en poder avanzar en el scholarship. Solo lo digo para aquellos que digan yo no tengo tiempo o chuta, ¿qué hago yo para seguir viviendo si voy a dedicarme a hacer un proyecto? Está considerado dentro de las cosas que ustedes puedan tener un pago personal por el tiempo utilizado. Así que la invitación está extremadamente abierta. Y eso, si quieres, Claudio, puedes salir y seguimos con Jeff y Francisco hablando del tema. Vale, muchas gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar. Y a pesar de que estamos grabando el día antes, feliz día mañana. O feliz día hoy para los que nos están viendo. Feliz día hoy para mañana. Feliz día del vapeo. Un fuerte abrazo, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Hasta ahora. Que estén muy bien. Chao.
Bueno, ahí se nos fue Claudito, seguimos con Pancho. Pancho, ahora sí, perdona que te hayamos tenido tanto rato ahí, pero no sabíamos con cuánto rato íbamos a tener a Claudio. Tú has participado del scholarship, creo que estás en el segundo nivel del scholarship actualmente, ¿no? No, solamente participé del primer nivel. Ah. El año pasado no alcancé a aplicar para el segundo nivel, pero escuchando un poco la conversación de ustedes, aparte, obviamente es una escuela de formación muy importante, o sea, en eso coincidimos todos, es un espacio donde se aprende mucho realmente. Y no solamente en términos, digamos, del activismo, sino también como de manera personal, por decirlo de alguna manera, porque es entender que hay otras rutas precisamente que la reducción de riesgos y daños, que es el bastión precisamente que CASAA es una política que debe ser promovida y genera esa conciencia. Los scholarships, yo creo que, y lo mencionaba Claudio, digamos, le transforman precisamente la vida a esos scholarships. Pero aparte de toda esa información, de los recursos, de la posibilidad de trabajar en ello, yo creo que también se crea una muy buena red de contactos. Uno conoce gente maravillosa en todo el proceso, la gente que dice todos son una maravilla, todos son muy prestos a colaborar, a trabajar, a acompañarnos en el proceso, pero también son, digamos, se establecen muy buenas amistades, amigos, se establecen redes de trabajo. De alguna manera, un poco ARDT viene también un poco de ese legado también de no solamente buscarnos entre nosotros, sino también de poder vincularnos allá. Por ejemplo, Claudio es resultado del primer scholarship y la vinculación de Brasil precisamente a lo que iba a hacer más adelante ARDT. Entonces yo creo que es un espacio muy, muy fructífero, que hay que aprovechar no solamente por los recursos, que obviamente un proyecto requiere recursos y que, como lo mencionaba Ignacio, uno puede asumir una parte de ese dinero que le aportan uno para el tiempo que uno trabaja para ello, sino también es el conocimiento, la red de contactos, las personas, de ampliar, digamos, un poco más ese espectro, y creo que es un espacio muy nutritivo espiritualmente, cognitivamente. Entonces es invitarlos un poco también a todos a que crezcan, a que amplíen su círculo de contactos. Si les interesa todo esto de la reducción de los riesgos y daños del tabaquismo, es el espacio perfecto. Si se sienten, tienen un espíritu activistas como lo tenemos nosotros aquí, es un espacio que obviamente también los va a impulsar para que puedan hacer eso. Es una experiencia muy buena. Yo participé en el primero. La propuesta que yo presenté fue para realmente eran dos cosas al tiempo, y era uno, una academia de reducción de riesgos y daños que está en línea, que está abierta para todo el mundo. Eso fue en el 2021, si no estoy mal, que del 2022 se entregó el resultado, que es un espacio precisamente para que las personas que están interesadas en empezar a explorar este mundo de la reducción de los riesgos y daños, de los derechos humanos, de entender cómo son y cómo funcionan los productos de administración de nicotina de bajo riesgo, es un espacio precisamente para formarse. La dirección es thracademy.org, se me olvidó, no sé si es .net o .org, pero después ya ahorita se los confirmo que ya me confundió Claudio con el .net y el .org, entonces ahorita les confirmo. Pero ese fue, digamos, una primera parte del proyecto, y la segunda parte del proyecto fue hacer un repositorio de estudios traducidos al español dentro de la página de RDT, porque pues lamentablemente para los que no somos tan buenos con el inglés, pues un repositorio con estudios en español pues es de mucha ayuda, precisamente cuando uno quiere buscar argumentos científicos de defender la reducción de riesgos y daños y los dispositivos de administración de menor riesgo. Entonces ese fue mi proyecto, estuve acompañado, John estuvo durante ese proceso acompañándome, y fue realmente muy importante. Chim también estuvo muy presente durante todo el proceso. Entonces yo creo que son personas maravillosas y que siempre van a estar prestos a ayudar y a colaborar en lo que uno necesite. Solo para tirarle un par de flores, John Derricott es la persona que habla Francisco, que está a cargo de los scholarships hasta este año, es el principal jefe de los scholarships, y Chim, que lamentablemente nunca me he podido aprender el apellido,
no tendría que No, es que buscarlo cuando esté hablando nada más de nada más el solo nombre es complicado, el nombre completo. De hecho, Chim es la forma fácil de decirle. Chim es de África, de Malawi. Malawi. Una tremenda persona, solo podría decir cosas buenas de Chim, y él va a estar a cargo desde el próximo año. John Derricott se retira este año y el gran jefe va a terminar siendo Chim. Así que es una persona muy afable, muy buena onda, muy abierto y sabe muchísimo, muchísimo. No tanto como Jeff, pero sabe muchísimo. Eso, no sé si tenemos que agregar algo más sobre los scholarships. Aparte de nuevo, hacerle la invitación. Un pequeño detalle, no porque yo crea que haya estado mal dicho, sino porque alguien podría malentenderlo. Esto no es netamente para activistas, no es netamente para científicos, no es netamente para nadie. Tú que estás viendo esto, puedes aplicar un scholarship. ¿Tienes dudas? ¿Tienes una idea? Contáctate con nosotros, te vamos a ayudar a guiar y a llevar de la mejor manera posible tu proyecto. Si no le pegas mucho al inglés, yo me ofrezco, después se van a reír, van a decir, mira, como habla, escribo mejor que como hablo, para que después cuando vean la entrevista no se preocupen. Y en el caso de Latinoamérica no es tan importante el tema del idioma, sí es importante que por lo menos lo puedan leer, lo puedan entender para poder llevar a cabo los procesos de postulación, porque en Latinoamérica obviamente los proyectos van a ser llevados a cabo en español. Quizás vamos a tener que poner un poco más de esfuerzo ahí en poder generar un proyecto en inglés que sea comprensible, pero ahí van a tener mi apoyo cuando lo necesiten. Algo que nos falta agregar sobre el GFN o sobre el scholarship. Bueno, se viene el GFN pronto. Se viene el GFN ahora en junio, perdón. Justo estábamos ahí, ni yo ni Jeff nos acordábamos exactamente la fecha, lo que para mí es una vergüenza, pero es por ahí por el 20. 21 empieza. 21, 22. 25. No, 21, 25. Acuérdense que este GFN es extra largo. O los workshops. Sí. O los workshops, sí. Bueno, y ahí van a llegar todos los scholarships de este año. Yo he tenido el placer de conocer algunos. Se viene entretenido. Gente nueva, gente interesante. Solo, voy a ir a la rápida, solo de los que me acuerdo que he conocido de este año: Australia, Malawi, Nigeria, Romania, dije Australia, creo que ya lo dije, lo repetí, Estados Unidos, Colombia, México, bueno, Jeffrey, Costa Rica, Claudio, Brasil. Realmente es muy amplio. Bulgaria, hay de todas partes, todas partes. Camerún, eso. Y este año hay 1, 2, 3, 4, 5 scholarships de Latinoamérica. 5. Brasil, Colombia, México, Costa Rica. ¿Y quién me falta? De Colombia dos son de dos. Colombia. De Colombia son dos. De Colombia son dos. Así que eso, invitadísimos a participar del scholarship, invitadísimos a vivir esta experiencia, invitadísimos a poner de su parte para seguir esta lucha pro la reducción de daños, pro vapeo. En el caso de Latinoamérica, pro vapeo nomás. En el resto del mundo hay proyectos de snus, proyectos de nicotine pouches, proyectos de productos que yo no sabía ni que existían. Hay una cosa muy rara por allá por CASAA, son unas pelotas que son creadas de tabaco, ni siquiera entendí muy bien qué es lo que eran. La verdad no se me apetecían en todo caso, no se veían muy agradables, pero otra forma de reducción de daños que otras culturas tienen. Jeff se nos quedó pegado. Pancho, no sé si tienes algo más que agregar.
No, pues reiterar la invitación a participar de el programa de Scholarship de CASAA. Es una muy buena oportunidad. Creo que ya han escuchado todos los beneficios que trae consigo el hecho de formular un proyecto. Como lo decía Ignacio, es un espacio muy importante para desarrollar ideas. Muchas veces algunos usuarios, por ejemplo, desde las asociaciones escuchamos que tienen ideas para hacer ciertas cosas, y creo que CASAA puede ser, digamos, esa oportunidad para llevar a cabo precisamente esos proyectos. Como lo mencionaba Ignacio, pues estamos prestos a ayudarlos en el momento en que ustedes decidan tomar el paso, en acompañarnos en todo este proceso y aprovechar que eso es una oportunidad que no se presenta con mucha frecuencia y realmente es un espacio de aprendizaje personal, intelectual, en todos los ámbitos que creo que vale la pena. Muy bien lo que tú dijiste, hay gente que tiene proyectos ahí estancados en su cabeza, escribir un libro, hacer una campaña, generar una asociación, hacer un sitio web. Echen a volar su mente, participen, busquen la forma está fácil, por lo menos tienen la oportunidad de postular de manera simple, volvemos a decirles, con el apoyo de nosotros, para llevar el proceso a cabo y que todo termine muy bien para aquellas personas que hoy día se están muriendo y ustedes van a poder haber aportado a salvar la vida de personas a través de la reducción de daño. Un abrazo grande. No sé, Jeff, si quieres decir algo, igual nos vemos en el próximo programa, así que si se te queda algo después de la pausa podemos recerrar. Gracias, Francisco, por habernos acompañado, y tú vuelves después del programa de Jeff. Por mientras, llámate al mono, cuéntale cómo va la cosa. Yo supongo que con Jeff y Juanjito en el próximo programa nos deberíamos tomar unos 30 minutos, no se me ocurre que nos vayamos a tomar más, así que por mientras tú puedes llamar al monito y decirle que ya dentro de una media hora estaríamos partiendo, media hora, 40 minutos. Ponle 40, 50 para que el mono después no se nos enoje por si Juanjito no llegara automáticamente para la grabación del próximo programa. Y como les comentaba, el programa que sigue vamos a tener con nosotros a Juan José Sirión de México, otra persona que también ha participado en los scholarships, pero no viene a hablar de eso, nos viene a hablar de un nuevo estudio de Ricardo Polosa, uno de los científicos más importantes en lo que tiene que ver con estudios relacionados al uso de cigarrillos electrónicos, gran catedrático, también un muy buen expositor, ha estado exponiendo en innumerables seminarios en el mundo. Me tocó compartir con él hace poco en Málaga unas presentaciones con una data que realmente tapan la boca de cualquier anti. Un gran médico, ¿cierto? Para no meter la plata. Profesor, perdón. Para los que no entienden, a mí una vez me retaron por no saber, le dije doctor a un profesor, y en realidad profesor es como más bacán que doctor desde el punto de vista académico. Profesor no se estudia, te nombran. Es como decirle licenciado a un doctorado. Entonces, claro, profesor Ricardo Polosa. Así que volvemos en unos minutos y el mono se quiso tirar un spoiler previo. Todavía no te toca, monito, pero aprovecha a saludar a la gente, está en cámara. Justo estábamos diciéndole a Pancho que te llamara porque el programa contigo va a partir como en media hora, mono. Media hora, 40 minutos, tenemos que grabar Juanjito ahora. Estas son las cosas mágicas de la TV. ¿Nos escuchan, mono? Sí, ¿vosotros a mí? Sí. Yo te escucho perfecto, sí. Pero vamos, estamos al aire por si acá. Ok. Tenemos que grabar el programa con Juanjito, justo estaba contando de qué es lo que íbamos a conversar con él, y terminado ese programa, yo le aviso a Pancho te avisa a ti, y conectamos para grabar y que tú nos cuentes cómo están las cosas en España y arregla la luz porque te ves un poquitito oscuro. Es que estoy en el pueblo, así que tengo muy mala luz y muy mal todo, no puedo hacer nada. Me parece, está bien. Nos vemos en un ratito, monito.
Justo Ok. estábamos haciendo el corte, pero quédate porque en el corte podemos conversar unos segundos, pero para no tener ahí a la gente en la conversación interna, nos despedimos de este programa y en minutos volvemos con Juan José Sirión para conversar sobre este nuevo estudio de Polosa que anda buscando unicornios. Ah, los dejé metidos. ¿Qué será un unicornio? Pero eso es un estudio sobre los unicornios. Ya volvemos pronto en esta transmisión especial del Día Internacional del Vapeo. Nos vemos. Bright lights, good vibes, let's make a move. Be free, live it up, just me and you. Say yes, take a chance, just one more night. You know it's feeling right. Don't wanna shake it out. Ooh, shake it out. Ooh, shake it out. Shake it out. Shake it out. Estamos de vuelta en este Día Internacional del Vapeo, 30 de mayo, el día que nos une, nos reúne, nos junta, nos llama a seguir luchando por los derechos de los usuarios, por los derechos de aquellos que todavía fuman y podrían cambiar su vida pasándose a productos de menor riesgo, como el vapeo, como los nicotine pouches, como el snus. Y para este programa tenemos invitado a Juan José Sirión Lee, un amigo de Vapearnos Fumar, lo hemos tenido harto acá, para quienes no lo conocen, y así como súper a la rápida, presidente de una de las asociaciones de México, Chile y el mundo, estoy clarito. México y el mundo vapea. ¿No? México y el mundo vapeando, sí, así es. México y el mundo vapeando. Además, gran abogado, gestor de la mayoría de los amparos que han protegido a tiendas y a usuarios en México frente a la debacle que se presenta en ese país gracias a los amiguitos de Bloomberg, con el gentil auspicio de Bloomberg. Tenemos ahí a López-Gatell, al lindo presidente, y a otros personajes haciendo la vida de Juanjito muy difícil, pero hoy día Juanjito no viene a hablar de México, viene a hablar del mundo. Y está con nosotros nuevamente Jeffrey Zamora. Jeffrey es el jefe del proyecto del jefe de proyecto, bueno, el jefe es el profesor Ricardo Polosa, pero Jeffrey es el encargado del proyecto a nivel global, y Juanjito, o Juan José, es el embajador en Latinoamérica para este proyecto. Este proyecto se llama Veritas. Yo simplemente voy a hacer la pequeña introducción, la más simple, la más fácil. Este proyecto se llama Veritas y es un estudio sobre los unicornios. ¡Wow! Esto sí que es raro. Ahora sí que se volvieron locos estos vaperos. Jeff, cuéntanos un poco, a una breve introducción de quién es el profesor Polosa. Cuéntanos un poco de algunos de los estudios que ha hecho y además explícale a la gente que nos está escuchando qué es esto de un estudio sobre los unicornios, que no tiene nada que ver con el unicornio azul que se le perdió a Silvio Rodríguez. Estos son unos unicornios que andamos buscando a nivel mundial. Dale nomás, Jeff. Y lo de Silvio Rodríguez aparentemente era el jeans, era el pantalón, el unicornio. Pero eso es otra conversación, pero bueno. Ricardo Polosa es uno de los investigadores más reconocidos a nivel mundial sobre lo que son productos de reducción de daños. De hecho, es uno de los que es más referenciado en estudios o con más citas en otros estudios. Es uno de los más citados junto con Constantinos Farsalinos. Son de los que son más citados a nivel mundial en cuanto a lo que han encontrado, sus conclusiones de los estudios. Ricardo Polosa, para hablar de algunos de esos estudios muy importantes, tiene un estudio
que prueba una reversión de daños, lo cual es una cosa asombrosa, de personas que padecen o que viven con EPOC. Y cuando cambian de fumar a vapear, porque hay unas personas que a pesar de que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a pesar de que tienen esta enfermedad, continúan fumando. Entonces el doctor Polosa, el profesor Polosa, lo que hizo fue estudiar los efectos que tiene cuando se cambian al uso de sistemas de reducción de daños como los cigarros electrónicos, y probó una reducción y una reversión de los daños ocasionados por el EPOC. Asimismo, es que son una cantidad magnánima de estudios lo que ha publicado el profesor Polosa. Tiene muchos estudios sobre productos de tabaco calentado, sobre nicotine pouches, sobre snus. Además tiene un estudio que es la antesala de este proyecto que estamos llevando en el piloto, que es una seguidilla de 3.5 años en un cohort reducido de personas que no fumaron antes y empezaron a vapear, lo cual es lo que estaba diciendo Ignacio, que el doctor Charles Gardner puso el nombre o el apelativo de unicornios porque es muy raro. Estas personas que no empezaron a vapear habiendo fumado antes, es un porcentaje de la población que vapea muy pequeño. Estamos hablando de que dependiendo del país va de 1 a 3% de la totalidad de personas que vapean. Entonces encontrarlos es realmente dificultoso. En este estudio Veritas tenemos 6 embajadores. Uno es Juanjito, que les va a hablar un poco acerca también de lo que se está haciendo en Latinoamérica, pero está en varias regiones del mundo. Tenemos en Europa occidental, en Europa del oeste, Europa del este, tenemos en Asia, tenemos en Sudáfrica, entonces tenemos en Latinoamérica. Tenemos 6 regiones que estamos abarcando a través del estudio para tratar de encontrar un cohorte suficientemente numeroso de personas para poder llevar el piloto de este estudio. Y tal vez Juanjito ahí te puede explicar un poquito más acerca de las labores que estamos haciendo. Dale, Juanjito, cuéntanos sobre este proyecto, cuéntanos cuál es tu función en este proyecto y después, bueno, partamos con eso. Sí, bueno, lo primero que valdría la pena precisar es que es un estudio de cohorte, porque luego se oye así como, ¿qué es eso, no? La idea de un estudio de cohorte es hacer una comparación entre 2 poblaciones, una que está expuesta a algo y la otra que no lo está, para comparar los daños de una enfermedad, o se utiliza mucho en cuestiones que tienen que ver con el tabaquismo. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de encontrar a esas personas que utilizan vaporizadores y que no hayan fumado previamente, con el objeto de ver cuál es el daño real que causa el vaporizador cuando no está utilizado posteriormente a haber fumado. Contrario a lo que los ANTS dicen, son muy pocas las personas... Perdona, Jeff, silénciate por favor, que de nuevo está haciendo ruido tu aire acondicionado. Gracias. Gracias. Contrario a lo que los ANTS dicen, la cantidad de personas que vapean sin haber fumado antes son muy pocas, ¿no? Ya Jeff nos dijo más o menos en qué porcentaje está. Y esta problemática de encontrar a estos sujetos para un estudio, pues es grande precisamente porque pues hay muy pocos, ¿no? Entonces, mi labor es, en representación de este estudio, Veritas Cohort, encontrar estas personas que vapean y que no fumaron previamente o que fumaron demasiado poco, ¿no? Tenemos el parámetro de que hayan fumado menos de 100 cigarrillos previamente a vapear y que no hayan fumado en los últimos 3 meses. Entonces, se dividió en regiones el mundo porque el objetivo es encontrar un estudio que abarque a todas las personas del mundo, en donde buscamos, como su nombre lo indica, pues las personas que vapean sin haber fumado y por otro lado personas que no fumen ni vapeen, para comparar los resultados de la afectación que tiene el uso de los vaporizadores. Entonces, estamos en esta labor. Es muy importante que las personas que, digámoslo así, son sujetas de este estudio, se inscriban al estudio para que aporten un poco a la posibilidad de encontrar los daños reales que causan los vaporizadores. Entonces, bueno, para ello tenemos una página
Creo que por ahí la van a poner. Mauro creo que va a mostrar la página web, igual dala para que la gente pueda acceder a ella. Se está mostrando ya, me indican en pantalla. Ok, bueno, no la vemos, pero se está mostrando. Entonces, ahí está la página. Repito, la idea es encontrar gente que utilice vaporizadores y que no haya utilizado cigarros convencionales o haya fumado menos de 100 cigarros a lo largo de su vida. 100 cigarros equivale a 5 cajetillas, es súper poco, ¿no? Entonces, sí es difícil encontrarlos. Hemos avanzado, afortunadamente, en encontrar estos, por decirlo de alguna manera, sujetos de estudio. No me gusta mucho utilizar la palabra, pero pues es que eso es lo que son para el estudio. Y bueno, el objetivo en un primer momento es encontrar estas personas para que en un segundo momento iniciemos con un procedimiento un poco más complejo para determinar los daños que puedan haber ocasionado estas alternativas a fumar, estas alternativas de uso de nicotina que no es fumar. Yo tengo algunas preguntas, yo soy... Identificar si existen esos daños también, ¿verdad? Así es, bueno, efectivamente, porque bueno, lo que nosotros creemos a priori, ya saben que cuando se forma una hipótesis, pues se hace una afirmación a priori, ¿no? Esta hipótesis siempre es una afirmación a priori que se pretende demostrar a lo largo del estudio, ¿no? Entonces, la afirmación a priori de este estudio es que los daños son casi cercanos a cero, ¿sí? Si no es que son cero, son muy cercanos a cero. ¿Qué es lo que sucede? Ya vimos por ahí esta charlatanería de los infartos causados por vapear, donde se encontraba que los infartos se dieron previos a que la gente utilizara vaporizadores y además no hubo ese control de una persona que, por ejemplo, fumó durante 30 años, empieza a vapear, a los 3 meses de vapear le da un infarto y se correlaciona con el vaporizador y no con los 30 años que fumó. Entonces, precisamente por eso este estudio lo que busca es encontrar sujetos que no hayan fumado para, digámoslo así, aislar el objeto de estudio, que en este caso es qué tanto daño podría causar el vaporizador. Para aquellos unicornios que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo a través de YouTube, tú, unicornio, esta pregunta la estoy haciendo por ti. ¿Qué se va a estudiar? ¿A qué va a estar? Vamos a ocupar las palabras técnicas que suenan tan mal como sujeto de estudio. ¿A qué se va a exponer ese usuario? ¿Qué va a tener que hacer en este proceso? Bueno, yo les platico, esta primera etapa solamente es, por decirlo también de alguna manera, de reclutamiento. Es encontrar personas que estén en estas condiciones para que en una segunda etapa se realice ya el estudio concretamente, que Jeffrey nos podría contar un poco más de ello. Yo voy a hacer una pregunta, puede que esto sea súper tonto, yo insisto, estoy preguntando lo que podría preguntarse cualquier persona. ¿Estas personas reciben algo a cambio de ser estudiadas? ¿Es por amor al arte? Cuéntanos un poco, Jeff, de qué podría ir el estudio y esta pregunta que probablemente es brutal, pero se la podría estar haciendo. Bueno, primeramente sí, lo que estaba diciendo Juanquito es correcto. Estamos buscando estas personas, esta etapa que estamos reclutando, vamos a hacer un análisis acerca de lo que son autorreportados, afecciones autorreportadas por las personas, que es a través de una encuesta. Es bastante sencilla, te lleva 10, 15 minutos de tiempo, ¿correcto? Actualmente sí, las personas que caigan en el criterio exacto que estamos buscando recibirán un agradecimiento en un regalo, o sea, se puede decir como una compensación por la acción o por haber llenado la encuesta. Es algo pequeño, pero por lo menos es para mostrar un poquito de gratitud a las personas. Actualmente estamos con alrededor de 250 personas que ya han llenado la encuesta y que son sujetos o dentro del criterio que andamos buscando, lo cual, o sea, indica que sí estamos llegando al cometido. Gracias a Dios tenemos embajadores que son realmente activos dentro del reclutamiento, como es el caso de Juanjito, que ha encontrado muchísimas personas, bueno, dentro de la población que es
tan reducida de estas personas, he encontrado un número considerable de sujetos que están dentro del criterio que andamos buscando debido a mucho esfuerzo, y eso se está replicando también en otras áreas de otras partes del mundo. Entonces ya hemos logrado encontrar 250 personas que ya han completado la encuesta. Tenemos que seguir buscando, estamos a la mitad del camino. Igualmente, o sea, llamando a, como lo estaba diciendo Ignacio, a que todas las personas que estén dentro de este criterio que mencionó Juanjito o conocen a alguna persona que está dentro de este criterio, por favor que le pasen ya sea el contacto de Ignacio, de Juanjito, o la página misma para que empiecen a buscar el contacto con nosotros para poder inscribirse y participar en el estudio. La página es un poquito larga de decir, se llama veritascohort.coear.org, que la va a poner el señor Mauro muy probablemente en pantalla. Entonces, para que Pero puedan es ver. más, yo creo que Mauro la puede poner en la descripción del video, ¿no, Mauro? Jeff después te la manda escrita o Juanjito te la manda y tú la pones en la descripción del video para que... Dice Mauro que no hay ningún problema. Sí, sí, exactamente. Entonces, para que puedan buscar ahí, ahí está, hay un etiquetado arriba, una ventanilla arriba que dice nuestro equipo. Ahí pueden encontrar las personas que son los embajadores de cada región. Si nos están viendo personas de Europa, por ejemplo, de España y todo, ahí van a encontrar los embajadores que son de cada región, incluyendo Latinoamérica, que es probablemente el segmento más grande de las personas que vayan a ver este programa, para que puedan contactar al correo de Juanjito y poder seguir con el reclutamiento de estas personas que andamos buscando y que nos ayudaría mucho para tratar de sanar esas dudas o solventar por lo menos esas preguntas que no han sido contestadas hasta este momento, como lo mencionaba Juanjito. Y bueno, si me permites agregar algo, lo que hemos visto en lo que va del estudio es que las circunstancias en las que la gente se inscribe tienen mucho que ver con que los embajadores tenemos cierto conocimiento de las áreas en las que estamos, ¿no? En el área de Latinoamérica, hasta este momento, si estoy equivocado, Jeff, házmelo ver, pero la última información que yo vi es que la gran mayoría de los que se han inscrito a este estudio son la gente de México. ¿Por qué? Pues porque yo estoy aquí y yo tengo cierta vinculación, ¿no? El objetivo, en segundo lugar, pues el área de donde es Jeffrey, ¿no? Que también lo ha estado haciendo, que es Costa Rica, y lo que necesitamos es que haya gente que represente todos los países latinoamericanos, ¿no? Tenemos muy poca participación en Argentina, muy poca participación en Chile, muy poca participación en Perú, en Uruguay. Entonces, este programa que tiene una visión más bien que tiene vista en más partes de Latinoamérica, nos sirve como ese trampolín para invitar a la gente de toda Latinoamérica a que participe en el estudio y tengamos una participación más balanceada entre todos los países que conforman Latinoamérica. Me parece, está clarísimo. Si tú eres un unicornio, anda directo al link, contáctate con Juanjito, que es el embajador de la región. Si eres dueño de una tienda, ayuda. Esto es importante para los usuarios, es importante para las tiendas. Tú no eres unicornio, pregúntale a tus amigos. Seguramente dentro de tu grupo de cercanos vaperos va a haber alguien que conoce o es un unicornio y puede ayudar a que nosotros, que somos los más interesados, los usuarios, podamos saber a ciencia cierta cuáles son, si es que existen, los daños que podría producir el vapeo. Sabemos hasta hoy día, como dice Juanjito, no es una idea loca, sabemos hasta hoy día que en 15 años de existencia del cigarrillo electrónico no hay ninguna persona muerta, no hay ninguna enfermedad grave registrada por vapeo que no sean fake, porque fake tenemos por montones, pero se caen y se han caído y se han seguido cayendo permanentemente, como estos casos que comentaba Juanjito del estudio de Glanton Stantz. Vergüenza para ti, para ti, Glanton Stantz, eres una vergüenza. Quienes no conozcan a Glanton Stantz, a Stanton Glantz, les recomiendo que vean You Don't Know Nicotine y verán qué tipo de personaje es ese. Qué patético. ¡Bú, Stanton Glantz! ¡Bú para ti! Pero bueno, eso es el estudio que se nos viene. Ayuden a que esto avance. Somos los principales interesados en conocer de qué manera afecta o no el vapeo a la salud de las personas. Y nada, agradecerles su presencia,
agradecerte nuevamente, Jeffrey, te toca una pequeña maratón de programas. Ya este era el último, ya puedes ir a descansar y a continuar tu documental en el país, que no se puede decir, no lo vaya a decir, Juanjo. Tiene prohibido, Jeff, comentar en qué país anda ahora grabando su siguiente obra. Muy bien. Sí, es que todavía no, mejor todavía no decir las cosas hasta cuando ya están afuera. Para que no te vayan a echar antes, dices tú. También, weón. Sí. No, ya, ahí casi se me sale una que podría haber dado una pista, pero ya, no, me la trago. Pero sí te podrían echar. Sí, ya. Bueno, les agradezco un montón a los dos, les deseo la mayor de las suertes, vamos a tratar de seguir apoyando, vamos a hablar ahí con la gente de Chile, con las tiendas, para que ayuden a recolectar personas que hayan fumado menos de 100 cigarros en su vida y que además no hayan fumado por al menos los últimos 3 meses. Eso es lo que se está buscando, eso es lo que se quiere estudiar. Y nada, buenas noticias para el vapeo. Siempre es bueno tener mayor cantidad de estudios, conocer realmente qué es lo que hay detrás de lo que nosotros consideramos una excelente herramienta para dejar de fumar y que ha demostrado ser no solo efectiva, sino que además no ha mostrado daño, por lo menos hasta ahora. Insistimos, no lo decimos nosotros, lo dice The Real College of Physicians, lo dice PHT England y lo ha seguido confirmando. El cigarrillo electrónico es al menos un 95% menos dañino que el tabaco combustionado, y este tipo de estudios buscan saber si ese al menos, estamos hablando de un al menos 95, de un al menos 99, o quién sabe qué es lo que nos va a revelar este estudio. Fue un Así placer es. tenerlos. ¿Algo más que quieras agregar, Juanjito? Si me permites, lo importante del estudio es que la gente que está en esta circunstancia de ser un usuario de vapeo sin haber fumado, participe en el estudio, pues precisamente para que lleguemos a tener conclusiones que nos sirvan a todos los usuarios. Pero más allá de ello, también, como ya lo comentó Jeffrey, se les está otorgando una gratificación por la participación. Entonces, es una situación de ganar, como me encanta decirlo. Y bueno, posteriormente, en la segunda fase del estudio, habrá todavía mayores alicientes para que las personas puedan participar. Eso es todo. Muchas gracias. Se los agradezco mucho. Feliz día a ambos. Feliz Día Internacional del Vapeo. Que siga la lucha y nos vemos pronto en persona acá en el siguiente GFN. Justo el programa anterior, Juanjito, habíamos estado hablando de los scholarships de CASAA. Tú también has sido parte del scholarship, de hecho estás ya en tu segundo nivel. Muy brevemente, antes de cerrar, ¿cómo resumirías tú tu experiencia en el scholarship? Muy positiva. Los que estamos metidos en esta lucha para que nuestros derechos no sean violados, nos enfrentamos con la problemática de no tener recursos para hacer nada, ¿no? Entonces, en un momento determinado, la beca en su primer nivel me sirvió para tener tiempo y dedicar horas a la construcción de ciertos ensayos para puntualizar cuáles son los derechos humanos que se deben de proteger en el concepto de reducción de daño. Y ahora que estoy en el segundo nivel, pues hice un libro derivado de esta posibilidad con la que se podrá difundir esto pues a todos los países de Latinoamérica. Para mí ha sido muy positivo porque todo esto que he realizado no lo hubiera podido hacer sin el apoyo de una beca de Knowledge, Action and Change. Así es. Así que, dos cosas. Por un lado, unicornios, a inscribirse. Los que no sean unicornios, a buscar unicornios. Ayuden en esto porque es importante. Y resabio del programa anterior, piensen en sus proyectos, piensen en sus ideas para presentarse al scholarship del próximo año y presentar un proyecto que seguramente los va a ayudar a crecer, los va a ayudar además a ir al GFN. Juanjito también ha estado en el GFN. ¿Vale la pena? Sí, evidentemente el intercambio en esta noción de globalización es súper importante. Entonces, lo primero que se encuentra uno en el GFN es personas de todo el mundo, con puntos de vista diferentes, todo regionalizado, y uno tiene la posibilidad de comparar cuáles son esos puntos de vista para tomarlo mejor y tratar de aplicarlo en cada uno de nuestros países.
muy, muy interesante la visita al GFN. Así es, nunca mejor dicho, y les recordamos que al final de la programación, quedan 2 programas todavía, al final de la programación vamos a mostrarles 2 entrevistas realizadas en el GFN anterior. Una es a Gary Stimson, uno de los personas más importantes en lo que tiene que ver con temas de reducción de daño, y seguramente yo creo que vamos a poner la entrevista a Polosa. Y de Rodu, porque me encanta la de Rodu también. Sí. Ahí las vamos a dejar. Rodu es otro profesor también muy importante dentro de la investigación. Y eso, nada, fue un gusto tenerlos. Los dejo tranquilos, vuelvan a sus actividades. Jeff, en el país que estés, y tú, Juanjito, en el lindo México. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, chao, y volvemos. Después de este programa, volvemos con el mono vapeador a contarnos qué se teje en España. Nos vemos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en que hay que regular, pero no tiene ningún sentido tratar de igualar estos 2 productos que son totalmente diferentes y que además son tecnologías diferentes en una ley que los toma como iguales. So I'm moving to New York 'cause I've got problems with my sleep. And we're not the same, and I will wear that on my sleeve. So I'm moving to New York 'cause I've got issues with my sleep. Looks like Christmas came early. Christmas came early for me. Foot forward and ended up 30 yards back, and I might lose in touch, or am I just completely off the track? And I don't know why I want to voice this out loud. It's therapeutic somehow. So I'm moving to New York 'cause I've got problems with my sleep. And we're not the same, and I will wear that on my sleeve. So I'm moving to New York 'cause I've got issues with my sleep. Looks like Christmas came early. Christmas came early for me. So I'm moving to New York 'cause I've got issues with my sleep. Looks like Christmas came early. Christmas came early for me. Y también de la Asociación de Vaporizadores de Chile, y una cantidad de correos, yo diría abrumadoras, con respecto a este proyecto, y también muchos mensajes por redes sociales. Christmas came early for me.
to New York, I've got problems with my sleep. Los vapeadores se venden en los hospitales del Servicio Nacional de Salud Inglés. Deben ser tratados y asumidos de una manera distinta como capítulo aparte, ya que estos no son productos de tabaco, pues no contienen tabaco como materia prima. Pero cuando hay un proyecto que yo nunca pensé que fuera tan polémico, se lo digo en serio. Perspectiva de reducción de daño, ¿cierto? Es una perspectiva que debemos incorporar. ¿Nicotina es cancerígena? No. ¿Es adictiva? Sí. Perfecto, pero eso tiene que estar a disposición del público. Estamos de vuelta ya en este cuarto programa del Día Internacional del Vapeo, en esta transmisión especial que se transmite a través de Vapear no es fumar y también a través de sCOPe, que es la señal internacional que reúne a todos los países del mundo, Vapear no es fumar, IberoAmerica, y sCOPe a través de el resto de los países. Y estamos aquí con el mono vapeador. ¿Cómo estás, monito? Muy buenas, pues con un poco de sueño, pero estupendamente. De hecho, darte las gracias, mono. Vivimos la misma situación, nos toca grabar, son las 1:18 Sí, exactamente. de la mañana ya, o de la noche, como quieran, pero te queremos agradecer, monito, tu tiempo y tu espacio para, no es madrugar, lo otro, trasnochar. Bueno, trasnochar. Trasnochar para contarle un poco a la gente en Latinoamérica qué es lo que está pasando en España. Nos va a acompañar Francisco también, va a estar ahí pimponeando, haciendo preguntas, está ahí de apoyo, porque sabe que ya yo también trasnochado, ya en el cuarto programa puede que se me pasen varias cosas. No sé, Pancho, dale. Bueno, Julito, sabemos, pues, yo quisiera realmente arrancar, hay muchas cosas que explorar, porque ahorita realmente la situación de España, y más lo que pasó este fin de semana, digamos, cambia un poco el escenario político en España, y por lo tanto, ahí puede haber un cambio también hacia la orientación de lo que va a pasar con la TPD en España, su aplicación y lo que quería España. Pero para poder, digamos, contextualizar un poco a las personas que nos están viendo, yo quisiera que nos contaras primero, o que les contaras a todas las personas, ¿qué es la TPD? ¿Cómo influye en España? Y cómo España ha adaptado esa TPD. Bueno, la TPD es la Directiva de Productos de Tabaco Europeo. Explica lo que pasó el fin de semana, porque si no... No, espérate, porque no, eso lo vamos a hacer al final para que sepan por qué. ¿Listo? La TPD es la Directiva Europea de Productos de Tabaco. Esta es la ley en la que se incluye el vapeo, y esta ley se aplica a todos los países europeos, pero no es una ley cerrada, es una ley que cada país tiene unos puntos de obligado cumplimiento que son bastante básicos. Entre ellos está lo de los envases con nicotina 10 mililitros, los máximos de 20 miligramos de nicotina, etcétera, los registros para la venta de productos, etcétera, etcétera. Pero luego cada país puede añadir más cosas, quitarlo. Eso es obligado cumplimiento, pero luego puede añadir impuestos, lugares de restricción, restricciones de lugares de venta, bueno, prácticamente lo que quieran, siempre que no se toque el resto. En España se aplicó la TPD hace ya 5 años, algo más de 5 años, de hecho, bueno, fuimos los últimos de Europa en hacerlo, y se aplicó muy bien. Teníamos una TPD plana, sin extras, prácticamente igual que la de Reino Unido, que la de Francia, y esa ley, bueno, es la que actualmente mantenemos. Y ahora quieren hacer esos cambios. Perfecto. Entonces, yo sé que ahorita había un proceso regulatorio precisamente frente a la TPD en España. ¿Qué era lo que pretendía hacer precisamente Salubridad, no sé, Ministerio de Salud en España frente a esa modificación que quería hacer a la TPD? Sí, lo que querían hacer era equiparar completamente con el tabaco. Entre otras cosas, lo más dañino era la prohibición de sabores. Querían prohibir sabores, como se ha hecho ya en algún otro país europeo, desgraciadamente. Y bueno, eso es directamente destruir el sector. También impuestos, que bueno, es algo que casi ya damos por asumido, siempre que sea algo razonable. Restricciones de venta, de lugares de uso,
pero principalmente el punto claro de la prohibición de sabores es lo que es una auténtica aberración. Perfecto. Y ahorita, por ejemplo, con lo que pasó, ahora sí le contamos a Ignacio qué pasó este fin de semana en España. Hubo elecciones, ¿cierto? Hubo elecciones de alcaldes, de las provincias. Sí, ¿Nos puedes explicar un poco qué fue lo que pasó con esas elecciones y por qué esto puede llegar a cambiar el escenario Eso frente a la lo puede llegar a regulación? cambiar y mucho, y de forma radical. Todavía no dice nada, porque, como bien dices, esto ha sido de elecciones autonómicas y municipales y ni siquiera en toda España. Sigue en una gran parte de España, pero no en todo el territorio. Y bueno, lo que ha ocurrido es que han pegado un vuelco terrible. Lo que ahora mismo gobierna es la izquierda, el Partido Socialista, y han salido vapuleados. El Partido Popular, la derecha, que por cierto es el partido que gobernaba cuando se aplicó la TPD en España, les ha ganado en todas partes. Ha conseguido las menos una comunidad autónoma, precisamente en la que yo vivo, es la única que no han ganado. Alcaldías de grandes ciudades, Madrid, Sevilla, les han barrido. Y eso ha hecho que el presidente convoque elecciones anticipadas, las elecciones generales, estas ya sí son las buenas, en las que nos lo jugamos todo, eran para diciembre, enero, y las ha convocado lo antes que permite la ley, que es dentro de 55 días, el 23 de julio. Y si ahí se vuelve a repetir el resultado y cambiamos de gobierno, el panorama pinta bastante distinto, porque como digo, el gobierno que cambiaría, que entraría, sería el mismo que ya en su momento aplicó la TPD plana. Con ese gobierno, además, desde ANSVAP teníamos un cierto contacto, incluso estuvimos con la ministra un par de veces, y bueno, al final son políticos y te pueden prometer una cosa y hacer otra, pero aquí al menos hay una vía de comunicación, que eso ya es muchísimo, porque con el gobierno actual eso no existía. Ok. Y ya con este vuelco, y es una pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros los activistas, y pues lo hemos visto en otros casos, como en el caso de México, que México, por ejemplo, tiene en este momento un presidente que también dice ser de izquierda, y uno creería que realmente estos partidos de izquierda son un poco más libertarios en torno a, me refiero a libertarios en torno a promover las libertades de las personas. ¿Por qué el partido actual que gobierna en España está bajo esa tendencia prohibicionista y de restricciones frente al vapeo? O sea, ¿cuál es la lectura que ustedes hacen de eso desde el NSVAP? Sí, yo de todo esto hablaba en uno de los últimos vídeos que publiqué sobre el tema, y es muy llamativo porque tienes mucha razón. Al final, en un partido socialista, y más como este gobierno español, que lleva por bandera la libertad, la protección de los derechos LGTBI, de los menores, de los mayores, de la igualdad salarial entre géneros, en fin, todo cosas muy buenas. Y ahí entraría muy bien un discurso de proteger a los fumadores, de buscar estas alternativas menos dañinas, y sin embargo es todo lo contrario. Aquí van con el cuchillo entre los dientes, y la realidad es muy sencilla, y es que el gobierno español tiene una enorme financiación de la industria farmacéutica. Todas las sociedades médicas que vosotros bien conocéis, que tanto poder tienen desde España, como la CNPT y compañía, sabemos de quién cobran, y a su vez el Ministerio de Sanidad español va detrás de ellas. Es como su guía, no sé cómo decirlo, como su modelo a seguir. Hacen todo lo que van marcándoles ellos. Y bueno, una cosa es la fachada que tenga este gobierno socialista que hemos tenido aquí, que no tienen por qué ser todos iguales, y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que aquí hemos tenido posiblemente el gobierno más corrupto de la historia de la democracia. Solo quiero hacer una precisión o un comentario para quienes nos están viendo. Para muchos el mono es un youtuber importante, muy relevante en habla hispana, lejos el youtuber más importante de vapeo por lo menos en nuestro idioma. Pero quiero recalcar que él no es solo una cara bonita y un youtuber exitoso. Él además es el vocero de ANSVAP, que es la Asociación de Usuarios de España. Solo hacer esa apreciación para que se entienda por qué el mono
aparte de todo lo que sabe de vapeo, es la persona autorizada para hablar de qué es lo que está pasando, y cuando habla de que tenían conversaciones con el gobierno, es porque él ha trabajado mucho por los derechos de los usuarios durante muchísimos años, y te agradecemos, Mono, no solo por tu tiempo, sino que también por el tremendo esfuerzo que haces día a día por defender el derecho de los usuarios. Eso yo era... te agradezco lo de cara bonita. Julio, hay una pregunta que me surge ahorita que mencionas lo de la industria farmacéutica, el poder de la industria farmacéutica en España. Nosotros aquí en América Latina, digamos, nuestro lastre, nuestra maldición, por llamarlo de alguna manera, son los fondos que reciben muchas organizaciones médicas, científicas, de parte de Michael Bloomberg a través de otras organizaciones como Tobacco Free Kids, como The Union. Mi pregunta es, ¿en España también hay presencia de Bloomberg y de los dineros de Bloomberg para que cambien la normativa como está actualmente? No es tan visible, no es tan visible como el tema farmacéutico, porque el tema farmacéutico además es algo que incluso ellos lo venden con orgullo, porque la percepción del lobby farmacéutico es buena. Es una industria que salva vidas y ellos lo venden como algo bueno. Por eso, claro, la parte de Bloomberg quizá no se entendería tanto. ¿Existe? Sí, claro que existe, por supuesto. No es tan visible de cara al público y es más difícil de rastrear, pero por supuesto, sí, las manos de este señor y de todo lo que tiene alrededor también llegan hasta aquí. Ok, no sé, Ignacio, si tú quieras hacerle alguna pregunta a Julio sobre la situación en España. ¿Cómo está el tema con los usuarios? ¿Cómo han reaccionado los usuarios últimamente? ¿Están lentos? ¿Se han movido? Recuerdo que no hace mucho tuvieron una marcha en España, no mucho entre comillas, pero ¿qué pasa con los usuarios? Bueno, yo creo que últimamente sí que están empezando a resurgir un poquito. Yo creo que ha pasado un poco como por allí. Después de la pandemia, como que quedamos todos un poco raros, se quedó el sector un poco tocado, no a nivel de productos o a nivel de dispositivos y tal, sino que quedó como todo un poco aletargado. No sé si por allí lo notaría, yo por lo menos aquí lo he notado mucho. Y creo que ahora es el momento en el que está empezando a despertar un poco la gente. Y afortunadamente con todo este tema de este anteproyecto de ley que se publicó con lo de los sabores, de lo que os hablaba, ahí sí, ahí cuando parecía que estaba la gente dormida, pero le hablas de esas cosas y despiertan. Estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que la pandemia afectó mucho a las comunidades de usuarios en el mundo. Los lugares de reunión eran las tiendas eran online, mucha gente se acostumbró a comprar online, ya no volvió a las tiendas de manera física. Muchísimas tiendas quebraron, que eso quebró comunidades, que es un efecto medio extraño, pero la gente se reunía en torno a una tienda, esa tienda quebró y quedaron como usuarios huérfanos de sus microcomunidades que hacen la gran comunidad, y claramente eso ha afectado en el mundo. Sin embargo, estoy de acuerdo contigo, se ha visto un reactivamiento en gran parte de los países de Latinoamérica. De hecho, en Chile nosotros tuvimos hasta un asado. Yo tuve la suerte de estar en Chile hace unos días atrás, pudimos hacer algunas actividades y la gente se volvió a estudiar. Fuimos al Congreso también por el proceso legislativo que estamos viendo. No era parte de esta conversación, espero no ponerte en jaque, pero ya que nos fuimos bien rápido con el tema principal, ¿cómo ves tú la TPD3? Solo un apunte antes de que pasemos a eso. Lo que no se ha reactivado en España, ya que hablabas de lo de las tiendas, aquí ocurrió también de que muchísimas cerraron. Eso, sin embargo, no se ha reactivado todavía. Pero eso yo creo que es algo normal. Ahora mismo, el que alguien se plantee abrir un negocio de este estilo con esta incertidumbre regulatoria es muy difícil. Pero creo que si se consigue esa estabilidad regulatoria, si hay ese cambio de gobierno, esa es otra parte que va a empezar también a salir del hibernamiento muy pronto, y estoy seguro de que no las mismas, pero sí que se van a volver a abrir tiendas.
Perdona, solo porque me acordé ahora, otro de los riesgos que existía con esta igualación del tabaco con los vaporizadores es este tema de la venta solo en estancos. Explica un poco, porque los estancos, a mi parecer, creo que solo existen en España. No conozco Sí. otro país que tenga esa realidad de venta de tabaco. Esto es algo que hizo Franco en su época y fue pues crear estos establecimientos estancos que son simplemente para la venta de tabaco. Luego, bueno, se han ido permitiendo que vendan alguna cosa más, pero bueno, al final son eso, son las tiendas de los estancos. Tienen una licencia del gobierno, además son licencias que se revenden, que son muy limitadas, nadie puede poner un estanco donde quiera, hay unas leyes que tienen que estar a X distancia unos de otros, etcétera, etcétera. Y Y es una el de las único lugar propuestas, donde se puede efectivamente, vender de este tabaco en anteproyecto España. de ley era que solo se vendieran estancos, se eliminaban la parte de la tienda especializada. También sí que se hablaba, eso no estaba muy claro, de que a las tiendas de vapeo actuales existentes quizás se les habría podido dar esa licencia de estanco, pero bueno, eso ya era hacer imaginaciones porque eso no estaba tampoco claro. Ok, y era solo para ver los riesgos que esto implicaba y lo dañino que hacia dónde apuntaba todo. Sí, La sería TPD3, como vender alcohol en la puerta de Alcohólicos Anónimos, en una tienda de refrescos, solo poder vender el alcohol ahí. Era algo muy absurdo, solo poder vender el vapeo en la tienda de tabaco. así es. ¿Y la TPD3, cómo la ves? ¿Cómo la sientes? ¿O crees que hay cosas más preocupantes por ahora? Hombre, a priori me preocupa mucho más el COP, que este año tenemos ahí mucha pelea. Y con la TPD3 la verdad es que estoy bastante en duda, porque Europa está siguiendo caminos muy dispares. Por una parte estamos viendo lo que ha pasado en España y por otra parte hace poco vi una publicación esta misma semana que Alemania, desde el Ministerio de Sanidad alemán, se había hecho una promoción en la que se hablaba positivamente del vapeo. En Francia un día nos dan una de cal y otra de arena. No sé, esperemos que tomen el lado bueno, porque tienen ejemplos para las dos cosas. Hay ejemplos también malos, aparte del de España, como el de Bélgica, que hicieron también lo de los sabores. Bueno, prefiero pensar en el COP por ahora. Bueno, Hungría. Hungría, efectivamente. Sí, hay hartos malos ejemplos en Europa. Bueno, de la Copa estuvimos hablando en el primer programa hoy día. Parece que se nos quedó pegado el mono. Parece que sí. Sí, está pegado el mono. Pero bueno, ahí volvió. Más Ahí o menos. estoy. Ahí sí, por lo menos te escuchamos, pero pegadito, de imagen. ¿Corto y vuelvo a entrar? No, ahí ya te estás No, ahí moviendo. ya te reagilizaste. Ok. Justo habíamos estado hablando de la COP, de los riesgos que conlleva, de los miedos que hay sobre la COP. ¿El mono viaja a Panamá? Hombre, espero que sí. Esa no me la puedo perder. Tú estuviste en la COP 9. Fuiste allá a meterte en una bolsa de basura. No, no, pero sí, bueno, sí, la de lo de Ginebra, pero era, bueno, claro, sí. Y luego la 8, no sé si fue la 8 o la 7, me pilló en Chile. Ni me acuerdo qué año fuiste a Chile, el 17, el Hace 18. mucho, no sé, fue mi primer viaje por vapeo fuera de España, hace muchos años de eso. 16 puede ser, ya ni me acuerdo, de verdad no me acuerdo hace cuántos años fue. Creo que era la COP 7, creo que era la que se hizo en Nueva Delhi. Puede ser porque fue hace mucho rato, fue hace largo rato, debe haber sido a las 7. COP que no fue tan mala, revisando la historia hacia atrás, en la COP 7 y en la COP 8 se definió que los vaporizadores no eran un producto de tabaco, que sí lo era el tabaco calentado. Las garras de Bloomberg todavía no entraban tan duro en la OMS ni en el control marco y las cosas apuntaban no tan mal. Esperemos que vuelva la cordura a los miembros. Ojalá. Está complicado porque, como bien dices, en aquel momento aquello ya casi nos parecía muy malo, pero COP tras COP han ido endureciendo el discurso. Y este año, bien lo sabéis, no van con buenas intenciones. Julio,
una pregunta frente a lo que está pasando ahorita actualmente en España. ¿Hay el riesgo de que Estás saliendo de la cámara. ¿Cómo? Estás saliendo de la cámara. No, es que estaba pensando y me fui un poco para atrás. Es que hay posibilidades de que ese proyecto de ley que hay para regular el vapeo le metan el acelerador antes de que salga este gobierno, o hay un proceso legislativo que garantiza que eso no va a pasar en caso de que No, eso ya llegasen no a va a perder. pasar porque mañana se disuelven Cortes. Hay ¿Qué es lo una que ley significa que disuelven Cortes? cuando se anuncian elecciones, 2 meses antes comienza campaña electoral y se para todo. Ya se disuelven las Cortes, mañana sale en el Boletín Oficial del Estado, hoy el presidente ha tenido la reunión con el rey para informarle de todo y ya se para todo, ya no se puede aprobar nada. Okay. Entonces está claro, hoy día, 30 de mayo, se celebra con sangría en el mundo. Sí, sí, Vamos sí, a tener que al menos prepararnos una hasta el 23 de sangría. julio estamos tranquilos. Nice, nice. Los procesos legislativos en España son muy largos. Los procesos legislativos en Chile, imagínate, partimos del 2019 con el proyecto de ley y estamos a 2023 y si Dios quiere y todo funciona bien, podríamos estar teniendo un resultado del proceso de ley ahora antes de fin de año. Estamos hablando de 5 años los procesos legislativos. ¿Cuánto toman en España? No, aquí es mucho más rápido, De hecho, si hubiera seguido los cauces normales, el anteproyecto se publicó a principios de año, lo podrían haber aprobado incluso al mes siguiente, pero bueno, se esperaba que se aprobara a lo largo de este año. Depende un poco también de la prioridad que ellos tengan, pero puede ser muy rápido. Bueno, esperemos que el nuevo gobierno no le dé cabida a los dineros de Bloomberg, a los dineros de las farmacéuticas, se preocupen por los usuarios, se preocupen por el bienestar de las personas y no por los intereses de unos pocos para dañar a tantos muchos. Bueno, primero confiemos en que salgan elegidos, que todavía no lo sabemos. Podría pasar como pasó en Chile con la segunda vuelta, que le dieron ahí el cambiazo a última hora. Quién sabe, yo lo veo difícil, pero la posibilidad está ahí. Pero las elecciones, según lo que yo vi en el mapa electoral, prácticamente la derecha arrasó con el partido de gobierno, ¿no? En toda la región. Totalmente. Pero bueno, pero eso era por comunidades autónomas y ahora se vota. Y hay zonas, hay cosas que, por ejemplo, Cataluña, en las elecciones autonómicas votan partidos nacionalistas porque les interesa mucho más, pero posiblemente en elecciones nacionales ya no les interesa a lo mejor tanto votar al nacionalismo, sino votar a la izquierda, que van a ser menos duros con ellos que la derecha. Hay cambios respecto a unas autonómicas y unas nacionales. También la izquierda, estas elecciones ha estado muy fragmentada, había muchos partidos de izquierdas que se han quedado sin votos, ahora posiblemente intentarán reagruparse y si se reagrupan conseguirán más fuerza. Bueno, lo tienen difícil, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo, todavía no hay que celebrarlo. Bueno, toda la razón, esperemos que salga bien y no es menor lo que dice el mono y a mí me toca. Chile, el claro ejemplo de que los votantes pueden hacer cualquier cosa. Primero se votó con más del 80% por una nueva constitución, después se rechazó con un 70% esa constitución. El gobierno de Boric en primera vuelta sacó segundo lugar y en segunda vuelta arrasó, y en las últimas elecciones para la constitucional el partido de extrema derecha ganó 23 de los puestos en la nueva posición constitucional. El mundo está volátil. La gente está votando de manera misteriosa. Sí, ya lo O sea creo que hay que cruzar los dedos, poner velitas al santo de devoción preferido de cada uno. Sí. Tocar madera y rezar. Queremos ser claros, quiero ser claro, y esto es importante que la gente lo entienda, ninguno de los activistas de vapeo ha hecho jamás una posición política personal. Acá cuando nosotros hablamos de política, de partidos políticos, hablamos netamente de lo que tiene que ver, de qué manera va a afectar a lo que tiene que ver con vapeo. No tenemos una posición ni de izquierda ni de derecha, simplemente analizamos de qué manera en diferentes países las posiciones de unos partidos u otros
pueden afectar de mejor manera el proceso que tiene que ver netamente con el vapeo. Ni yo me declaro ni de izquierda ni de derecha, ni el mono, ni Francisco, aquí estamos simplemente pro vapeo. Es lo que nos une. Es más, voy a ser súper sincero, yo no tengo idea cuál es la posición política partidaria de Francisco, del mono, de Claudio, de Jeff, de ninguno de los activistas. No hablamos de política normalmente, no es un tema que nos convoque. Ellos sí saben cuál es mi posición, pero tampoco la van a hacer pública, porque yo soy incapaz de no hablar de política en la interna, pero sinceramente yo no sé cuál es la posición política de la mayoría. Mentí, la de Claudio sí la sé, pero sinceramente no conozco la del mono, no conozco la de Francisco, ni la de Jeff, porque no es un tema, y no queremos que se vaya a malentender que nosotros estemos tratando de abogar por un lado político. Va a depender de la posición en cada uno de los países y del momento, porque tal como le dice el mono, esto es muy volátil. Un día una de cal y una de arena al otro. Sí, sí, y esto al final efectivamente no es cuestión de colores políticos ni ideologías, es simplemente decir, estos en España son las derechas quienes apoyan al vapeo, en otro país pueden ser las izquierdas, pero es simplemente eso, hablar del vapeo. Bueno, y de hecho el caso chileno en el proceso legislativo, nosotros ahora tuvimos el gran apoyo de una parte importante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y teníamos un diputado de derecha, un diputado de centro derecha, una independiente de centro derecha, una diputada del Partido Humanista, que es de centro izquierda, y una diputada comunista. O sea, claramente aquí no vemos política, no hay una posición política, es pro vapeo o anti vapeo. Eso es lo que nos importa y es por lo que nosotros hemos luchado, por tratar de informar a la gente, y tampoco hacemos diferencia en el momento de hablar con una persona de extrema derecha o una persona de extrema izquierda o alguien del centro. Al momento de hablar sobre vapeo, estamos hablando de reducción de daño, de medicina, de los avances científicos, de la evidencia científica y los avances que han habido en diferentes países del mundo en las políticas públicas que tienden en la reducción de daños, que han tenido muchos mejores efectos que la política de Quit or Die, que no ha tenido ningún efecto en los últimos 20 años. Sí, para complementarlo, Ignacio, y siempre le he dicho, y yo lo llamo así, la causa está por encima de cualquier posición política. Aquí estamos defendiendo son derechos fundamentales de las personas, el derecho a la salud, el derecho a la posibilidad de desarrollarse libremente como persona, como adulto, que eso está por encima de cualquier color de partido o de posición política. Y reafirmo lo que dice Ignacio en torno a que nosotros no estamos defendiendo ni apoyando a ningún partido, simplemente lo que queremos es defender la reducción de riesgos y daños, la posibilidad de salvar muchas vidas gracias a esta alternativa que le ha salvado la vida a millones de personas alrededor del mundo y que queremos que siga salvando muchas más vidas. Así es, lo suscribo punto por punto. Bueno, seguimos con el Día Internacional del Vapeo. Una vez más, agradecerte tu tiempo, monito. Gracias por trasnochar. Ya van a ser las 2 de la mañana. Supongo que hora de ir a hacer tuto. Tu mujer nos debe querer matar, como siempre. Posiblemente sean mis suegros los que nos están cogiendo más cariño porque están durmiendo aquí al lado, en la habitación de al lado. Que estoy en su casa. No, pero tu mujer no me odia, aún. Nos vemos en junio, bonito. ¿Vienes acompañado sí. o este año te arrancas solo? No lo sé todavía. Yo creo que después de la primera ya sonaste de por vida. Yo creo que vas a tener que ir acompañado a todas. Además, espero que este año, el año pasado, fue imposible tener tiempo para vernos. De hecho, no conocí a tu mujer de hola y chao nomás. Espero que este año podamos tener más tiempo para compartir, darme un poco más de espacio. De vernos y conocernos. Se quedó pegado de nuevo el monito. Vamos a esperar a que vuelva. Sí. Mientras tanto, Pancho, me voy despidiendo de ti. Gracias por haber estado. Te tocó largo también. Ya se va a despegar Julio. ¿Algo más que quieras agregar, Pancho, antes de cerrar? Después de este programa, bueno, ya lo voy a decir.
No, pues reiterarle las gracias a Julio y a ti, Ignacio, que yo sé que es la madrugada, están trasnochando y pues siempre valorando el compromiso que se tiene hacia el Día Mundial del Vapeo, a que las personas que están viendo esto compartan la información que se va a rotar a través de las redes sociales de las diferentes organizaciones, promoviendo los hashtags del Día Mundial del Vapeo, mostrándole a todo el mundo que no somos unos cuantos, sino somos millones. Muy bien dicho. Y claro, somos millones. 80, 120, ¿en cuántos van los millones de usuarios aproximados en el mundo? ¿Como 100 ya? La última cifra que yo vi de un estudio de que lo hizo precisamente Casey, creo que eran 80 millones, pero creo que eso estamos hablando del 2018, si no estoy mal. Sí, yo en alguna parte he leído lo de la línea de los 100, que no sé si se había superado o estaba a punto de superarse, pero yo creo que debemos estar más por esa cifra. Así es. Bueno, el siguiente programa, y aquí tengo que jugar un poco con el desplazarme en el tiempo, como le hemos contado, por temas de horario y por temas de que hay que conectar a gente de muchos países, y que el día 30 es un día medio complejo para varios de los activistas. Los programas hasta ahora son de manera grabada, o sea, nosotros a pesar de estar celebrando, bueno, de hecho ahora ya estamos en el 30, pues yo y Julio ya estamos celebrando, salud Sí, Julito, ya estamos. nosotros ya estamos celebrando el Día Mundial del Vapeo, pero tuvimos que grabar el día anterior. En teoría, y si todo funcionó como esperábamos, el siguiente programa es de ASO Ecuador. Ellos van a tomar un espacio en vivo y en directo, así que ahí sí pueden conversar en el chat, sí pueden hacerles preguntas. Tengo entendido que van a tener algunos médicos presentes y nos van a poner al día de qué es lo que está pasando en Ecuador. Y posterior a ese programa va a quedar con ustedes 2 o 3 entrevistas que se realizaron en el GFM pasado. Muy probablemente va a ser la de Gary Stimson, la del doctor Polosa, que no estoy seguro si la tenemos lista. Si no está lista la del doctor Polosa, irá a ser la de Farsalino y luego la del profesor Rodu. Están en inglés, yo les pido por adelantado las disculpas de mi inglés, a veces un poco paupérrimo al hablarlo, especialmente cuando estamos hablando de cosas científicas, de estudios y ese tipo de cosas, pero viene subtitulado para que puedan acceder, aquellos que no hablan inglés, puedan acceder a este conocimiento y a esta gente muy relevante que participa de eventos importantes como el GFN. Agradecerles de nuevo a los dos su participación. Nos vemos en junio en el GFN y que todo resulte bien y quién sabe, nos vemos en la COP. Año movido. Feliz Día Mundial del Vapeo a todos. Feliz Día día del Vapeo. Feliz día para ustedes también. Que la buena nube los acompañe. Y ahora sí, no lo hicimos en los programas anteriores porque yo tenía que seguir en la rueda. Nos despedimos como nos despedimos en Vapearnos Fumar. Ustedes ya son de la casa, así que saben. Cuando tú digas. Alió. Vamos. Próximo programa, Ecuador y luego las entrevistas. Chao, chao. Feliz Día Internacional del Vapeo. Chao, chao. Disfruten vapero. Y a no parar. A no parar, que las cosas avanzan. Lento, pero se avanza. Fue un gusto. Nos despedimos por ahora y continúa, si Dios quiere y todo funcionó bien, Ecuador. Si saltamos directo a la entrevista, algún problema hubo hoy en una hora más adelante, para mí, para Julio, pero debería venir la gente de Ecuador a cargo de su presidente Boris Platonov. Adelante, Boris. Te dejamos. Chao, chao. Chao, gracias, gracias, Pancho. Hola, mi nombre es Amanda, tengo 26 años, llevaba fumando aproximadamente 11 años.
de 10 a 15 cigarrillos diarios dependiendo del día. Y dejé de fumar hace ya 7, 8 meses. Decidí dejar de fumar, una, por temas económicos, que ya cada vez el cigarrillo ha ido como aumentando de precio en Chile, y porque también he visto los efectos que causa posteriormente el cigarro ya en edades más avanzadas. Intenté dejar de fumar, pero no tuve éxito porque tampoco lo hice tratando con algún método, sino que solamente fuerza de voluntad, y en verdad no funcionaba. Dejaba de fumar un día y a los 2 días ya me fumaba una cajetilla entera para compensar lo pasado. Conocí el vapeo porque, bueno, de alguna forma ya conocía el vapeo porque existen aparatos desde hace tiempo, estos típicos que vendían como en la calle, y empecé a indagar más para tratar de dejarlo y vi que era una opción en las redes. Y donde trabajaba al frente hay una tienda de vapeo, entonces fui y pregunté y me compré mi primer aparato. Yo no creí que el vapeo iba a mejorar así, o sea, pensé que iba solo a dejar de fumar, pero al pasar los días, las semanas y los meses me empecé a dar cuenta de que realmente cambian los sabores. Las manzanas, el mote con huesillo, no sabía como yo pensé que sabía. Las escaleras del metro ya no eran tan largas, y empecé a hacer notar esos cambios físicos pequeños, pero eran cambios significativos de una u otra forma. Hay muchos mitos acerca del vapeo, y realmente creo que el primer paso es informarse, es querer y tener la intención de dejar el cigarro, porque no sacas nada empezar a vapear si no tienes la intención de dejarlo. Si uno quiere dejar de fumar, el vapeo es una muy buena opción, siempre y cuando tengamos conciencia de lo que queremos dejar. Es una opción que realmente funciona, que no soy yo, sino somos muchos los que han dejado el cigarrillo por el vapeo. Frente a toda la desinformación que existe, el vapeo realmente es una buena opción para dejar de fumar. No soy yo, sino somos varios quienes hemos dejado el cigarrillo por el vapeo. Cambia toda tu forma de vida, es un estilo de vida. Hoy en día las industrias tabaqueras ganan miles de millones en el mundo, pero el vapeo es una opción que deja de lado las industrias tabaqueras y salva realmente las vidas que están llevándose estas industrias. Por ende, una regularización en Chile acerca del vapeo es la mejor opción para salvar vidas y para ir en contra de un estilo de vida que no beneficia ni a las chilenas ni a los chilenos en este país. Estamos solo los dos. Bueno, primero, agradecer la oportunidad como ASOBEI de Ecuador, agradecerle a Boris, a Ignacio, regresar a casa después de tanto tiempo, no haber estado presente y no haber podido participar. Para mí es un gusto grande, y más en un día tan especial como es este, para aquellos quienes logramos dejar el hábito tabáquico tan destructivo a través de una herramienta menos lesiva y que en realidad otorga una verdadera oportunidad al fumador. Y más un día donde debemos tomar el pie de lucha y hacer entender a nuestras diferentes autoridades que esta es la mejor herramienta para poder dejar un hábito destructivo, tanto para el individuo que lo consume como para quienes están alrededor, brindándole una oportunidad de tener menos estrés y poco y paulatinamente dejar el hábito tabáquico y pasarse a esta opción que es menos lesiva. Francisco, buenas noches. Un gusto otra vez compartir contigo. Como tú acabas de decir, saludamos a todos, la gente que hace el activismo y que defiende una alternativa que realmente ha dado buenos resultados y que cada vez no sabemos qué más argumentos utilizar para poder defendernos de tanto ataque que tiene el vapeo como una alternativa que realmente está comprobado que es la mejor opción para dejar de fumar. Hay suficiente
información y muchos estudios que realmente respaldan y hacen ver que el vapeo realmente no causa el daño que a la larga el cigarrillo ocasiona a las personas que lo consumen, ocasionando tantas muertes y tanto dolor. El día de ahora yo quería más o menos, o sea, conversar contigo y hacerte preguntas como, por ejemplo, el otro día entré a Google porque quería ver de qué se trata el tema este y cómo está compuesta y realmente las afecciones que causa la nicotina al organismo. Y me asombré que en el momento que uno pone nicotina, no sale un análisis científico, químico, sino que inmediatamente está relacionada con el tabaco. O sea, uno pone en el buscador nicotina y lo primero que sale son imágenes del cigarrillo. Y entonces yo me imagino que todo el mundo hace lo mismo y lo primero que ves es que nicotina es cigarrillo y el cigarrillo mata. Y nosotros que hemos utilizado y hemos recibido el beneficio de esto, que es el poder vapear y consumir nicotina sin que nos cause el daño que nos causa el cigarrillo, ¿cómo se puede identificar esto? O sea, ¿cómo se puede decir, cómo se puede analizar? O sea, ¿por qué está tan relacionado? O sea, ¿por qué no hay este tipo de información cuando uno quiere saber realmente de lo que se trata, ¿no? Bueno, primero, me faltó para aquellos que no sepan, no sean tan así los seguidores de la página, soy médico de profesión y soy consumidor de vapeo. Contestando tu pregunta, Boris, lo primero que tenemos que saber, tenemos que estar conscientes es que todos los seres humanos tenemos receptores nicotínicos dentro del cuerpo, es decir, que sí tenemos una proporción mínima dentro de nuestro cuerpo que se va a transformar en receptores de nicotina y la nicotina nos permite mantenernos activos, nos permite mantenernos concentrados. Se ha comprobado últimamente que también previene el envejecimiento celular. Inicialmente, cuando arrancó la investigación del tabaco y su relación con el cáncer, empezó a hacerse mucha relación de nicotina es igual a cáncer. Y esto es un paradigma que se ha mantenido perenne en el tiempo, pero no es esta la realidad. El problema del tabaco y que produce en realidad el cáncer es la combustión. La nicotina produce un cambio químico en el momento de la combustión y sumado a los otros elementos del tabaco puede desarrollar cáncer en el individuo. Sí, es innegable, pero una nicotina pura, sin combustión, sin necesidad de transformaciones químicas a través de reacciones calóricas, ayudan al individuo, y es justamente lo que te decía, hoy por hoy se están haciendo pruebas y se va demostrando que ayudan a evitar el envejecimiento celular. Hay un grupo de estudio en los Estados Unidos que empieza incluso a buscar cómo podría beneficiar la nicotina para evitar enfermedades como el Alzheimer. Es innegable que a todos aquellos quienes fuimos fumadores somos dependientes de la nicotina. Esa es una situación innegable y ese es uno de los efectos que tenemos al dejar de vapear y al dejar de fumar, esa necesidad de buscar el tabaco por esta ambición que tenemos de nicotina. Y si tenemos un método para administrar esta nicotina menos lesivo, que mejor. Yo soy uno de los más grandes defensores en ese tema y siempre lo digo y muy abiertamente. O sea, yo soy dependiente de la nicotina, pero estoy muy conforme y muy cómodo de cómo me administro hoy por hoy la nicotina porque sé que no me hace daño. Extra de esto, si tú buscas un poco en los anales de la historia médica, una de las maneras de dejar de fumar era justamente administrarle al individuo nicotina, y es lo que vemos, pastillas de nicotina, parches de nicotina, chicles de nicotina.
¿Cuál es el problema de esto? La concentración no la podemos regular. Yo te doy un chicle que tiene una cantidad X de nicotina, que puede ser la que tú necesites y te va a funcionar, o puede ser que necesites más y no te sirve un chicle y necesito masticarme 10 chicles en la siguiente hora, teniendo efectos nocivos. Algo muy importante que hay que tener en cuenta y que lo recibe todo médico en su clase de farmacología. La diferencia entre un medicamento y un veneno es su dosis. Todo medicamento en exceso te puede producir efectos lesivos. Es exactamente igual a la nicotina. Los parches de nicotina igual tienen una concentración que muchas veces es elevada para el individuo y empieza a ver que tienen mareos, náuseas, malestar y deciden empezar a fumar otra vez porque no sirvió el método. Pero si yo tengo una manera y una elección de administrar mi nicotina conforme mis necesidades e irla reduciendo, es justamente el vapeo. Puedo iniciar con una sal de nicotina en 50 miligramos, llegar a mi punto de saciedad, bajar a 30 miligramos, saciarme de eso, bajar a líquidos de 12, 9, 6, 3, finalmente 0 y finalmente para aquellos que deseen dejar de vapear. Entonces, el primer mito que tenemos que romper es la nicotina no es igual que cáncer. El problema es la combustión y la transgresión químico-calórica de esta nicotina. Pero la nicotina está dentro de nuestro cuerpo y es uno de los elementos que en mínimas cantidades para la persona que no fuma es necesaria. Si no, dentro de nuestro cuerpo no tendríamos receptores nicotínicos, no serían necesarios. Claro, el tema. Ahora una pregunta, en todo lo que es regulación a nivel mundial, dentro de lo que son las normas de las instituciones que manejan salud pública y los gobiernos en lo que es el tema de lo que es imposiciones tributarias, le manejan en el mismo campo lo que es mal llamado el cigarrillo electrónico, que son los vaporizadores, y el tabaco, el cigarrillo convencional. ¿Qué relación tiene un tabaco con un cigarrillo electrónico, o sea, el cigarrillo convencional y el cigarrillo electrónico, que es un vaporizador, ¿no? Porque todo lo manejan de una forma como que puede ser lo mismo. Una relación tácita no tiene más allá de regulaciones de gobierno por falta de información de quienes están en cabeza de los diferentes ministerios o los planes de reducción de daños, una experiencia ya como ASOBEP del Ecuador y que para mí tiene algo muy gratificante y muy grato a nivel personal es que uno de los principales opositores tiempo atrás del vapeo, y lo voy a decir con nombre y apellido, era el doctor César Pacimiño, y hoy por hoy, después de él estudiar, buscar la información, es uno de los defensores y adalides que tenemos para el vapeo, y es grato para mí porque fue mi maestro. Entonces, ver este cambio de pensamiento en él sí es importante. Pero más allá de decir, hay una relación destructiva o nociva para quien lo consume. El tabaco es nocivo 100% y demostrado. Pero para aquel que se cambia al vapeo, lo hemos dicho y está abierto y lo ves en cualquier parte, es 95% menos lesivo que el tabaco. Es decir, voy a tener un 5% de probabilidades de tener cáncer. Pero si tú analizas el informe de la OMS de qué nomás produce cáncer, todo el mundo tiene el mismo riesgo. O sea, salgo en la mañana a caminar en sol y no usé protector solar, tengo riesgo de tener cáncer. Me reúno con los amigos el fin de semana en una juntada a comer un asado y tengo riesgo de tener cáncer por haber consumido esa carne hecha en un asado. Entonces, el riesgo es exactamente similar. El tema más bien lo veo yo desde el punto de no tenemos el conocimiento de estrategias menos lesivas y siempre va a haber industrias que manejan detrás otros intereses, pero el tiempo y la ciencia se encargará de darnos la razón. Si te pones a ver igual, inicialmente cuando salía el tabaco, salía a comercializarse como medicamento, se aconsejaba incluso en los niños, veías a todas las estrellas del cine fumando en cualquier película, y hoy por hoy ves las restricciones porque hemos estado observando los efectos secundarios y que tuvo que pasar un muy buen tiempo definitivamente. Y considero que lo mismo va a pasar con el vapeo. Nos tomará un poco de tiempo, pero en 10 años donde empiecen a verse realmente reducciones en países
que dieron los pasos, como son Reino Unido, como es Nueva Zelanda, vamos a ver en realidad la reducción de la tasa de cáncer pulmonar. Ya, o sea, es muy claro el tema, pero ahora yo te hago una pregunta, tú como médico. El momento que, por ejemplo, yo veo que las personas que comienzan a hacerse tratamientos contra enfermedades que son extremadamente agresivas, como diferentes tipos de cáncer, los tratamientos que reciben es siempre medicamentos y tratamientos que causan malestares y problemas muy serios contra la salud mismo. O sea, el atacar una enfermedad muchas veces con el medicamento, con las alternativas que tienes médicas, generan otros daños y realmente es por salvar la vida. O sea, en este caso, si para yo poder tener un tratamiento para un cáncer en cualquier órgano del cuerpo, se ocupa la quimioterapia, la radioterapia, que realmente son sistemas de terapia extremadamente agresivos. ¿Qué se encuentra en el sistema que yo también utilizo, que me ha servido y que yo realmente me siento extremadamente bien en relación a la época de cuando yo consumía cigarrillo? ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuáles son las contraindicaciones para las personas que cogemos la alternativa del vapeo para dejar de fumar? ¿Cuáles son realmente algo que se ha comprobado que demuestre que el vapeo es tan nocivo como lo quieren hacer ver? Y aparte de eso, si en países como lo que acabas de decir, el Reino Unido o Nueva Zelanda, que tienen sistemas de salud público mucho más avanzados que muchos países, entre esos incluido el nuestro, que no conseguimos ni siquiera un medicamento en el sistema de salud pública, ¿qué fundamento hay para que exista tanta reticencia y negatividad sobre el tema de para poder dejar de fumar? La mejor alternativa es vapear. Bueno, el primer punto que hay que tomar en cuenta, y que justo lo que tú mencionas, sistemas de salud que han avanzado más científicamente que nuestros sistemas de salud a nivel latinoamericano, es entender que la primera opción es prevención. Tengo que buscar evitar que llegues al cáncer. Tengo que buscar que tengas una alternativa. Y la alternativa que teníamos en los médicos de antes era deje de fumar. Es lo más simple que yo te puedo decir en mi consulta. Bien, deje de fumar. Es lo mismo que le digas a la persona que está pasada de peso, tiene que bajar de peso, deje de comer. Pero no estamos buscando el más allá, la necesidad que tiene el individuo de ese consumo de tabaco como tal. Entonces, tengo que darle una alternativa y definitivamente el vapeo es lo menos lesivo. ¿De qué se agarra todo el mundo? Y hacia más o menos lo que entiendo va enfocada la pregunta, es ese 5% del riesgo. Y el 5% del riesgo muchas veces va relacionado con el mal uso de lo que estamos haciendo, porque el individuo que adquiere el dispositivo de administración de nicotina del vapeo, sobre todo en países de altas tasas impositivas, cree vanamente que va a ser mucho más económico que fumar. E inicialmente el gasto que haces no es más económico. A la larga, todo lo que ahorré de no tener cáncer, de que no me hagan quimioterapia, de que mi familia no esté preocupada, sí es un ahorro enorme, pero somos gente de corto plazo, de pensamiento cortoplacista, que no veo eso, sino fumando me gastaba $20 mensuales y ahora resulta que en esto gasto más. Entonces busco la manera de ahorrar. Entonces, ¿cómo ahorro? Trato de usar la resistencia, sea esta comercial o artesanal de mi dispositivo, todo lo que pueda. Por más que ya me sabe a quemado, estoy en el punto de todavía aguanta un poco más. Ese punto es la línea de peligro, esa línea tan delgada que podemos cruzar, porque es ahí donde empiezan a sentarse los metales pesados en las resistencias, que si bien en sí no es que tenemos un gran consumo, porque las partes por millón que nos administraríamos de este metal pesado es mínima, tienes un riesgo presente, pero lo puedo evitar cambiando mis resistencias de manera adecuada,
teniendo la limpieza de mis equipos de manera adecuada. Como te digo, las partes por millón que realmente yo llego a administrar mis pulmones es mínima, y el pulmón está en la suficiente capacidad de poder eliminarlo. Pero está ahí ese 5% que se suma obviamente al riesgo de lo que yo hice antes. Ese riesgo yo ya no lo voy a poder eliminar, lo voy a poder eliminar en 15 años. En 15 años vuelvo a tener yo el riesgo de cualquier individuo. Hoy por hoy hay estudios interesantes. Anteayer publica la Sociedad Americana de Cardiología un estudio donde comparan la gente que vapea versus la gente que nunca fumó después de consumo de 5 años de vapeo, y nuestro riesgo cardiovascular es exactamente el mismo. O sea, por lo menos mi riesgo de sufrir un infarto ya lo reduje con esta manera. Sin embargo, como te digo, tenemos un 5% que probablemente puede reducirse en el tiempo conforme vayamos avanzando las investigaciones. Pero en este momento ese 5% es el mal uso, más todo el daño que yo me hice previamente. Mi pulmón va a tener cicatrices que me van a recordar de dónde yo vengo y qué es lo que hice, y que me tomará 15 años en que esas cicatrices desaparezcan. Ahí está ese 5%, pero que en definitiva y a la larga es de beneficio para el paciente. Sí, realmente lo que tú dices, la quimioterapia, una vez que yo desarrollo cáncer, primero es costosa, sobre todo en nuestros países, en países que tienen acceso a medicina gratuita. Son medicamentos fuertes que no solo van a atacar mis células cancerígenas, sino que me van a hacer daño en general. Estoy inmunodeprimido, alguien me estornuda al lado y yo me voy a enfermar, tengo caída de pelo, bajo de peso, tengo vómitos. Se convierte en un karma no solo para el paciente, sino un karma para su entorno y para su familia. Que si yo hubiese sabido hacer la prevención y cortarlo a tiempo, no llegaba a eso. Y esta es la alternativa. Es la mejor alternativa que podemos ofrecerle al paciente hoy por hoy. En mi caso personal, un paciente que tengo que hacer una cirugía y que es un fumador, necesito que deje de fumar, pero tengo que ofrecerle una alternativa porque yo soy realista, yo fui fumador. Entonces yo sé lo que es lo que te digan, ¿sabes qué? De aquí a mañana ya no puedes fumar para hacerte la intervención quirúrgica en un mes. Eso no va a pasar porque el fumador se engaña, el fumador empieza, yo fumo 60 cigarrillos al día, pero mañana le voy a bajar a 55. Eso no pasa, nunca dejaste de fumar porque no te dan una alternativa. Muy claro y fácil de entender. Ahora yo te hago una pregunta. Si nosotros vemos que muchas veces se utilizan métodos y tratamientos, medicamentos que son tan agresivos para poder salvar una vida, el cigarrillo tiene un porcentaje altísimo dentro de lo que es la gente que fallece anualmente por consumo del cigarrillo. Son por millones de personas que fallecen porque consumieron cigarrillo toda su vida, pero para llegar a fallecer, el padecimiento no se trata de 6 meses, 8 meses, es un padecimiento que es bastante largo, ¿no? Es un padecimiento que va a durar años. Lo siguiente que voy a decir va a causar tal vez un poco de molestia e incomodidad tal vez a quienes nos están viendo, e incluso si es que hay médicos, tal vez no les agrade el comentario, por lo cual esto no es nada más que mi palabra y mi opinión personal, pero para mí un diagnóstico de cáncer ya te condenó. O sea, vas a tener una lucha, pero tarde o temprano la vas a perder. Y creo que es en el punto donde el médico en realidad toma contacto real de la labor quijotesca que decidimos elegir en nuestra vida. Nos enfrentamos a un enemigo que siempre, siempre, siempre te va a vencer, que es la muerte. Lo único que tratamos es de alargar la vida del paciente y alargar su calidad de vida, pero el padecimiento que va a tener, y nos llevemos a extremos de, bueno, bajé de peso, se me cae el pelo, voy a empezar a tener metástasis. Llevémoslos a las cosas iniciales que voy a sufrir. Voy a tener dolores insoportables y esos dolores me van a causar cambios de carácter porque tengo dolor, la estoy pasando mal. ¿Y con quién me voy a desquitar? Con los que están a mi alrededor, con el primero que tengo al lado. Que puede ser que mi esposa tenga o no tenga la culpa, me da lo mismo, yo me voy a desquitar con ella.
que puede ser que mis hijos tengan o no tengan la culpa, me voy a desquitar, o que mi mamá o que mi hermano tenga la culpa o no, igual me voy a desquitar con ellos. Voy a tener necesidad y dependencia de oxígeno. Voy a tener que andar arrastrando un tanque el resto de mi vida. Y si soy candidato a una cirugía, me van a tener que volar medio pulmón para salvarme la vida. Y si es que, no sé, antes podía caminar al parque o caminar 10 cuadras, si me vuelan medio pulmón ya no lo voy a poder hacer. Entonces estoy dispuesto a eso. Y más allá, porque como todo en la vida es una ruleta. Hay gente que fuma y no le da cáncer. Y hay gente que nunca fumó y le da cáncer. Y ese que nunca fumó fue el que estuvo junto a ti, mi mamá, que no tuvo nada que ver en la decisión que yo tomé de joderme la vida, pero que sin embargo va a pagar la consecuencia de mi decisión de joderme la vida. Y puede ser que ella desarrolle un cáncer. O puede ser algo más extremo y más trágico, un hijo. Él no tiene la culpa de las decisiones que como padre tomé, pero él desarrolla un cáncer por causa de mi mal hábito. Eso se conoce como los fumadores pasivos. Tal cual. Ahora, de lo que conozco, la agonía, o sea, el padecimiento y cómo se va desarrollando la enfermedad para llegar a colapsar totalmente lo que es el sistema cardiorrespiratorio, toma muchísimos años, ¿no? Es una agonía de muchos años. Es que es una agonía que, a ver, no es que, ¿sabes qué? Hoy recibí el diagnóstico que tengo un nódulo cancerígeno en el pulmón y pasado mañana me muero. No es así, ese nódulo tiene que crecer. Al crecer me empieza a faltar el aire. Conforme crece y empieza a ocupar mi pulmón, esa necesidad de aire se convierte en dependencia del oxígeno y empieza el primer karma. Tarde o temprano esas células tienen que salir por algún lado, salen al torrente sanguíneo y empiezan las metástasis renales. Entonces ya no solo es mi problema pulmonar, sino que ahora tengo molestias para orinar, orino sangre, probablemente termino dependiendo de una máquina para hacerme diálisis. Entonces ya no solo dependo de mi tanque de oxígeno, sino que dependo de una máquina a la que tienen que unirme inicialmente una vez al mes, luego una vez a la semana, y luego pasa a ser diario para limpiar la sangre y que me den un poco de extensión de vida. Después puedo tener metástasis a nivel de columna vertebral, y ya no solo es mi dependencia de la máquina, sino el dolor que tengo en la columna, que puede invadir la médula y resulta que de hoy a mañana ya no puedo caminar. Entonces es una agonía que va a tomar tiempo y no vale la pena. Claro. Sabes que yo, indistintamente de tantas cosas que se dicen, hace 8 años busqué una alternativa porque yo me despertaba en las madrugadas con una tos bastante aguda y muy seca y cerrada que ya no me dejaba dormir. Entonces ya me comencé a preocupar y busqué una alternativa. Y en mi familia tengo un hermano mío, mi hermano mayor, dejó de fumar con la ayuda de un vaporizador. Te digo que sinceramente, en estos últimos 8 años, me siento tan agradecido de haber encontrado una alternativa para que mi sistema respiratorio haya mejorado tanto, que realmente yo pienso que el testimonio de las personas que hemos conseguido el dejar de fumar con la ayuda de los vaporizadores es muy valioso, porque mucha gente, por temor a tanta desinformación y tanta publicidad negativa y que buscan otros fines, que tienen otros intereses, hace que la gente tenga realmente recelo de tomar como alternativa el vapeo para dejar de fumar. Y sin embargo, nosotros sabemos que como usuarios da un resultado indiscutiblemente, es la alternativa que realmente me dio resultado y es la mejor alternativa que yo encontré para dejar de fumar, ¿no? A mí, mi caso personal, como persona, como médico, a ver, yo fui consumidor de 60 tabacos día, consumía 3 cajetillas diarias. Ya no sabía cómo dejar de fumar hasta que encontré el tema del vapeo, lo investigué y empecé este cambio y este switch. Para mí lo más grande que me dio el vapeo fue poder regresar a correr, a trotar y poder hacer las carreras junto a mi madre. Eso para mí no tiene precio. Hoy por hoy, como consumidor, como médico, es la alternativa que le doy a mi paciente
y sí soy muy crítico de la sociedad médica que ataca al vapeo, porque es fácil atacar si no lo sufriste, o más allá si no lo consumiste. Y algo que siempre digo y me caracteriza es, yo no voy a aconsejarle algo a mi paciente que no lo haya probado en mí o no lo haya estudiado lo suficiente. Y hoy por hoy yo puedo decir el vapeo es la mejor alternativa para dejar de fumar, con evidencia científica y porque yo lo probé y porque lo sigo probando a diario. Cada año yo tengo chequeos ocupacionales, me hacen radiografías de tórax y veo el cambio de mis pulmones y veo cómo mis pulmones se están mejorando. Entonces, para mí es innegable, la evidencia está ahí. No es el mismo mi pulmón de hace 8 años de consumir 60 tabacos día al pulmón que tengo hoy por hoy. Y lo increíble es que todas las regulaciones y todo lo que es las restricciones que se pone al vapeo normalmente lo hacen personas que no han tenido ni siquiera el hábito de fumar o han tenido problemas con algún tipo de adicción, porque solo las personas que hemos vivido eso sabemos lo complicado que es poder manejar, y más aún, peor, cuando te causa realmente la muerte, ¿no? Y no una muerte inmediata como estábamos conversando, sino que lo que estás entrando es a la casa del terror, que no sabes si es que durará 5 años, 10 años, y las consecuencias siempre son muy tristes, no solamente para el que la vive, sino a toda la familia que está alrededor, ¿no? Entras justamente a lo que tú dices, entras a esa casa del terror acompañado de algo que he visto en casi toda persona. Ya cuando uno empieza a ver la muerte cercana, nadie quiere morirse. Pues quiero alargar mi vida como sea, y lo que me digan, yo voy a probar. Y eso en que me digan empieza a traer más daño y empieza esa debacle de terror que nunca acaba. Es una pesadilla que acaba el día en que muere el paciente. Escucha, y no sería tan, pues, así sería no sería tan complicado. El problema es que no es solamente que llegas a la muerte, sino que todos los días durante los 10 años que has tenido que padecer, todos los días son de muerte, porque yo vi como mi padre, mi abuelo murieron por el tema del tabaco, ¿no? Con enfisema. Entonces, es una agonía y es un día a día de terror, ¿no? Es un calvario, nunca acaba, es un día a día de lucha, pero no, como te vuelvo y te manifiesto, muchas veces nosotros pensamos en mi agonía personal, pero pienso que es más agonía para los que están alrededor, justamente como tu caso, o sea, la agonía de ver morir a mi padre día a día, y hasta qué punto en ese día a día tú ya empiezas a anhelar que ese sea el último día de tu ser querido para que ya no sufra más, mientras tu ser querido anhela que te alarguen la vida. Las conclusiones así de fáciles. Hemos encontrado una alternativa que reduce las posibilidades de terminar con una enfermedad crónica, agresiva y de una agonía muy prolongada. Tenemos una alternativa que queremos compartir nuestra experiencia, que nos ha ayudado a nosotros a tener una mejor calidad de vida. El Día Mundial del Vapeo lo hemos hecho para que podamos pasar la voz y comentar a todas las personas cuál ha sido nuestra experiencia. Como siempre, compartir contigo es un gusto. Yo te mando un fuerte abrazo, y a todas las personas que nos han acompañado, siempre les deseo lo mejor, y lo que buscamos es tener una mejor calidad de vida. El vapeo salva vidas. Igual, Boris, un placer enorme poder compartir contigo, a Ignacio, a Mauricio, gracias. El estar acá a los tiempos es muy grato para el corazón. A las personas que nos están observando y nos siguen viendo, gracias el aguante. Y hoy un día especial, el Día del Vapeo, pero escuché también una reflexión de alguien de la comunidad de vapeo de la Argentina, que en realidad nos dice: el día del vapeo debe ser diario, es una lucha diaria. Si yo logro que alguien deje de fumar, ya estoy ganando algo, y nuestro pie de lucha es día a día para demostrar que esta es la alternativa menos lesiva. Entonces, para mí hoy es un día que debe iniciar con un cambio para todos y entender que sigue un largo camino de lucha, y tratar de concientizar a los demás e ir rompiendo paradigmas y mitos. Nuevamente, gracias, Boris, la compañía grata. Un abrazo enorme, y Mauro,
Ignacio, la oportunidad acá. Un abrazo fraterno, siempre es muy, muy, muy grato para mí estar acá y poder departir con ustedes. Buenas noches, un abrazo amigo, feliz vapeo. Un abrazo fraterno y feliz vapeo para todos.